¿Qué onda? ¿Todo tranca? ¿Qué onda? Todo tranca, por suerte. Hoy toca vicio. Hoy toca darnos en la pera. Vamos a estar jugando a StarCraft. Voy a ver si... Va, hay que ver si me da el cuero para terminarme toda la campaña Zerg hoy. Si me da. La verdad que no sé si me va a dar. Yo las ganas las tengo, pero hay que ver si tengo la cabeza para hacer todo o si me quedo quemado en el medio. Ross XD. ¿Y vos, Carlos, ya desayunaste? ¿Eso? ¿Ya desayunaste? ¿Qué onda? Sí, nice. Yo tengo un cafecito, galletitas y ahora veré después qué más como, pero... De momento eso, calculo que al mediodía hacemos un arrocito con fideos así medio rápido de fondo. Aquí estamos una... ¡Feliz Pascua! ¡Eso! ¡Feliz Pascua! ¡Felicidades! ¿Comiste huevito de chocolate o qué onda? Sí, bien ahí. Conejo de Pascua. ¡Opa! ¡Bien ahí! ¡Opa! Suena rico, suena rico, suena rico. Pau, pa, pau. Suena rico. Nice. Y ya entiendo Twitch. No puede ser. Ya se te trabó la página. Ya, yo ya casi estoy. Tienes cosas abiertas. Ay, no. Che, igual no debería joder tanto. A menos que tengas alguna cosa media... Te compuse un poco lentita o esté un poco justo. Bueno, vamos a hacer lo apropiado que es... Hora de arrancar el game. De cambiar la pantalla. Mi cafecito ya está listo. Ya tengo galletitas. ¿Te hacen algún por el gobierno? Che, pará, son buenísimas esas. O sea, no son muy potentes, ¿no? Pero, hey, suenan... No son potentes, pero sirven un poquito. A mí la verdad que me vendría re bien tener una de esas, aparte de la mía, ¿no? Porque poder usarla para, no sé, para tener el chat abierto y cosas así. Hola Niten, ¿cómo estás? No puede ser, ya vino a golpearme esta criatura horrible y fea. Mira, hablando de la notebook del gobierno, mira quién apareció. Ahí está. Pará, dame un segundo porque Niten no hace que es una Christie Book. Cool. ¡Au!
Mira, Niten, te comento. Nosotros, acá en Argentina, durante unos años, el gobierno de Argentina estaba repartiendo laptops a los chicos, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos la netbook del gobierno. Le dicen así porque, jaja, justamente son las que repartían desde el gobierno, ¿no? A la gente de las escuelas públicas y eso. La cosa es que te pasa a pensarlo. ¿Te parece a vos, boluda? Obviamente no te puedo decir notebook del gobierno porque es demasiado localizado de ser argentino para vos, no lo vas a entender. Pero... ¿es bueno o malo? Mirá. La verdad que se ajusta mucho a vos porque la verdad que es bastante limitada, se traba con el Minecraft. Pero hey, para navegar sirve. No puede ser. ¡Au! Era así que se... ¡Au! Bueno, creo que se ofendió. Bueno. Bueno, combo por 4. Hey, hola Mate, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Mate? No será por puntos. ¿Qué? ¿Qué cosa no será por puntos, Niten? Explíquese. Contesto, Mate, te comento. Esta que es acá es una notebook del gobierno de Argentina. Son laptops. Son laptops que daba el gobierno, ¿no? Y yo estaba diciendo que me hacían acordar a Niten por los colores. Sí, ya sé que te suficiente, boludo. Tenés como 50k de puntos. Tenés demasiados puntos. Sé que tenés muchísimos puntos, boludo. Además me da miedo. Hay 60. ¿Para qué quieres tantos puntos, Nintendo? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué me vas a causar? ¿Qué tenés planeado hacer con eso? Realmente me preocupa. Realmente. No juego Faro, que te iba a decir después, pero que estás de directo. Sí, perdón, Mate. No sé, espero el día que pongas algo épico para canjear. A ver. Buen punto. Quiero rapa que le digas algo lindo. Pero a ver, le puedo decir algo lindo sin que sea por puntos. Obviamente me duele. Me duele. Como todo tsundere, me duele decirle algo lindo. Pero ¿sabes qué, Niten? Para vos, querida, te voy a decir una cosa. Algo lindo. Hola Roma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Oreja de furro? Oreja de cyberfurro. Gracias. Uf, algo lindo. Ya está, gente. A ver, Niten, decime. A ver, ese chiste fue digno de vos. No puedes decir que es algo malo. No me puedes decir que es algo malo ese chiste, porque ese chiste es algo de los que vos harías realmente. Es algo de los que vos harías. No me vengas con que es malo, porque vos hubieses hecho el mismo chiste. No puede ser. ¿Por qué ando peleándome con Niten a esta hora de la mañana? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? Porque necesitaba mi gota de veneno del día. Y siempre viene Niten ahí para sacarme el veneno. Bueno, es que una vez que me desquito con ella, ya está. ¿Ya tomo el mate? Sí, cafecito y galletitas. Ah, gente, antes que me olvide, ¡feliz Pascua! ¿Ya comieron sus huevos? Los de chocolate, digo, Recuerden, gente, comer su huevito de chocolate. Hablando de huevito, yo no tengo de chocolate. Spamear, no puede ser. Luego les jugamos.
¿Al Fall Guys? Sí, sí. Me libré de que mis amigas me sacaran en casa, así que ha sido un buen día. Hizo bien, boluda. Eso es buenísimo. Mira, yo tengo que socializar y mi batería social está un poco agotada realmente. Por eso es que con mi batería social está un poco agotada, porque salí el viernes... A ver, ¿qué hice? A ver, el jueves fui a la casa de mis padres, que me agota mucho. El viernes fui a la peli de Mario con mis amigos IRL. Con mis amigos VTuber IRL. Véase Cleve, Tief, Silver. Ayer nos juntamos con otros amigos VTubers. Véase Akari, Cleve, Suga, Michi. Y después con otros amigos que no son buenos chinos, pero son amigos de ese grupo. Voy a instalar el StarCraft, aunque ni lo conozca. ¿Estás seguro, Ian? A ver, es un juego free. Está free y puedes jugar en modo rank si querés. ¡Viva el teléfono hacker! Hola Marla, ¿cómo estás? Aunque, ¿cómo teléfono hacker? Ni tienes teléfono, yo soy hacker. Estás hablando de una fusión no autorizada. Estás hablando de una combinación de elementos no compatibles. Ojito, Marla. No me vengas con esas cosas, Marla, que mirá que no nos combinamos, no funciona así la cosa. No somos hardware compatibles. Así te digo, ya. Eso, así me gusta. Porque si no, van a empezar ya van a empezar con sus cosas. Y como digo, gente, como decimos siempre, si van a shippear, aunque se hagan un dibujo o una fanfic, esfuércense. Destroza. Yo en un momento en el MOOC bugueé el juego y tengo hacks. Ok, mate. ¿Cómo está Destroza? No le des ideas. A ver, gente, eso, no les doy ideas. Hagan las que ya tenemos. Ok, la agresión que el Moriana, hayamos quedado acá. Uy, dame un segundo que saco la música. ¿Qué van a visual novel? Dice. ¿Te imaginas novela visual? Vale, sea del sótano de Niten. A ver, che, pero irse del sótano de Niten es algo positivo. Es la verdad, ustedes tendrían que estar pensando en salirse del sótano de Niten. No sé qué hacen ahí en primer lugar, o sea, chicos, velen por su bienestar, por favor, gente. Les va a hacer mal. Asterisco, la verdad, asterisco. Oh, Mascuchi. Te avisa Novel Maker, el RPG Maker y el RPG Studio. Solamente digo. Lo sé, Marlita, lo sé. Me das miedo a veces. A ver, Niten, ¿cuánta voluntad propia si le pusiste un rifle en la espalda? A ver, este argumento ya se ha visto en televisión, pero cuando te ves obligado a algo no cuenta como libertad propia, por más que hayas definido vos esa solución. Cuando vos tenés una única opción para tomar, ¿es realmente libertad? Otra le disparo. Ajá. Siempre hay otra opción. Ahora que el disruptor psiónico está destruido y Kerrigan ha recuperado el control de sus esbirros, me temo que olvidará nuestro pacto y se volverá contra nosotros. Entiendo lo que dices, Phoenix. Me gustaría creer que es honesta, pero una parte de mí sabe que no es así. Pero creo que habla en serio sobre eliminar a la JTU. Mentirosa. El único interrogante es qué pasará con nosotros cuando gane. Si me permites opinar, no podemos confiar en ella en absoluto. Pero mientras me ayude a recuperar Korhal, cooperaré. Cierra la boca, Arturus. Yo me salí, Moni me protege. Si me parece quisiera perfecto. Tu opinión te la habría sacado a golpes. Si no Al lo toque, recuerdas, te quiero eres el mucho. único responsable de que ella sea lo que es. Te quiero mucho, Jim. Le cerraste el orto a Mensk. ¿Dónde están sus modales? Kerrigan, ¿tus fuerzas están listas para atacar Korhal como planeamos? Casi. Todavía necesito una gran cantidad de recursos para erigir mis colmenares principales. ¿Les importaría salir a buscar algunos recursos para mí, caballeros? ¿Quién es esa waifu? Parece que ya tienes un plan. ¿Qué tienes en mente? La reina de espadas. Creo que tendríamos que hacerle una pequeña visita a la coalición kelmoriana.
Moria es uno de los nodos de recursos más grandes del sector. Si pueden eludir sus defensas y robarles algunos recursos, una espada. podremos planificar un ataque a gran escala sobre Corhal. Es arriesgado, pero creo que podremos hacerlo. Fénix, ¿te sumas? Si mejoran nuestras posibilidades, yo mismo lideraré el ataque. ¡Excelente! ¡Vamos! Bueno, a todo esto, gente, hay un chiste que el lore de StarCraft se puede basar en básicamente Jim, no te cojas al alien. Jim, no te cojas al alien. Jim, ¿por qué te cogiste al alien? Ok, Jim salvó el mundo cogiéndose al alien. Las señales que esas de movimiento me recuerdan una fusión entre Warcraft 3 y XCOM 2. Sí, es que esto es ser StarCraft. Es como justamente muchas cosas de Warcraft se rieron de acá. Son de la misma empresa. Acabo de tener la partida. Bien. Y para que vean que no es joda, les comento de qué va el lore de StarCraft un poquito. Para ver. A ver, yo no me cogí a la ella, me cogí a mí. Buen punto. Buen punto, buen punto. Dame un segundo. Mira, hay un dibujante que yo sigo en Twitter que literalmente hizo una imagen de StarCraft y es como literalmente... Es literalmente el plot del siguiente juego. Este es el 1. Lo que voy a mostrar ahora viene básicamente el plot del 2. Dame un segundo, tengo la pantalla de reacciones acá. ¡Oh, es la reina de espadas! ¡Estamos muertos! Kerrigan. Ah, pero miren quién es. Hola Jim, ¿tanto tiempo? Wow, realmente debería meter mi cosa ahí. Sin embargo. Y parece joda. Pero literalmente el lore a nivel historia de StarCraft es literalmente eso. Es como... Hola Jim. Básicamente, guerras espaciales, ¿no? Guerras espaciales. Jim y Kerrigan, la minita, se conocieron siendo soldados trabajando para Mensk. Eventualmente Mensk los traiciona y a la mina la infecta un alien. Y se convierte en una especie de híbrido humano Zerg. Pasa eso, la mina se vuelve la reina de los Zergs, básicamente. Y todo el mundo dice, ay no, hay que matarla. Mientras que Jim es como, pero es mi ex, no quiero matarla. Bueno, sí, es una hija de puta, hay que matarla. Y cuando finalmente tiene la opción de matarla, es como, ay, no puedo. Y la deja irse. Así que, Missing, si sigues en directo pero no sabes jugar, te vamos a Fall Guys. Dale, tranqui, mista, que mate. Ojalá ser Jim. Sí. Film planetario, Moria. Considerando durante mucho tiempo el mundo minero terrano más lucrativo del sector Coprulu, el gran planeta rojo de Moria es rico en minerales y fuente de combustible. Los primeros pobladores de Moria fueron los pasajeros del superportanaves Argo, una de las 4 naves coloniales que trajeron el terreno al sector. Después del aterrizaje forzoso en el planeta, los pasajeros de Argo despojaron al superportanaves de materiales esenciales y hicieron todo lo posible para subir en su nuevo hogar. Sin saber que también existían otras 2 colonias, Tarsonis y Umoya. 60 años después, la llegada de motores de subdeformación de segunda generación en Tarsonis permitió que estas 3 colonias se desarrollaran de relaciones. A medida que se formaron los tratos comerciales, una de minería y fabricación se apoderó de Moria. Docenas de pequeños gremios familiares se apresuraron a reclamar la mayor cantidad de tierra posible, y pronto cientos de refinerías, fábricas e instalaciones mineras surgieron en Moria y sus 2 lunas. Con el tiempo, los gremios más grandes utilizaron una variedad de tácticas turbias para eliminar la competencia hasta que 2 organizaciones llegaron a dominar las actividades económicas del planeta: la colección minera de Morian y la flota del gremio Kelanis. Estas 2 potencias gradualmente ganaron influencia política sobre Moria y sus operaciones asociadas en planetas, lunas y asteroides. En otras partes del sector, la Confederación Terran, un poderoso gobierno formado por Tarsonis y sus colonias, comenzó a extender su influencia a otros mundos. Temiendo que la Confederación pudiera usar su fuerza militar para regular sus rentables operaciones, la coalición minera de Morian y la flota del gremio Kelanis finalmente se fusionaron para formar la asociación Kel-Morian. Esta sociedad corporativa corrupta prometió ayuda militar a cualquier gremio minero amenazado por la Confederación. A partir de ese día, la delgada línea que había existido entre Moria entre las entidades comerciales y el gobierno se desvaneció. Las crecientes tensiones entre Confederación y Asociación llegaron más tarde al estallido de la guerra de los gremios. Este brutal conflicto se prolongó durante 4 años y finalmente terminó con un acuerdo de paz torcido que otorgó a la Confederación el control sobre casi todos los gremios mineros afiliados a la Asociación. Sin embargo, el propio Moria salió ileso de las guerras y, a pesar de los términos torcidos del Tratado de Paz, el planeta quedó bajo control de la Asociación. Cuando estalló el caos del sector Coprulu tras la aparición de los Zerg y los Protoss, la Asociación hizo todo lo posible para mantenerse fuera del conflicto.
Cerebrado. Hola, ¿puedo pasar Quiero el que stream de Missing? infestes la mayor cantidad posible de centros de mando. ¿Cómo Tierra. pasar el stream? Una vez infestados, podremos Hola, King. usarlos para nuestro ataque a Corhal. Infesta centros de mando para la proximidad. Ok, para la próxima misión. Uy, qué lindo. ¿Cómo que pasar? Sí podés, boludo. Perdimos. No, F. ¿En qué puedo servirte? Como ordenes. Inferente 10.000 unidades. Fénix de Solir. Infesta centros de mandos. Ok. Nágala, de inmediato. Por ayuda. De inmediato. Nágala, como ordenes. Buenos días, cambio de traje. ¿No? Ahí, dale duro, dale duro, dale duro. ¿Cuántos trajes hay? Hay muchos, hay muchos. Mira, te hago un resumen de los trajes que tengo, Mate. Mira. Mis trajes normales son... A ver, vamos a los trajes. Tenemos el Missing chiquito, barra Missing original. Sabor original, mi primer modelo. Después tenemos el Missing 2, que en realidad es el modelo actual, pero con la ropa vieja. Ese es mi segundo modelo, por así decirlo. Es básicamente la ropa del segundo modelo porteada a mi modelo actual. Después tenemos el Missing 3, que es este de aquí. Después tengo una versión sin campera, que es esta de acá. Después tengo lo que yo llamo el traje de Simp, que es este. Que es una remerita de mi pololo Cleve. Pues sí, yo lo quiero mucho a Cleve. Es mi... Perdóname, pero yo soy un... Yo soporto mucho. Yo van con mucho mi novio, así que sí. Traje de Maid. Haya, que yo sin sama. Traje de porrista, que fue una meta de la comunidad. Me dijeron, Missing, te en el traje de porrista y te hay que hacer porras. Y fue como, bueno, acá está. Che, qué lindo muslo que tengo, un traje viejo, en plan cosplay Persona 3 con mi modo del viejo. El traje de Virus, que fue para Halloween del año pasado. El traje fino, que fue para el redebut, que es el que uso para redeboots. Porque jaja, es el traje que cuando hay redebut y invitan, yo tengo que ponerme un traje fino, no puedo decir más. El traje de conejita del que no se habla. Mi traje nuevo, actual. Mi traje actual pero sin las orejas. Y el traje de San Valentín. El traje de San Valentín, que es el que usé para este año. Miren qué lindo estoy. Miren qué bonito estoy. Este traje, lo que es la ropa, el diseño de ropa lo hizo Canra. Y la verdad que me gusta mucho como me veo. Me queda muy bonito. El traje sin campera, dale, voy. Ahí estamos. Ahí está. Vale, let's go. Listo, Mate. Ahora sí tu mono chino favorito. Pi, pi, pi. Bueno, estos en el grupo 0, mis trabajadores. Ustedes van a ser el grupo 1, que me todos juntos. La calle espera que se vayan curando. Baja el precio del canjeo. ¿Bajó el precio del canjeo? Ah, sí, bajó un poco los precios. No puedo creer que estoy trabajando junto a mi peor enemigo para salvar este sector. La fortuna se ha mostrado caprichosa últimamente. Suenas como un viejo cansado, Fénix. Lo es. No permitas que los 368 años que te llevo alteren la impresión que tienes de mí, joven Raynor. Todavía puedo, como dicen los Terra, jugar en las grandes ligas. Creo que me equivoqué.
Bueno, este ultralisco está hecho mierda. La verdad que este de acá le quedan 15 puntos de vida nomás. Te quiero mucho, ultralisco, por favor descansa, ¿sí? No quiero que te mueras. Bueno, voy a dejar que se quede ahí curando un poquito. Y voy a usar este para investigar qué hay por acá. Vamos, ganamos. ¿Sí? Bien hecho, felicidades. Me comí un tancazo ahí. Vení para acá. Gracias, de nada. Sí, dale este, dale. Bueno, acá en teoría no hay nada, así que podría darle con este. Ah, no, perdimos. No, mate. ¿Cómo que perdieron? Pero, che, ¿cómo pasaron de estar ganando a perder? Explíquese. Me confundí. Ah, no puede ser. Che, me gustaría tener más visión. Pero está medio complicado, la verdad. Ah, encima lo superamos, son re lentos. No están, sin mejoras son re lerdos. Miau. Miau. Ok, vamos para acá. Miau, ¿qué? ¿Nada? Yo, un momento chino diciendo ña. ¿Quién lo hubiese pensado? Bueno, tengo que esperar que se vaya regenerando, hijo de puta. Eso es lo peor de todo. Ah. Me han dicho que aquí es normal. A ver, sí, acá es normal. O sea, más normal que lo de Benítez es. O sea, más normal que lo de Benítez es. Arranquemos de ahí. Ok. Tengo que hacer una torre de misiles. Ey, eso es discutible. A ver, Niten, ¿qué cosa es normal de tu stream? Arranquemos de qué cosa es normal de tu stream. La parte donde estás como una histérica mandando a todos al sótano, donde vas a decir que los vas a matar a todos, donde te cansas de todas las cosas, donde golpeas la mesa. ¿Cuántas las cosas de esas es normal, Nit? ¿Me puedes explicar, querida? ¿Me lo puedes explicar? Necesito saber eso. Necesito que me lo digas. Entonces dime que es normal de los streams porque tampoco es que tu parte va a hacer hablar mucho. Bueno, sí, he esperado 5 años por esto. Hola, Sicton. Niten, nuestro teléfono favorito. A ver, sí, es mi Android favorita, pero no se lo digas. Porque después si no se va a poner media rara. ¿Cómo estás? Todo tranqui, sí. Acá de pana. Jugando el StarCraft. A lo mono chino espacial. Recién mostré un cómic que se pone tsundere, pero así la queremos. Ey, ¿qué te pasa con los tsunderes? O sea, a ver, o sea, chicos, please. Nada, a mí me gustan, a mí también. No voy a negarlo, a mí me gustan los tsunderes. Ese es una tsundere. Boniten.
¿Cómo sale el waifu alien? Literalmente salió hace un ratito en la parte de la campaña. En plan de la misión. Y creo que el nivel que viene ya la controlamos. En los niveles anteriores ya la hemos controlado. Mi modo tsundere es uff. No digas eso que me sonrojo. Yo acá esperando todo el puto mapa con una unidad que es más lenta que una tortuga. ¿Sí? Va, pasa que tengo que explorar bien, porque estos de acá están cagados a palos, si no. Bueno, vamos a hacer esto. Menos vos. Reina, venís para acá. Supuestamente acá tiene que haber un tanque. ¿Cómo lo sé? Porque hubo explosión de daño como si hizo un tanque. Por ende, lo que vamos a hacer es... Vamos a atacar todos para acá. Y cuando tengamos visión del tanque, le hacemos concha al tanque. Acá está el tanque. Ah, está arriba el tanque. Me va a matar el ultralisco. Tengo sed de guerra. Como si el tanque está arriba. Podría destruirlo desde acá, desde abajo, pero es mucho quilombo. La verdad que me convendría venir más por acá. Ah, puedo hacer una base acá. ¿Pero qué vive antes? Qué idiota que soy. Que sí, que oro, que sí, que eres muy bueno. Ay, no, ya lo sonrojé. En efecto, sí. ¿Y cómo va la estrella de crafteo? Acá vamos. Crafteando. Ah, mirá, y puedo hacer una segunda base acá arriba. Técnicamente hablando, ¿no? Mira, yo creo que si voy por doble base, hago una acá arriba y una abajo. Y la de arriba la puedo usar por la defensa. Porque, bueno, acá hay cosas, pero no hay realmente nada que realmente me sirva del todo. Perdimos. No, pues mal ahí, mate. Igual son, no son cazadores, son hidras, así que vamos bien. Si hubieran sido cazadores asesinos, ahí me hubiera preocupado, porque esos son los hidras heroicos. Igual hablando de sonrojo que acaban de sonrojar. XD. Estamos perdiendo siempre. Tranqui, mate, es normal. O sea, no siempre se gana en el Fall Guys. No siempre se gana, tranqui. No desesperéis. Recuerda, cerebrado. Necesitaremos al menos 10.000 unidades de cristales para abastecer los colmenares. No vuelvas hasta que los hayas conseguido. Ok, abraza a mi... Ay, más tierno, más bonito, más cuchi. Bueno, control 0, dijimos. Trabajadores acá, unidades acá. Y ahora puedo sacar 3 obreros. Bueno, tengo que sacar en lo posible 10.000 minerales. ¿Cómo se acumular tanto? No tengo ni puta idea. Bueno, sí, minando a 4 magos. Y tomando bases enemigas, I guess. Ahora sí, chicos, vayan a defender su base, por favor. Por el amor de Dios. Arigato gozaimasu. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno. Ahora lo que tengo que hacer es sacar colonia hundida, desgraciadamente. Déjame el papacito, más bonita. Bueno, voy para acá. Voy a sacar entonces una colonia. Voy a sacar una colonia hundida acá.
Otra colonia de talo acá. Dale. Y sacamos una piscina de generación. Y un estanque de generación. Ya con esto, ya estamos bien. Pero tengo eso por acá, puedo agarrar por acá, agarro otra colonia de talo y vamos. Vos, acá tenemos. Saquemos obreros. Ya la trajo de nuevo. No, qué fiaca. Qué garrón, boluda. A ver, igual es entendible porque es lunes, pero igual. What the qué garrón. Yo no quiero pensar en trabajo ya. Es domingo todavía. Es Pascua todavía. Necesitamos más minerales. O sea, falta. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Venga, de acá, venga a defender acá, por favor. Perdimos, no puede ser. Ánimo, 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 ánimo. Tranqui, che. Necesitamos más minerales. No pueden ser. Vamos que se gana. Eso. Tranqui. No se animen, chicos. Ustedes pueden. Y si no pueden, van a poder. En plan de si no pueden, bueno, van a tener que poder. Es una re amenaza, ¿viste? ¿Es por el follow vivo de la Unión Soviética? Oh my god, un camarada. ¿Cómo estás? Y una cosa, ¿van a jugar en directo de Geometry Dash? Probablemente no, no es lo mío. ¡No! ¡Mi ultralisco! Creo que puedo hacer más ultras. Sí, voy a poder hacer ultras. Listo, me quedo tranquilo. Hijos de puta, mataron mi ultra. Realmente no, porque no sé jugar. No sé jugar Geometry Dash y no es mi tipo de juego, pero por eso nomás. Yo estoy jugando mucho e hice una apuesta con un amigo. Ah, bien. Yo voy a poner una colonia acá. Ah, mirá, y acá llega el rango para el rango de cosas. Tenía que pasar, tenía que llegar a tu canal algún día. Que a ver, es comprensible. Nadie espera la Unión Soviética. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Otro camarada. March, no voy a mentir. A ver, ¿dónde está el vaso de vodka cuando lo necesito? Ay, Dios. Me orgullece, camarada. Me parece perfecto. Bueno, tenemos ahí. Bueno, ustedes dos que están acá. Estas dos defensas acá están bien, creo. Están atacando el culminar. Ah, no sé qué me falta. Una cámara de engendración. Y una colonia acá que sea de esporas. Y el superamo venga para acá. Están atacando el culminar.
Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Colina de esporas. Ok, colina de esporas. Listos ahí, me van a romper un poco las bolas, pero las puedo parar. Vos, vení para acá. Necesito que hagas hidraliscos. Ohayo, Michin. Ohayo, Sinfer. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Sinfer? ¿Todo bien? ¿Miyu ya aprendió? ¿O todavía no? Ahora cuando termine yo le caigo. Porque la Miyu está inextensionable. Eso, gente. Les recomiendo una pana que tiene extensible hoy. La Miyu. Pueden seguirla acá. La Senpai. La quiero mucho, la Miyu. Suma. Y vi a la Yae. Me dije, maldición. ¿Terminó ya extensible? ¿What? ¿No llegó otro día más? Calmado, calmado. ¿No llegó otro día más el extensible? Pensé que llegaba. Salió una suma. Y vi Como a las 21. Yae. Ah. Me dije, maldición. Bueno, en mi defensa, yo ayer estuve todo el día afuera. Y cuando No. pasó lo de la Hoshi a Miyuki y vi que era una Kitsune, me dije, joder, ¿cómo me calienta esa zorra, amigo? Chicos, igual síganle a la Senpai, es copada. Sigan a la Senpai, que es buena onda. No pensé que había llegado más. Pensé que había llegado más, perdón. Bueno, yo ayer no estuve en casa todo el día. Literalmente me levanté temprano, le tiré una sub a Miyu, le tiré subs a Miyu y me tuve que viajar y tuve que salir de viaje. En mi defensa. No sabía, pensé que duraba más. ¿Cómo la quiero la Senpai? Esto, ¿quién me falta para acá? Me van para acá. Vos. Me faltaría tener una colonia hundida. Me bajaron las dos colonias acá. ¡Mierda! Bueno, tengo que tener una colonia hundida. Mira, me voy a poner una colonia acá. Y eso debería tratar de expandirme hacia arriba, I guess. Y ya que tengo acá dos, puedo agarrar estos dos. Y me expando una para acá. Y otra para acá. Esta va a ser de esporas. Ah, tiene rango la mierda esta. Tengo sed de guerra. Como ordenes. Dale, Fénix, dale lo tuyo. ¿En qué puedo servirte? De inmediato. Te quiero mucho, Fénix. Por ayuda. Che, ¿cómo se defendieron ahí, Ganamos dos, mira ahí. ¡Felicidades! Ahorita esta colonia acá está defendiendo. Y estas dos de acá van a ser también de defensivas. Vamos a mejorar esto de la guarida. Para atacar acá vamos a instalar voladores. Creo que la forma más rápida de avanzar esto va a ser con voladores. Si bien consumen muchos recursos los voladores, son muy efectivos también. Y creo que yo que con unos 12 o tal vez 18 mutaliscos voy a estar sobradito. Así que vos, vení para acá. Avanzado. Ah, no puedo hacer avanzado todavía. Ok. Acá. Mejoras, sí. Mejoras de Hydra, sí. Mejoras de Zerling. No, no quiero usar Zerlings hoy. Están atacando el culminar. ¿Cuál es tu orden? Están atacando el culminar. De inmediato. Ay, hijos de puta. Pará. Ah, me hicieron mierda. Ah, ok. Vamos a la tercera. Nice. Bueno, ¿qué tengo que pensar acá? Acá tengo que pensar en que tengo que defender. 1. Defender mejor. 2. Armar base. 3. No ir tan al ataque como fue el early.
O sea, tengo que entrar a la partida, pero no irme tan a la mierda como fui que me sobreextendí al principio. Y tengo que tratar de destruir la base de ahí abajo cuanto pueda, en cuanto antes. Y vamos con voladores, dijimos, va a ser lo mejor. Así que bueno, tengo que mejorar en eso. A ver, cosas de StarCraft, este juego es así, tenés que pensar mucho tu estrategia. La verdad que yo... estoy oxidado, estoy viejo y choto. ¿Qué pasó? Me culiaron. ¿Qué pasó? Me culiaron. Eso pasó. Me agarraron, me dieron por detrás, y me dieron duro. Me dieron duro y parejo. Qué chico. ¿Qué? Sí. O sea, me apareció un ejército por la base de atrás y procedió a destruir todas mis bases. Ah, van, esto no. Reina de cuchillas, comisión Kelmoriana. ¿Cómo me culiaron? Sí, apareció un ejército grande por atrás y me metieron sus armas y sus cañones y sus robots. Y yo no tuve más opción que rendirme. Pero no pasa nada. A ver, chicos, es normal. O sea, fue mala mía por parte de... No me defendí bien, no supe defenderme. Así que vamos para atrás, vamos de vuelta. Dame la reina. Grupo 1, vamos. Cerebrado, quiero que infestes la mayor cantidad posible de centros de mando Terran. Una vez infestados, podremos usarlos para nuestro ataque a Corhal. ¡Ey! ¡Viene ahí, mate! ¡Ganaron! No puedo creer que estoy trabajando junto a mi peor enemigo para salvar este sector. La fortuna se ha mostrado caprichosa últimamente. Suenas como un viejo cansado, Phoenix. No permitas que los 368 años que te llevo alteren la impresión que tienes de mí, joven Raynor. Todavía puedo, como dicen los Terran, jugar en las grandes ligas. Creo que me equivoqué. Ay, oh, Jimmy, ¿cómo te quiero, Jimmy? ¿Cómo lo quiero al Jimbo? ¿Ves tu personaje? Vamos a hacer base 1 acá. Base 2 acá. Willycito, lo bonito, guapo, Missing 79 Heart 2. Asencito, ¿cómo estás? Missing 79 Heart 2. Y vengan a minar acá. Todo bien, buenísimo. Perdimos. Ay, tranqui. Tranqui, mate, no pasa nada. No es el fin del mundo. O tal vez sí es, pero no lo digan. Se llegó lejos. Eso es lo importante. A la siguiente. Eso. La siguiente, la próxima será. Ejecutor, Orayur. Como ordenes. Estos tres van a quedar acá arriba. En plan defender acá. Y estos 4 quedan a defender acá abajo. ¿Es lo mejor? No. La idea es que se tener defensas en ambos lados, pero... Defensa estática en ambos lados. Pero bueno, es lo que puedo hacer de momento, ¿no? Es lo que tengo que pensar / estrategizar de momento. Y tendría que, en cuanto pueda, hacer colonias acá. Así que estos de acá, cuando salen colonias al toque. O voy a esperar a sacar la pool primero. Debe sacar primero la pool. Sí, debe sacar la pool primero. Control 0. Recuerda, cerebrado. Necesitaremos al menos 10.000 unidades de cristales para abastecer los colmenares. No vuelvas hasta que los hayas conseguido. Mira, te saco la pool ya mismo. Al toque. Vamos a tratar de rushear las pools. Así ya puedo sacar rápido unidades y me defino tranca. O si no va a pasar como recién, que voy a estar en plan de corriendo atrás del enemigo para... Y no es ideal eso, no está bueno.
La idea no es que tenga que estar corriendo para defenderme. Lo suponía, en efecto. ¡Ah! Me encanta que vi que se movió el ultralisco y fue, ¿a dónde vas? Y veo que aparece un enemigo como, ah, con razón. No temo a ningún enemigo. Bueno, ya tenemos pool. Ya tengo pool, puedo sacar colonias. Primera colonia. Listo. Ven para acá. Vamos a sacar colonia. Saco 2 para recuperar lo que perdí. Me estoy dando risa esta boludez. Es que es buenísimo ese emote. El mejor emote del mundo. Yo ya se lo dije el otro. Yo se lo dije el otro día a Cari, boludo. Le cumpliste el sueño del pibe a Soul. Es el sueño de Soul. Están atacando y por nuestras fuerzas están siendo atacadas. Es literalmente el sueño del pibe de Soul. O sea, déjalo, pobrecito. Confirmo, te tardas. Terrible. Te tardaste. Ahora que siguen trabajando. Bueno, una colonia acá arriba para proteger ahí. 2 para acá abajo. Y hundida. Ah, ya está hecha. Tenemos cañón voladora, así que tenemos que sacar eventualmente una cámara de mutaciones acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí está. Tenemos cubierto ahí. Mipos para acá. Vamos a bajar un poquito de salud, ya vamos mucho. Luego contigo jugamos si quieres. Dale, tranqui. Tranqui, mate, no pasa nada. Vamos por acá. Listo, yo tengo que dar una evolución, así que puedo avanzar con una posible colonia de esporas. Bueno, acá tenemos hundida. Vamos a sacar otra hundida acá. Y saquemos Samus Supremo. Ah, y me falta gas. Bueno, si nos falta gas, vení para acá. Acá el gas. Listo, vamos a rellenar un poco los Samus. Por cierto, ¿te acuerdas del Ninjago? Sí, me acuerdo, me estabas contando que estabas viendo Ninjago. Avanzaste bastante bien. Eso es lo que importa. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. El tanque ahí no llega. Si no nos ve, no nos pega. Si nos quiere tocar, va a tener que avanzar. Tanque de mucho. No tenés rango, jaja. Bye. Bueno, de acá tenemos que agarrar 2. Vengan para acá, vamos a hacer colonia de espora acá. Colonia de esporas acá. Estoy en la penúltima temporada. ¡Bien ahí! Vengan para acá. Vengan para acá y vengan a trabajar el gas. Son 2 colonias de esporas. Y esporas acá no tengo problema, no necesito esporas acá de momento. No tengo voladores que vengan de este lado. Bueno, vamos avanzando. Ahora sí puedo sacar guarida.
Necesitamos más gas de espejo. Ah, necesito gas. Y me la empecé a ver el mes pasado. Sí, me acuerdo, me has contado que arrancaste hace poquito a verlo y te lo estás rusheando. Que está perfecto, así se tienen que ver las cosas. Así es más divertido. Bueno, dijimos que la idea era sacar voladores. Sí, en cuanto tenga gas para esto, venga. Igual debería tener aunque sea un par de unidades hechas. En plan hidraliscos y toda esa wea. Así que voy a sacar. Total, miraré de sobra ahí en el mapa. Me encanta que yo he hecho 9 sacar mejoras y acá estoy sacando mejoras. Luego voy a ver Chainsaw Man. No me gusta ver series en medio de otras. No, sí está perfecto. A ver, es mejor ver así. En plan de... Ves una cosa, la terminas y ves otra. Es lo que yo personalmente prefiero. Me falta para la bola de Espira todavía. Espira, listo. Ahora tenemos voladores y otras weas. Encontré como yo. Ah. Listo, me encantan cómo los enemigos simplemente caen. ¿Qué tenemos? 3 hidras. Ok, vamos a hacer 6. 3 hidras y 6 son 9. Mantener eventualmente 3 más. ¿Debería sacar otra colonia más por las dudas? ¿Debería ser greedy y sacar 4 hatcheries? No debería. Creo que 4 hatcheries es demasiado. Tengo la colonia para ir por 4 hatcheries. ¿Sabes qué? Voy. No me importa, voy. Voy por 4 hatchery total. Bueno, sale 4 hatchery, listo. No me importa, ya está. Voy por... ¡Oh, voladores! Yo. No vienen con voladores. Alzo yo. Alzo yo. Este es mi enemigo. Vienen con voladores. ¿Ven cómo sé que vienen con voladores, hijo de puta? Puedo trabajadores acá. Y mando las unidades acá. Listo. Y vamos a la barrio. No, este que es la guarida. Te puede sacar mejora de antenas. Seguido de caparazones. No, sí, caparazón. Lo que no quiero son sacos ventrales. De acá puedo sacar mejora del Zerling. Y debería mejorar las armas de los en general. La verdad si no lo suelta. Ah, más cuchi el matri. Más cuchi el mati. Listo, vengan. Miseras van a ser el grupo 3. Vamos con Zerlings. Siempre es importante tener Zerlings. Control 0. Listo. En cuanto saque ahí 6 más. Listo. Engendra más a los supremos. Engendra más a los supremos. Pam, 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 pam. Matri. Perdón, Matri, es que me confundí. Te leí mal. Ok, me faltan 4, ¿no? No estamos bien. Voy a investigar. Evolución finalizada. Ok, jajaja. ¿Acabo de volar todos mis recursos en eso? Sí. ¿Es una buena opción?
No es March, no voy a mentirte. No lo sé. ¿Lo haría de vuelta? Definitivamente. Listo. Perdonado. Ok. Listo. Bueno, si voy para acá, puedo investigar qué hay acá. A ver si hay un tanque o algo. He vuelto, otra vez, me estaba duchando. Tranqui, Marla. Está perfecto, que parece linda. Evolución finalizada. Evolución finalizada. Ah, me están cagando ifes, ¿no? Evolución finalizada. Me hicieron verga, güey. Bueno, en teoría no hay mucha defensa acá. Así que si yo con un 2-3, 1, 2, 3, podemos ir sin problema. Digamos esto, 1, 2 y 3, grupo 4. Mi grito de tierra completo, vamos. Parino falleció, no puede ser. Por un segundo leí una ducha de referencia y me quedé como en plan, ¿cómo ducha de referencia? Hijos de puta, atacan desde atrás. Fénix, haz algo. A ver, para el grupo 4, ataque por ahí. Fénix, quédate atrás. Vos, vení para acá. Vení para acá. Vos, vení para acá. Vamos para acá. Tenían minas, hijos de puta. Tiran abajo esto y tiran abajo esto. Date. ¿Queda la waifu o es el siguiente? En la siguiente, en la siguiente. En la siguiente creo que está. Dale, 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 que se cae, dale, que se cae, dale, que se cae. Venga, mi reina. Listo, vamos. Es extraño que esta coalición kelmoriana siga operando a pesar del estricto control de la JTU sobre el dominio. Jamás volveré a subestimar los efectos motivadores de la codicia Terran. Con razón tiene, razón tiene. ¿Las Terras son todos greedy? Sí son. ¿Ya está la waifu o es la siguiente? La siguiente, la siguiente. Bueno, he controlado un nuevo segmento del mapa. Lo que ahora a mí me permite irme para acá, regresarme. Y grupo 4 de vuelta. Ya tenemos más. Buenísimo.
Acabo de tener un déjà vu. Creo que eso ya me lo respondiste de la misma forma. ¿Sabes que muy probablemente sí? Porque yo soy una persona muy colgada. Que no me di cuenta. A veces respondo varias veces el mismo mensaje. Porque soy medio... soy un poco especial, ¿no? Te podría decir. A veces cuelgo. Es como literal. Leo, te respondo, sigo el juego, te respondo de vuelta porque no recuerdo haberte respondido. Es más, ya... tengo gente que se me ha quejado de eso. Fénix, salí de ahí. Ven para acá. Ok, estos de acá. Hagan uno acá, dos acá y uno acá. Y los que van, sigan a minar. Listo. Dale unas empanadas. Ay, qué rico. ¿Sabes que sí? Es como comer unas buenas empanadillas. Pero me las devoro. No, punto de trabajadores vayan para acá. Punto de reunión de unidades. Bueno, vos unidades, mandarles acá. Tengo que mirar acá y acá. Y me estoy tramando la próxima misión. Dale, perfecto. Grupo 1. Entonces, grupo 4 y 1 son 4. Listo, vamos. Vamos a ir investigando para acá. ¿Qué no son hasta 4? De carne. Mira, carne, jamón y queso me sirve, ¿eh? Dile ahí, Ultra. Ultralisco me veló. Este es volador, antivolador. Y este es antivolador también. Los de acá pueden ir para acá. Y deberían, si van a estar acá, deberían ir para acá. Y tendrán que hacer defensas acá y acá. Dale, pero no tengo jamón, solo queso. Vos tenés. ¿Baile de teclado inglés? No puede ser. Si tengo jamón, sí tengo. Para, acá, ¿qué tengo que sacar? Nido de la reina, mucho, muy importante. Para sacar más queens. Pero ¿para qué quiero sacar más queens si ya tengo mis jefas? Perfecto, pues entonces ya tenemos todo. ¿Sí? Es que, ¿para qué quiero una reina si ya tengo a...? No, iba a hacer un comentario que se puede considerar simpático. Así que mejor no. Hola, Rafita, ¿cómo estás? ¿Y? Están atacando el colmenar. Bueno, ya tengo esto. Venga para acá. ¿Saben qué? Voy a hacer doble ejército esta vez. Así.
Contexto. Y, decilo. Bueno, está bien. ¿Para qué quiero reinas? Si ya tengo a. Si ya tengo a Red, a Chemon, a Ribery, a Sigton, a Niten. Ya está, gente. Es más, ¿sabes qué? Niten, ¿estás en el chat? Vení, conquista ese centro de mando. ¿Qué haces tan temprano en el directo? Es domingo, los domingos son mi día de stream temprano. Que me faltan 3. 1, 2, 3. Hidras. Ok. Los Fénix, ya tengo acá los 4. ¿Te espera yo? Obvio. Te voy a hacerlo solo. Oh, épico. Los subs siempre están ahí, los subs. O sea, colmenas sí, venga. Ok, tengo 15 acá. Voy a llevarme 8 a la base nueva. Vengan acá. Venga para acá. BX. Vengan, hijos de puta, ataquen. Ah, ¿van a venir? ¿No se la bancan? Vengan. ¿No te la bancás? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. No se la bancan, mirá cómo cagonean. ¿Viste? Terrible. ¿Viste? Yo te vi correr en Kelmoria. Así, en plan barra brava. Sos un cagón, yo te vi correr. ¿Se la bancan? Acá en Argentina se usa mucho la palabra bancar como aguantar. Entonces yo digo que no se la bancan, es como mirá cómo vinieron. Fueron a atacar y en cuanto les devolví el ataque se cagonearon. Fueron para atrás, retrocedieron. Son unos cagones, no saben pelear. ¿Para qué atacan si después no se van a aguantar que los ataquen? No se van a defender. Vení para acá. Eso de cagón. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vení para acá. Encárgate de este de acá. ¡Guau! No le temo a la muerte. Ahí está. Debe ser 8. Si pero ellos son 16. Así que tengo que hacer... Ah. Ok, perdí casi todo. Volví, aunque no avisé. Tranqui, no pasa nada. No pasa nada. Están atacando y nuestras casas están siendo atacadas.
atacando el colmenar. Que ataquen. Mira, mi voz se parece a la de estar atacando el colmenar. Grave y fuerte. O sea que me estás atacando. ¿Me estás atacando mi colmenar? No, Marla, eso no se hace. No me ataques mi colmenar, Marla. ¿Por qué iría así, Marla? ¿Qué te he hecho yo, boluda? ¿Por qué atacas mi colmenar? Hijos de puta, se hacen invisibles. Vengan acá. Me necesito que vengas vos para acá y me des visión. Vale. Me está la visión. Oye. Mira cómo se van. Uf, y debería sacar uno más. Desde acá, vengan. Ustedes dos tienen que darme una colonia acá. Otra colonia más acá. Y que sea lo que sea. Me duele mucho el brazo. ¡No, Lunita! ¿Cómo estás, Lunita? Lunita, cosita. ¿Pero por qué? Tenés que descansar, boludo. No te hagas mucha fuerza, ¿sí? Porfa, cuídate. No quiero que estés mal. No quiero que te lastimes. No se me lastime, Lunita. ¿Quieres sale el Gartic Show? Ahora no. Estoy jugando StarCraft. Ahora no. Cuando termine StarCraft, sí. Bueno, acá. Vamos a sacar una colonia de esporas. Y vos, ya que estás acá, deberías sacar otra colonia de esporas acá. ¿Cuál es tu orden? ¡Hijos de puta! Entren. ¡No! ¡Mi hatchery! Ya está, ¿saben qué? Me pudrí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Si van a atacar así? ¿Y se van a venir de asquerosos? Pero otra cosa. No, me salí sin querer el stream y ahora el chat está en el principio. F. Me duele mucho el brazo ahora. Ay, recién me golpeé el brazo. Ay, cosita. Están atacando el colmenar. Tengo sed de guerra. Tengo que empezar a ocupar los terrenos acá arriba para empezar a defenderme contra tanques. Porque me están ganando por niebla de guerra. Tengo que estrategizar mejor. Vengan para acá. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pat. Sí. Tengo que estrategizar mejor, gente. Todo muy lindo, todo muy bonito, pero Michin tiene que empezar a hacer mejor estrategia. Este gato se lo le están ganando de formas que no le gusta.
Y eso no está bueno. Si queremos esto, hacemos esto para acá. Esto para acá, hacemos control 6. Dijimos punto de trabajadores, reunión de trabajadores van para acá. Unión de unidades vamos a mandarlas acá. Ahora tengo 8 de estos. Bueno, tengo que sacar 16 más de estos. Así que ahora vengan. Hola camaradas. Y mis sin que hacen. Por esto voy a terminar la lectura del tutorial y quedo como wow. Buenísimo. Gracias a la estiración. Ah, para acá. Luna, me estiro, dale. No, nada, ok. Les voy el pad para Lunita y me estiro. Me estiro porque... ¿Qué onda, Hayun? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, camarada? ¿Cómo estás, comrade? Quedan 10 millones nomás. Ya está. Vengan acá. Ustedes tienen que hacerse la defensa de acá. ¿Qué va a hacer? Ir por acá. ¡Hijo de puta! ¿Cómo entraron? Sin vergüenza alguna. Hola, Nim. Están atacando el Colmenar. Me voy a merendar, ahora vuelvo. Dale, dale. Bien, ya terminando unas escenas. Ok. 17 son 24, serían 8. 1, 2, 3. Ah, no, 7. 1, 2, 3, 4. Listo. Che, qué asco cómo entraron. Ellos por su casa, sin ningún tipo de vergüenza alguna. Qué asco. Venimos para acá. Vos te quedás con estos. Vengan acá. Y ustedes tienen que hacer así. Vamos a hacer colonia acá. Colonia acá. Colonia acá. Colonia acá. Una acá. Y una acá. Están atacando el Colmenar. Salí de Fénix. De inmediato, como ordenes. Están atacando el Colmenar. Hijo de puta. Fueron a matar a Fénix. Michon, hola, cara de bola. Hola, Raku, ¿cómo estás? Perdón, me están estresando. El intermenú dijo: ¡Ey, bien ahí, Lunita! Pero Missing, ¿no sabes la funada de puerro que tuve que hacer para explicar cómo vas a tener un cuerpo físico? A ver, existen las cosas de láser, básicamente. Pensá en láseres, luz dura. Y la puta madre. ¿Tan atrás quedó la partida guardada? Fuck. Vení, vos para acá. Che, fuera joda, ¿cómo les que están atrás de la partida guardada? Me da por... Venga para acá a defender. Ahí está. Sin vergüenza alguna. Ahí está. Tenemos que hacer un ataque más fuerte, loco. Tenemos que defender mejor. F. ¿Qué serie? ¿Qué serie? Luna de Plutón. Porque Hayun está trabajando en una historia. Mapache bilingüe. En efecto, es el mapache. ¿Cómo estás, Rakuku? ¿Todo bien? Gente, les recomiendo, si les digo y recomiendo, me lo siguen a Rakuku. ¿Por qué? Porque es un mapache bonito, huele a limón. Y habla como los dioses. ¿Dónde está Raku? Acá está. Díganlo, es divertido. Despertar. A Jesús debes orar. Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Viva Cristo Rey, Raku. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer. Bueno, ya basta. Suficiente, estuvo bueno ya.
Estuvo bueno. Pobre Raku, cómo está sufriendo. Puedo sentir el sufrimiento de Raku al que hay que cantar esas cosas. Pobre Raku. Acá es cuando. Mira, voy a citar la Niten. No me pagan lo suficiente. Evolución finalizada. Y sí, Raku es bonito. Yo lo digo, Raku es bonito. Ahí está. Evolución finalizada, evolución finalizada. El impulso masculino de ser más rápido del sistema de Missing, porque yo ya sigo a Raku. ¡Qué grande! Necesitamos más. Necesitamos más AFP, no, me parece perfecto. Venga. Raku, antes insultaba casi medio stream. Amir, sí. Igual, él insulta a medio stream, no es que casi, siempre lo hace. Pero es su gracia. No sería Raku si no lo hiciese. Me ofendería si no lo hiciese. Ah. Vengan, capitán automatizado. Y en cuanto saca las antenas. Ahí me ofende que seas tan bonito. Para, dame un segundo. Esto requiere una respuesta épica. Pero Marla, yo no soy bonito. Vos sos bonita. Vos sos bonita, Marla. No, you. Evolución finalizada. Ahí está. Toma el gas. Bueno, camaradas y Missing. Me tengo que ir a jugar a StarCraft y luego el vicio. Dale, nos vemos, Hayun. Cuídate, besote. Un Pokémon. ¿Qué Pokémon? ¿Dónde? Busco. Bueno, voy a maxear todos los ambos supremos que pueda. Oh, ¿yo? Bueno, está bien. ¿Me atrapan? Como ripió esos bichos, me encanta. Listo, vamos. Seis. Quiero tener 24. Ya, tengo que hacer un esqueleto suficientemente grande. Lo que significa que tengo que maxear también las cosas. Es por el follow, Nick. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Evolución finalizada. ¿Qué onda? Bienvenido. ¿Evoluciones cuando quieras o cuando necesitas? No, las evoluciones las mando a hacer. O sea, literalmente acá finalizadas porque ya las terminan de procesarse. Pero la evolución, mi personaje es el que es el que manda a las unidades a evolucionar. Me fue a hacer nido de la reina. Listo. Tengo 34. Ya sé. ¿Cómo estás, Nick? Bienvenido. ¿Cómo está tu día? ¿Todo bien? Me presento, soy Missing, soy editor de inteligencia artificial. Soy de Argentina. Me gusta jugar al StarCraft. Y bueno, soy mono chino. Ajá. 34 más 12 serían... No, 14. Serían 48. Así, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedan 5. Y lo puedo hacer ya en hidras. Eso es 21. Me faltarían 3 más después para quedar en los 24 y quedar justos. Ahora que tengo esto, voy por acá y sacar la guarida la colmena cuando me salga la guarida. Todo bien, muy feliz. Bien. Mira, yo estoy re contento. Estoy jugando StarCraft, que es uno de mis juegos favoritos. Así que estoy chill.
tranqui en ese sentido. Estoy en esta misión que tengo que juntar minerales para avanzar. Creo que esto me está yendo bien. Me estoy pudiendo defender bien. Mi defensa no es wow, pero bueno, para. Lo importante es que está deteniendo los ataques enemigos. Así que con eso me alcanza. Sí, está flaqueando un poquito cada tanto, pero bueno. 1, 2, 3 hidras. ¿Qué tenemos para acá? Tenemos Sterlings, 48. Ahora costarán las hidras estos. Vamos a tener ya los 24. Sos como re argentino, ¿no? Sí soy de Buenos Aires. Yo no es que soy re argentino, soy argentino. Argentino como el dulce de leche y el choripán. Y la coquita. O sea, el choripán con coquita, ¿no? Pues la coquita no es de Argentina. Más como la Manao, si te pones a pensarlo. Buah, porteño. Sí soy. Pero hey, antes que pienses mal, yo soy de los porteños buenos, no de los agrandados. Yo no ando tratando mal a la gente por ser del interior. Porque viste que, a ver, los porteños son nefastos. O sea, viviendo yo en Capital, te digo, la gente que vive acá en Capital es horrible. Sin la reina y sin cosas. Ahí está. Está bien. Ok, ya tengo esto. ¿Puedo sacar? Puedo sacar Caverna de Ultra. Por favor, ven a mí. Uf, si puedo sacar Caverna del Ultra, voy perfecto. Y ya que estoy acá, ponemos para acá. Que tengo, perforador no uso, pero sí puedo usar ultralisco, ya tengo. Naidus, eso necesito también. Ponerle Naidus, ya está. Quizás el año que viene. Yo quiero mudarme a Buenos Aires. Opa, es buena onda. Mirad, es cómodo de vivir acá. La verdad que es lindo. Pero ten en cuenta que puede llegar a ser un poco caro a veces. Da que sacar mejoras. Venga, mejoras de acá. Ah, me quedé sin gas. Pero bueno. Quizá el que viene. Es buena opción. Esto de hidra ya está. Esto ya está. Uf. ¿Qué nos falta? A ver. 1, 2, 3 Serlings. 1, 2 cosos. Y de ultras podría ser... Ah, no, para acá, los ultras piden un montón de recursos. Voy a ir a Argentina en unos años, me voy a visitar a Papu. ¡Viene ahí! La plata se puede conseguir, bueno, si la puedes conseguir, buenísimo. Si la puedes conseguir es buenísimo, ya te quedas tranquilo. ¿Dónde está? Acá, sacamos a la reina. Sacamos a Fénix. Ya está. ¿Sabes qué? Bueno, gente, vamos al ataque. Evolución finalizada. Primero estos. Después los ultras. Después atrás los cosos. Vamos. Yo, que no vaya Fénix. Alto el efecto, manda Fénix. Reina, Fénix, venga para atrás. ¿Sabes qué? Reina, vení para acá, necesito visión. Evolución finalizada. ¿Voy a infectar vos acá esto? Listo, vamos. Es extraño que esta coalición kelmoriana siga operando a pesar del estricto control de la JTU sobre el dominio.
Vincent deja de trabajar de lo que sea. Es buenísimo, ¿viste? Y Luna me sigue hace casi un mes. Casi un mes, ¿viste? Rápido, vámonos de fiesta factory. Ya tengo mucho pop tiquín. ¿Sabes que ahora hacer un meme cruciado de eso? En plan dibujo. Pero no sé con quiénes. Va, tengo una idea con quiénes. El tema no sé si me van a dejar hacerlo, ¿eh? Hola a mí. Nah. Es que lo quiero hacer con gente de mi grupo. Listo, vuelvan. Me encanta este ultra que se va a quedar acá de panita de chill. Existiendo. Como si nada. Venimos para acá. Y mira, metete para acá. ¿De Red Nidus lo puedo meter por acá? Ah, necesito tener el talo para meter a Red Nidus. Están atacando el colmenar. Hizo un de personaje. Bien ahí. Ok, vamos para acá. Necesito tener... y acá lo que tengo que poner es... una hatchery acá. Y vamos a poner... otra acá. Le hice un rediseño. Buenísimo, boluda. ¿Cómo quedó después? ¿Me lo podés mostrar? Si querés. Albion Online es un Albion Online es un MMORPG no lineal que describe su propia historia. ¡Para arriba! ¡Qué asco! Listo. Ripiados. Hola, hola Nume, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, número uno? Vámonos de fiesta factory. Sí, ya le mando por Discord. Ok. ¿Cómo está, Nume Pechocho? ¿Cómo está mi operador más bonito y precioso? Va a hacer que lleguen hasta acá. ¿Cómo que hay un tanque? Necesito que hagas esto, por favor. Sale de ahí. A ver, hidras, vengan a defender acá, porfa. Evolución finalizada. Muévanse, hidras, ¿qué son? Lentejas. Son abuelitas, boluda. Listo, venga. Trabajar y vengan para acá. Al medic. Listo, ripió. Listo, ripiaron. Tienen un tanque, perdona, ¿qué has dicho? Un tanque. Tenían. En términos de tener tanques, tenían un tanque. Ok, ¿qué vamos a hacer para acá? Defensa. 16, bueno. $16. Vamos a hacer 24, ¿les parecen? Ahí está. Y las que quedan van a ser obreros. Estos 4 se agregan estos 2. Van a ser 6 ahora.
Van a poner sus obreros acá y sus unidades para acá. Dale, se caen, dale, se caen, dale, se caen. Listo, y el tanque este no tiene rango ahora. Ah, sí tiene rango. ¿Cómo tiene visión de ahí? Vengan para acá. Vengan para acá y destruyan esta torreta del orto, que solamente le debe estar dando visión ahí. Listo. He hecho Albion Online. Re pesado era. ¿La verdad? Un poquito. Pero hey, no pasa nada. ¿Me puede dejar mi colmenar en paz, la concha de su puta madre? Gracias. Caigan. Gracias. Bien hecho. Es que distraiga con eso. Vení vos, superamos. Vamos a mandar un detector ahí y listo. Listo. Piu piu, fire, piu piu. Pero superamos, ¿vas a ir para allá? Dale. Queremos ver el invisible. Ahí está. Mira cómo ripió ahora. Están atacando el Colmenar, la concha de su madre. ¡Ah! Salgan. Lo bueno es que por suerte ya sabemos dónde están todos, ¿no? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Defiendan, por favor. Está. Y vamos para acá. Tenemos que terminar de destruir ahí arriba. ¿Qué cuesta tanto, loco? Bueno, pasa algo con lo que soy pesado, pero casi todo el mundo le gusta la Anita, no le gusta, eso es, le da un abrazo. Ah, eso no pasa nada, a mí los abrazos me gustan. Venga el Pat, venga el Rinito. Venga, abrazo, mimito, quenito, yo os observo.
Yo os recibo. No tengo problema. Vengan. Necesitamos más minerales. Oh, fuck. Me quedé sin minerales. Están atacando el colmenar. ¡Vengan a defender! ¡Ah! Tengo sed de guerra. Es que vamos a atacar. Vamos, no me importa nada. Vamos a atacar. Vengan a defender, culiados. Sí soy. Ya está, me pudrí. Me pudrí. No tengo... Vamos a agarrarnos el ejército naranja. Están atacando el colmenar suficiente. Dale, Fénix, dale, la banca, Fénix. Ah, Dios. Jaja, estaba atacando. Missing, que sí, pero solo te escuché la primera vez. Sí soy. Sí soy. Ah, no sé, creo que me está faltando una masa crítica de ataque. Es lo que me está faltando. ¿Cuál es tu orden? Me está faltando una especie de masa crítica de unidades para atacar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y además yo tengo que destruir los naranjas y los blancos, así, uno tras de otro. Pues son los más densos. No sé qué es una masa crítica. ¡Ey! ¿Cómo estás, doctor Gadicto? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Doc? ¿Qué recomienda? ¿Qué clase de pastillita recomienda hoy? ¿De las que pones de colores? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy más de estilo XCOM. Sí, tranqui. ¿Con qué me refiero a masa crítica? Refiero a que me está faltando daño, por así decirlo. Me está faltando que mis ejércitos tengan daño. No es tan difícil igual, ¿eh? Es más de coordinarme yo. Evolución finalizada. Alto nombre tiene, póster de probabilidad mal. Lo que te haga feliz y no te perjudique tu vida de ella. ¿Sí? Ven, perfecto, gente. Consumo responsable. Me parece perfecto. Ya me cayó bien. Vamos a sacar las mejoras de acá. ¿Saben qué? Necesitamos más gas vespeno. Vamos a darle duro. Vamos a darle duro. Vamos a acumular más ejército todavía. Vamos a acumular más ejército y darle más potente. Sabemos que los molestos, entre comillas, son los blancos. Así que sí es. ¿No es el año del conejo también? Sí, es el año del conejo. Feliz día y año del conejo. Mi año favorito. Bueno, para acá. Voy a sacar los fénix de acá. Y la reina la voy a poner... ¿Dónde está la reina? En otra posición. Entonces saca el grupo 4. Va a ser sin fénix y sin la reina. Así están más safe. Por al fin de cuentas, la reina la tengo que cuidar. Y ahora sí, vamos. Eso, consumo responsable de lo que consuma. Exactly. ¿Cómo se la bancan abajo, Oye.
Ay, se fue justito, se escapó. Esa Mei que escapó con lo justo. Están atacando el colmenar. Quieren atacar, que ataquen. Reina, infecta esto, por favor. Evolución finalizada. Es extraño que esta coalición kelmoriana siga operando a pesar del estricto control de la JTU sobre el dominio. Jamás volveré a subestimar los efectos motivadores de la codicia Terran. Ahí está. Puede ser, pa. Puede ser que no se que no quedemos 9 horas hoy. Puede ser, Acá, 31, pará. Ese. Vamos de vuelta. Opa, me aguantaste los hidras. Me aguanté, me sobrevivieron los hidras. Eso es mucho muy importante. ¿Qué me escribí, puta madre? Y apá, en efecto. Poner recursos ahí. Vamos a sacar más unidades. ¡Para! ¿Tengo corona? No, no tengo corona de ultra, ¿no? No tengo, no hice corona de ultra. No hice la del ultra. Ok. Así que ahora voy a aprovechar y sacar la del ultra. Voy a hacer Nidus. Mucho, muy importante. Y caverna de ultra. Listo, vamos. Acabo de volver de darle una vida a mi gata. Está en el sofá toda echada. Una visita, leí vida. ¿Por qué leí vida? Más linda. Gente, los gatos no son los animales. ¿No piensan que los gatos son los mejores animales del mundo? Los más bonitos, los más preciosos. Yo los amo. Literal. La mejor criatura del mundo. Vamos a sacar acá el Fénix. Vamos a sacar a la reina. Listo. Hidras, tenemos 34. Estos tenemos estos. Vamos para acá. Bueno, nuestro siguiente objetivo a hacer va a ser el ejército naranja, que es el que está acá arriba. Que no son tan molestos, pero son molestos. Los gatos son buenísimos, pero ahora dominar el mundo, claro. Y deberían. Van y deben dominar el mundo. Van, perfecto, vamos. Tanque. Están atacando. Nuestras casas están siendo atacadas. Tanque acá. Evolución finalizada. Ahí están que. Vengan para acá. ¿Ripió mi reina? Ripió mi reina. Ok. Al parecer, gente, ripió la reina. Si ripió la reina, lo que tengo que hacer es sacar una reina. Ya que esta saco 3 ultras.
Y ya que está... Venga para acá. Y encontramos la base azul también. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando. Prefiero las batallas de gran escala a estas misiones encubiertas. Mi corazón anhela las batallas épicas de mi juventud. Lanzarme a la batalla junto a mis hermanos protos una vez más. Pero el tiempo dirá. Listo, venga. Uf. $28. A sacar 8 más de estos. Listo. ¿Quién habló? Fénix. Que está podrido de estar ranchando con los Zergs, básicamente. La reina hace el grupo 8 acá. Ese es Fénix diciendo que no quiere saber nada con los Zergs. Y vamos a ir para acá a ver si puedo destruir cualquier cosa en el medio que puede estar rompiendo las bolas. Véngase para acá. Listo. Defendió. Finaliza. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Va, hicieron la vuelta equivocada, hijos de puta. Nuestras fuerzas han alcanzado el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Qué tengo acá de más? Ah, un Zerning. Bueno. Vámonos de fiesta Factory. Pero tengo mucho botiquín. Bueno, con esto veníamos a parar eso. Ah, entiendo. Y por cierto, ¿cuándo le hiciste habilidad? Te aproveché y le hice spam de tu canal, mi hermano. Ok, tranqui. Igual, che, chicos, no es necesario que se pongan a spamear y eso. En plan de... Se agradece un montón. Pero no, tranqui, no es el fin. Tampoco es que tienen que estar todo el tiempo así. Va, no sé. Me da cosita. Gracias igual, en serio. Bueno, vamos para acá. ¿Qué tenemos? 3 hidras. No, 4 ultras. Una cantidad enfermiza de gozo. Y al final tenemos a Fénix. ¿Fénix debería estar en la batalla? Probablemente no. Pero que vaya igual. Nuestro objetivo ahora va a ser destruir la base roja. Para, antes que me olvide. Venga el 9. El 9 va a venir para acá. Y va a moverse. ¡Hijos de puta! Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Ahí está. Dios. Que está atacando tus fuerzas. Sí, ya lo sé. Mi suegra dice que cuando habla no escucho, pero no es cierto. Cuando ella habla yo escucho. La radio de la televisión. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Comprensible. Las suegras pueden ser un poco jodidas a veces. Vení para acá. Es que voy a agarrar una reina. Necesito 2 reinas, vengan. Ya hacer control 8. Y ya las tengo asignadas de acá y vienen para acá. Se hace bolita. Oscarito, ay, ¿qué pasa? Lunita, vení, Lunita. Venga. Venga su. Ahí está. Venga su mimito. ¿Dónde estás? Nomás dame un segundo. Me dijiste que habías mandado a mi server lo del diseño de tu personaje, ¿no? ¡Ay, qué linda! Está muy cute. Está muy linda, Luna. Aquí una reina. Ya tengo mis reinas. Mira, esta de acá que está saliendo le voy a poner Chemon. Y la otra va a ser Red. Ahí está. ¡Au! ¡Mierda! Venga para atrás. Están atacando el culminal. Vení, reina. ¿No tenés energía? Ah, fuck. No tiene energía de base para destruir para tirar la función de... La función de... Que vengan, déjales que vengan. Suban. Ahí está. Ok, no voy a gastar tanto, pero voy. ¿Cómo estás, Missing? Todo bien, Oscar. Hola, Tony, ¿cómo estás? Es el Pad. Ah. Estoy acá tratando de sobrevivir esta partida. Bueno, estoy casi en la miseria. Literalmente. Esto tengo que esperar a que salga más. Esto, sacar más Zerlings y con eso voy con de todo. Es la única opción que me queda. La base roja, una vez destruida, nos va a dejar solo contra el azul y contra el blanco. Que si bien están atacando bastante, son relativamente fáciles de atacar, creo. Pará. Ah, me están pasando acá. Listo, vamos. Pregunta, pero entonces, ¿el otro tipo de humano se curió el alien? ¿El Jimbo? Marge, no voy a mentirte. Es parte del lore del juego. No, o sea, a ver, Jimbo, James, era amigo de Kerrigan antes de que ella fuese infectada. Y ya en esa época eran como medio ship. ¿Qué pasó? A ella le infectan. El chabón como que quedó en plan dolido porque nunca pude salvarte, pi. Y eso. Pero eventualmente él la salva. Eventualmente la ayuda y ella se vuelve a ser humana de vuelta. Vamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo, vamos. Gente, me pudrí. Vamos a dar a los rojos la lección que necesitan. Gente, vamos a hacer una lección de historia. ¿Por qué los enemigos rojos y no invitan? No tenía, sí, Venga, para acá.
Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok. Y sin va a atacar a 245 dibujos hechos. Bien ahí, es un montón, Lunita. ¡Felicidades! Ok, y si voy a atacar arriba, ¿ataco abajo? A ver, todo ese tiempo los ataques fueron para arriba. That is playing something weird. Hi. Yes, yes, Glitch. I'm playing StarCraft. It's not weird. It's strategic. Yeah, it's a kinda hard game. Galactic War, exactly. It's like war, but in space. Para acá. Ahora vamos a venir para acá. Voy a poner. There's no way to attack there. Okay. Ok. 3. The Hive is under attack. Ok, got it. Vamos para acá. 34 de estos, sí. Estos tengo 2, sí. Ya tengo el colibrí del Hydra, del Ultra, sí. Puedo sacar entonces 1, 2, 3. Ok, ¿voy a maxear? Sí. ¿Voy a saturar? Sí. Pero es todo por el bien de la colmena. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok. El grupo de control está maximizado. Voy a sacar a Fénix, que no lo uso. Y a la reina, que tampoco la uso. Ok. Evolución finalizada. Grupo 4, venga para acá. Vengan para acá. Vamos a atacar acá y que sea lo que sea. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo, vamos. Ok, listo, got it. The game looks really weird. It kinda does, but it's okay. Get them here. Yes, I am. Ah, no sé hablar bien inglés. Tranqui, mate, no pasa nada. Lo puedo traducir, no se preocupen. ¿Qué tal, mi king? Hola, Light, ¿cómo vas? ¿Qué juego? ¿Qué juego? Contexto, Light. Estoy jugando StarCraft más Recall. Es un port de la campaña de StarCraft 1, el engine de StarCraft 2. Así que técnicamente el juego es StarCraft 2, pero es la campaña del 1. Perdón, le estaba haciendo un clip a la Navi. ¿Cuál es la respuesta sobre el tipo humano y la alien? Sí. O sea, es complicado, pero sí, hay feeling ahí. ¿Hidratación? Voy. Dale, gracias. Gracias por la hidratación, Glitch. Thank you. Uy, rico. Es una larga historia. Pero es una historia de amor intergaláctica. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar.
Dale, vamos para acá. Vamos ahí. Listo. Adiós rojos, adiós los molestos. Evolución finalizada. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Viene Azul, viene Azul, viene Azul. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Ahí está. Listo, venga. Suena muy divertido este juego, Marla. La verdad que sí. Pero tengo un juego muy divertido. Se llama Chupito cada vez que digan que están atacando el colmenar. Boludo, boluda. Termino en pedo. Termino borracho. No duro nada. Termino dado vueltas, tirado en una zanja. Vamos a romper esto de acá. Listo. Ok, de acá hay que sacar 2 reinas. Y Zerlings. Listo. Tengo 21 unidades sin trabajar. Tengo... No, 5 unidades sin trabajar. Creo que es el objetivo. A mí... Marv, no voy a mentirte. Eso parece. Bueno, Zerlings ya está. Vengan para acá. Quédense ahí. ¿A dónde vas? Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok, listo. Vengan para acá. La reina te venga para acá. Lo bueno es que mira. Prefiero las batallas a gran escala a estas misiones encubiertas. Mi corazón anhela las batallas épicas de mi juventud. Lanzarme a la batalla junto a mis hermanos una vez más. Pero el tiempo dirá. Listo, vengan para acá. Bueno, vos que estás acá. Bueno, tengo que hacer... Haría una colonia acá, pero la verdad que es al pedo sacar las colonias ahora. Porque, jaja. Tenemos nueva base. Tengo una nueva base en una zona mucho más protegida de la anterior. Hola, Missing. Hola, Curi, ¿cómo estás? Estás combinando el ataque. En efecto. Creo que ese es el objetivo. Sí. Vamos para acá. Y los que están acá, vengan a trabajar. Ok, uno que está acá al pedo. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Vengan acá a trabajar. Necesito ya mismo un superamo. Venga. Va a ser grupo 9. Vengan acá.
Y vengan acá contra estos molitos de acá invisibles. Vengan. Perfecto. ¿Cuánto tengo acá? 10 hidras. Ok, tengo que sacar todos los que pueda. 10 y 8 son 18. Y 12, 22. ¿Cómo vas? Todo bien, mi rey. Estamos acá jugando a StarCraft, metiéndole ganas, metiéndole pata. Tengo que poder bloquear acá, así que tengo que ponerme para ahí también. Cuatro. Bueno, vemos, sin las reinas y sin Fénix son... Ah, ya tengo bastante, Vamos mejorando la cosa. Tendría que tratar de sacar... O sea, mira, creo que puedo matar mis... 700 por 12. Listo, queden 100, no es nada. Es muy mal número, la verdad. Pero, ¿cómo se llama esto? Con la cantidad de obreros que tengo se recupera. Están atacando y nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Otra vez, hijo de puta, con voladores! ¡Ah! Venga. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Hijos de puta, no me dejan en paz. ¿Se gana? ¿Se puede ser? Sí, yo creo que se gana, A ver, ya ganamos a los rojos, que eran re molestos. Nos quedan los naranjas, que son jodidos, pero no son tan complicados. Y sí, les puedo entrar por acá al costado. Les puedo ir por la otra entrada, básicamente. Así que por ese lado creo que vamos bien. Voy a mandar acá, esto para acá. Y creo que vamos bien por acá. Bueno, ¿cuánto vamos bien? Hasta. Necesitamos más minerales. Vamos con las mejoras a mango. Ya que tengo que sacar el coso y las dos reinas. Y estamos. Ya tenemos otra ejército así, no crítico como yo quería, pero ta. Tengo sed de guerra. Como ordenes. Con ayuda. Inmediato. ¡Au! ¡Pelanit! Bueno, no es como me gustaba, pero bueno, es algo. Ay, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegaste, Nit? ¿Qué te hice yo ahora? Bueno, tengo a Fénix con nada de vida. Lo que no está bueno. Pero bueno, es lo que hay. No está bueno, pero es también un poco lo que tengo. Voy a hacer acá un ultralisco. Ando sufriendo mucho. ¿Qué pasó, Mate? Nada, solo por diversión. Me parece perfecto. Está bien, no pasa nada. No te juzgo. Está bien. Entendible. Tenga buen día. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Voy a sacar a Fénix. Y tengo que sacar también a la reina. Sin Fénix. Ah, ¿no tengo las reinas? ¿Perdí las reinas? Me cago en las reinas. Puede ser, perdí las reinas. Me cago en todo. Fénix, vení para acá. Tráeme dos reinas. Hace grupo 8. Listo. El Geometry Dash me está haciendo sufrir
Chenit, sale ablación. Chan. No puede ser, pobre Nit. La quieren obligar a charlar, pobrecita. La obligan a socializar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Vengan para atrás, vengan a defender la colmena, chicos. Defendemos la colmena, después atacamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Evolución finalizada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no. Se construyó la batalla. Listo, vamos para acá. A la naranja le tiramos el rancho. Sigamos bien. ¡Ey, Plata! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Grita en silencio. No, Lunita. No, hoy me la libró la sociedad de duras penas. Quiero disfrutar de mi día. Dale, me parece perfecto. ¿Cómo estás, Plata? ¿Todo bien? Evolución finalizada. Y por suerte acá, jugando al StarCraft. Che, no, pará. Pará. Tiramos abajo el centro de comando, no me sirve. Oli, ¿bien y tú? Todo tranqui, por suerte. Avanzando un poco en la estrategia, sufriendo un poquito con este mapa, pero bueno, trato de hacer las cosas bien. Y a veces al querer jugar uno perfecto, viste que se le complica la cosa. Vamos acá para acá. Venimos para acá. La Z acá. Eres un tonto, nido muchacho. de reina. Esperen, lo tengo full vida, así que voy para acá. Ustedes vénganse para acá. Todos son el grupo 4, menos Fénix y menos las reinas. Grupo 4, venga para acá, que se venía el ataque por ahí, tengo entendido. Esto para acá, perfecto. De acá, ahora sacamos escrito para acá. Listo, vamos. Estás en un chat, así que está en dirección humana. Sí, exacto. Ok, yo me quedo en el general a ver si socializo. Tranqui, mate. Estiración, dale, venga. Gracias, Plata. ¿Cómo preferís? ¿Que te diga plata o te diga rosa? A todo esto me presento, soy Missing, soy un VTuber argentino, soy una inteligencia artificial, me gustan los juegos de estrategia, lo de terror y un poco las cosas viejitas, porque soy un viejo choto. Soy un viejo choto y amargado, pero hey, a menos le pongo ganas a la vida. Eso, ataquen. ¿Me mataron todos los Zerlings? ¡Hijo de puta! Entonces vengan. Ethan, ahí me suena a excusa. Cualquiera XD. Aquí. Pará. No quiero un nido de reina. Quería un nido de ultraliscos. No pasa nada. Medio que la cagué ahí, pero bueno, no me di cuenta. Venga, para acá. Y vos sabés que después sacar ahí, el escondite. Vete, se me ahora y vengo. Dale, suerte, Curi. Ahí estanque. Y listo lo demás. Perfecto. Sin reina y sin coso y sin reina dijimos, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bueno, yo creo un poquito más. Un pequeño push más. Dale. Necesitamos más minerales. Listo, ya está. Con eso va a tener el pequeño push que nos falta. Bueno, tú no eres humano, eres un pamach. Es verdad. Y Uni. Nintendo tampoco es humana, es una calculadora. El coraza para los ultras.
necesito la velocidad de movimiento de los ultras. Ya con eso pues, estoy de chill. Está. Perfecto. Sin esto. Y sin reina. Listo. Hasta para acá. Vamos. Ah, pero bueno, gente, vamos a tratar de ir avanzando con esto. ¡Au! ¿Y ahora qué te dicen, Iten? Están atacando el colmenar. ¡Ah! ¡Odio! Estúpida mi colmena, idiota. Listo. Vamos para acá, dale. ¿Cuántas veces te han matado? Muchas. Pero ¿sabes qué? Ninguna me termina de derrotar. Y eso es lo importante. ¿Saben qué? Pueden matarme, pero yo me sigo levantando. Pues yo soy la reina de los lagartos. Evolución finalizada. Voy para acá. ¿Sabes qué? Hidras. Necesitamos hidras. Necesitamos monstruos. Vamos para acá. La coraza. Ya con todas las mejoras. Te veo cara de que quieres ser amigo de todos. ¿Yo? Sí. Yo sí, a mí me gusta ser amigos. O sea, yo me considero una persona que le cuesta socializar, pero me gusta tener panas. A ver, ¿cuántos ultras más puedo llegar a sacar? ¿Unos 3 más? Ya está. Ya, cuando salgan esos ultras, ya estamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vengan, 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 vengan. Listo, vamos para acá. Saco a Fénix, no la necesito. Saco las reinas, no la necesito. De acá estaban Fénix, las reinas. Perfecto. Son grupo 2, grupo 1 y los ultras. Vamos para acá. Vamos a atacar al naranja, vamos a tirarle el rancho y después como Missing, voy a hacer directo. Nos vemos. Dale, nos vemos, mate, cuídate. Dale, loco. Ah, son los naranjas, no pasa nada. Estos no son tan densos. Y ahora sí vamos para acá y le vamos a caer todo el rancho. Así. Y las reinas son el grupo 8. Las reinas vengan por acá. Vengan 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 acá. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están. ¡Ah! ¡Me tiraron abajo el rancho! Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, yo creo que a los blancos les voy a hacer una pequeña visita. Yo creo que el ejército blanco se merece una pequeña visita. Se merece que le vaya y le vaya a tirar las verdades. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Vengan las reinas para acá. Vengan las reinas para acá. ¿Dónde están las reinas? Qué lenta que son las reinas, boludo. Si 2 son 4. Y 4 con 8. Yo tengo 0 amigos. Pero no digas eso, Lunita. Tenés gente que te quiere. Y puedes ser amigos. Siempre puedes hacer nuevos amigos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vamos para acá. Ahí está, ahora sí, van cayendo. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución final. Están atacando el colmenar. Tengo sed de guerra. Como ustedes. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Fénix, salí de ahí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Y acá hay una cosa marrón. ¿Un solo avión marrón quedó? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo. Venga para acá. Tercera base robada. Bueno, ¿qué nos queda? Oli, hola Yuma, ¿cómo estás? Prefiero no arriesgarme. Pero Luna, no seas así, Lunita. No digas así. No está bueno decir eso. Ah, Lunita. Venga, Lunita, acá. Le vamos a dar su bracito. Venga, venga acá, Lunita. Nada de eso. Venga, Lunita. Reciba su pat. Bueno, ¿qué nos quedan? Pará. 1, 2, 3, 4. Y Serlings. Ah, perdí mis amos supremos que eran el grupo 9. Pero no pasa nada. Tengo para acá, nuevo grupo 9 para acá. Perfecto. Si no me equivoco, nos quedan los blancos y los azules nomás. Y los más bolitos son los blancos. Ahí está. Ok, de acá vamos a sacar todo esto. Bien, vamos bien, Yo creo que a los blancos se les vamos a dar con... le vamos a entrar como... vamos a entrar como Pancho por nuestra casa. Así que eso no hay tanto problema. Entonces, bolita. Ah, Lunita. Cosita. Estos, sin los Fénix y sin las reinas, son el grupo 4. Los 4 acá. Sin Fénix, sin las reinas, son el grupo 4. Perfecto. Son grupo 2. Grupo 1. Vamos. Vamos a atacar de vuelta ahora a los... Vamos a atacar ahora a los blancos.
Así ya nos sacamos de encima. Calculo que tiene que haber otra forma de llegar a la base blanca que no sea entrando para acá. ¿Qué? ¿La blaza azul? Pues no me sirve, Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Están atacando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, pará. ¿Sabes qué? Les voy a ir a los azules directamente y para atrás. A ver si acabo de iniciar. Nos vemos, dale, nos vemos, mate, cuídate. Ok, vamos a ver. Vamos a ir a los azules, pero por atrás. Así nos quedamos el efecto de ellos. Nos mandamos en el medio del ataque. Vamos para acá. Porque ellos van a venir para acá. Entonces si vamos para ahí, los encontramos en el medio, cancelamos su ataque. Y una vez que cancelamos su ataque encima, les caemos a ellos. Y tiramos el rancho. Una vez que le tiramos el rancho, ya tenemos de todo el mapa. Nos quedan los blancos nomás y somos nosotros. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí está. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Pueden llegar ya? Vamos. Venga para acá, venga para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Ok, para atrás. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, ponemos todos los hidras. Me lo regaló mi tío, tenía maní y todo. ¡Ey, qué buena onda! Están atacando el culminar. Por favor, vayan a defender en cuanto salgan ahí. Fénix, manda a bancar. Como ordenes. Tengo sed de guerra. De inmediato. Por ayuda. De inmediato. Por ayuda. Como ordenes. ¿Listo? Uf. Ya acá se quedó agotada. Mierda. Bueno, tengo que agarrar una base acá. Y mirar acá. ¿Listo? Pero tú sí. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Completo? ¿Todo bien?
Estoy un poco complicado, pero hey. Estoy aguantando, como quien dice. Me regaló el rol de R3. ¡Opa! ¡Ven ahí! Yo sabés que nunca jugué Command & Conquer, pero me dijeron que está muy bueno. Tengo que ir a comer. Tranquillan. Que comer rico. By the way, coman, chicos, aprendan a ir a comer, coman sus cositas. Eso. Siempre vayan. Siempre es importante, mucho muy importante comer tranqui. Así que coman. Consuman. ¿Cómo dio la habilidad de radiar? Qué video horrible que. ¿En qué puedo servirte? Nada. Ok, listo. ¿Cuál es tu orden? Fénix, a base. ¿Cómo Quédate ahí. ordenes? Ellos están trabajando, así que, ok. Vamos para acá. Necesitamos más minerales. Uf, está jodida la cosa, Ah, no, a mi abuelo. Ah, el huevo sin nada me regaló el tío. Ay. Ok. Hey, pero a ver, esto es algo rico. ¿Es una campaña personalizada? Es la campaña del 1 porteada al 2. Se parece que sí, que es personalizada. Es la campaña del 1 porteada al 2. Es buenísimo. Con cinemáticas y todo. Y perdí las reinas, ¿no? Ah, las tengo acá. Ah, pará, tengo que sacar. Si me falta sacar, superamos. Están atacando y nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me cago en todo. Lo bueno es que los blancos ya no tienen nada, vienen solo con cruceros, así que significa que están cortos de cosas. Vengan. Necesitamos más minerales. Para acá. Pero el 1. Ahora, sabemos que los azules están casi destruidos, así que bien. ¿Vos ya comiste? No, yo tal vez que no comí. Todavía no. Pero en nada. ¿Cuál es tu orden? Encima esto voy a sacarle el coso. Voy a sacarle las reinas. Están las reinas. Grupo 4. Vamos. Ven, ¿qué hacen casita? Yo debería aprovechar de hacer bases acá y acá para empezar a robar de ahí. Total, una vez que tengan los azules destruidos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. No hay tanques. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, acá hay un tanque. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pará, tiran abajo el centro de mando, me cago en todo. ¿Vos ya comiste? Todavía no. ¿Le tienes comprado el Carbot a algún StarCraft? ¿Al Carbot? Creo que sí. Creo que tengo la skin de Carbot. Lagartijo, iguana, lagarto, lagartijo, iguana. ¿Qué pasa, Curi? ¿Tan atrás ¿tan atrás fue el último save?
Pará, vamos para acá. Le saco Fénix. Saco las reinas. Grupo 4. Grupo 4 con estos son acá. Grupo esto con esto acá. 4. Y tenemos 3 mutas. Vamos para acá. Para acá vamos a encontrar los azules. Perfecto. Para acá, vamos para acá. Zerlings. Tengo mis unidades de visión de acá. Perfecto. Ahora el 4 va para acá. No, va para acá, va para acá. Acá. Y vamos para acá. Y azul entonces le entramos por delante, que tiene menos defendido. ¿Todo bien? Sí, por suerte sí. Sufriendo un poco la partida porque está jodida, pero más allá de eso, vamos bien. Y de mientras ahí me da tiempo de craftear. Más Zerlings. Craftear, digo. De producir más Zerlings. Porque nunca hay suficientes Zerlings. Que nunca te digan que hay suficientes Zerlings. Alema cochino como Taku que no se baña. Oh, enjoy. Oh, completo. Eres todo un verdadero waifu, Husbando. Me imagino que tienes unos muslos recortetes y preciosos. De esos que están ahí para ahorcar cuellos. Espero que seas gentil conmigo y no me maltrates demasiado. ¿Te sirve? ¿O querés una cosa más específica? XD. Gente, perdón por dar cringe. No puedo evitarlo, soy mono chino. Hostia, chaval, tío. En efecto. Es fundamental. Ok, vamos para acá. Ah, para nada, las reinas. Vengan los hidras para acá, solo los hidras. Mientras tanto, las reinas. Puedo venir para acá. Tirar esto acá. Están atacando el culminar. Ok. Para evitar perder eso de ahí. Acá ya tengo unidad de reina de ultralisco, así que no pasa nada. Ustedes vengan, venir por acá. Vamos a hacer la colmena acá. Listo. Ahora guardo. Y vuelvo a encontrar mi ejército acá de vuelta. Ah, hostia. Estaré en el lurk que ando comiendo. Dale, Yuma, tranqui, se agradece. Ok, vamos para acá. A ver. ¿Qué estás atacando ahí? Ah, creo que ya sé. Ahora una torreta roja. Habrá quedado ahí una torreta roja en el medio. Sí, viene la torreta acá. Bueno, gente. Al ataque. La concha de la lora. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pegan el tanque acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Infesten esto, por favor. Grupo 4. No, no ataquen. Ahí está. Perfecto. Ya está. Y ellos azules. Qué lindo que es como todo eso. Está en el Lurk, dale. Atacar se ha dicho. En efecto.
Vengan, dennos visión. Ya está, gente. Acabamos con el azul. Y acá solo quedan los blancos. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Mira, Reina, vení para acá. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el Colmenar. ¿Sabe qué? Y vengan para acá, vengan a defender acá. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. 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 Uf. Porque nuestra fuerza es eterna. Como ordenes. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok, nos queda el blanco nomás. Y en tema de recursos, no estamos mal, pero no estamos bien, pero tampoco estamos mal. Lo que sí tengo que hacer sí o sí es sacar ya mismo un cubil de hidraliscos porque me hicieron mierda los hidraliscos. Más allá de eso, vamos bien. Ahora vamos con Z para sacar Zerlings. Pues es muy importante tener Zerlings. Acá, pa, control 5, perfecto. Vamos a mandar mis trabajadores acá. Mis unidades de combate acá, que es donde van a atacar los blancos. De acá, no puedo hacer más hidra, así que vamos bien. Manco truco, atacarse elemental el bicho. Hidraliscos, ¿cómo los usamos? Lo bueno es que no se construyen nada. Sí, se hacen nada, sale al toque, sale rapidísimo. Y los hidras son muy buena unidad. O sea, fuera de joda, el hecho de que los hidras sean de nivel intermedio en el 2 me parece que es como en plan de que es porque se dieron cuenta que son muy buena unidad. Están atacando el Colmenar. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Pará. Me cago en todo. A ver, ese centro de mando infestado ahí lo tengo que sacar. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. Que vengan, ¿saben qué? Que vengan. Yo no tengo problema. Con trabajadores acá. Punto de reunión de unidades acá. Sin este. Sin las reinas. Acá, vengan. No vas a hacer esto. Hoy me la Star Wars Galaxy Art Wars. Exacto. Lo bueno es que se construyen nada. Sí, por suerte sí.
Vamos a atacar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vámonos de fiesta Factory. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el Colmenar. No, mandar el Hydra que está acá. Este voy a mandar para acá. Están atacando el Colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vengan para acá. No pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3. Obreros para acá. Listo. Vengan. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Y con eso cubrimos esto. Sean rápidos nomás, por favor. Necesitamos más minerales. Está, distraen. Ah, te vas, Listo, ya está. Pero me cuesta proteger 2 veces seguidas. Los jugué. Sí, es que, a ver. Proteger 2 bases es muy complicado. No es fácil. Hay que proteger, es complicado, se te jode. Tengo una reina, venga para acá. Vengan para acá. Vengan para acá y nos queda nomás la base blanca para atacar. Así que simplemente ahora es más un tema de recuperar recursos que otra cosa. Está preparante ante el avance del ejército blanco. Ahora que lo pienso, el avance del ejército blanco suena como en plan de... un poco mal. Bueno, por acá puede ser otra base. Podría, no voy a hacer igual. Porque debería antes que nada venir para acá y destruir lo que queda de la avancilla azul de ahí. Que no es mucha. Lo que hay acá del ejército azul no es nada. Pero si voy a destruirlo para ya quedarme tranquilo y decir que bueno, ya eliminé azules del mapa. Por no es tanto. Además tenía los 2 villanos buenos de Dead Sirius y Lord Vader. Ah, usted te está jugando el juego de Star Wars que me habías contado. ¡Ay! ¡Victor! ¿No es usted? Hola Juanchito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí es azul.
Se acabó el azul. Me queda nomás el blanco. Si nos queda solo eso, puedo ahora llevarme para acá. Hacer una base acá, solo para agarrar cristales. Otra base acá, solo para agarrar cristales. Y empezar a trabajar ahí. Sí, Mónica, todo bien. Descansé un poquito de tareas. Bien, perfecto. Listo, tenemos esto por acá. No, estas de acá van a ir a trabajar. Algunas van a ir a trabajar. Algunas acá. Y la otra mitad van a trabajar acá. Listo. Ya con eso vamos trabajando en distintas minerías. Nos queda después hacer una base acá y otra acá. Pero primero quiero empezar a lidiar con las cosas. Así que vamos por acá. Ahora, ¿qué necesitaríamos? Hidras. Al menos unas 9. Perfecto, vamos bien. Pat, Juanchito. No me quiero morir. Demasiadas tareas que hice las... No, pobrecito. Es que 2 exposiciones y una guía de ejercicios, no mames. Está bien, tranqui, Juanchi. Vamos para acá. Cualquier cosa que quieran hacer los blancos van a tener que venir por acá. No tengo a ningún enemigo. Ahí está. Listo, ya con esto vamos a ir. Ahora vamos trabajando acá. Acá. Voy a hacerme otra vez más unos 8 obreros. Voy a mandar a mirar acá. Entonces voy para acá, venimos para acá. Ve, y haces una hatchery. Te haces una hatchery acá. Finalmente, voy a aprovechar acá. Voy a hacer unos 7 obreros. Y este obrero que está acá al pedo lo voy a mandar a hacer esta hatchery de acá. Listo, entonces vamos acá. De nada. Ah, más tiernos. Mucho ánimo, che. Bueno, vamos bien, creo, gente. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. 9 hatcheries, perfecto. Un torneo de unidades va a ser acá. Listo, vamos a quemar todos en Zerlings ahora. Y dejar después que estos se vayan trabajando. Ya está. Vamos que se puede. Dos ultras. 3 ultras. Bueno, gente, vamos bien, hay que laburar. Por eso los obreros. En efecto, hay que trabajar. Gente, tenemos que mejorar nuestra economía. Más ultras. Listo, vamos bien, vamos maximizando todo. Necesitamos más minerales. Necesitamos más. Listo, ya con esto debería tener todo. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Procede a desaparecer. Yo me voy. Dale, nos vemos, Lunita. Que descanses. Suerte, che. Dame un segundo, quiero ver qué emote es este. Nos vemos, Lunita, cuídate, por favor. ¿Sí? Abracito. Ahí está Lunita. Ta. Cuídate, ¿sí? Pasará lindo, mucha suerte. Dale, estamos para acá. 82. Sin este y sin la reina, ¿no? A la reina me hicieron bosta. No, perdí la reina. $47, puedo sacar más todavía. 1, 2, 3. Ahí está. Y de acá tengo que sacar al menos 2 reinas. Una vez que tenga eso, ya estamos. Puedo guardar la partida ya. Porque la parte heavy de la partida ya está hecho. Y lo que nos queda acá simplemente es juntar platita. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Venga para atrás, venga para atrás. 3. Ataquen. Vengan para atrás. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Venga para, venga para. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, acá tengo que sacar a Fénix, a la reina. A la reina, listo, ahora sí. Necesito que esto venga para acá. Y necesito que tengan las reinas acá con grupo 8. Están agotando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Acá, vamos para acá. No, esto no, venga para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Por favor, reina, choreate eso. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo, vamos. Kerrigan, hemos reunido los minerales necesarios y regresaremos a Tarsonis. Listo, conquisté todo. Ay, Dios, costó, 3 horas de stream para una misión, what the fuck. Chupito. Ya quisieras. Dios, lo que odio que este juego puede ser re largo a veces, puede ser re denso. ¿Qué horas son? Son las 2:30. Debería poner a preparar unos fillitos con queso. Sí, voy a hacer esto. Voy a poner a hervir unos fideitos, preparo quesito y durante la próxima misión, una vez que estén, me los como. Así que denme un segundito, Un segundito, porfis. Arigato gozaimasu. Chat. Aprovechen y róbenle la cartera mientras está tieso, capa.
Ya estoy. Qué rico un ofito con queso. Chat. Aprovechen y roben en la cartera. Pero, Juancho. ¿Te voy a pegar, Juancho? ¿Qué dijimos de esas cosas, Juancho? Por estas cosas, Juancho, que no salís de Latinoamérica. Perdón nada, golpe. Todos han hecho un trabajo sobresaliente. En especial tú, Fénix. Mis colmenares rebosan de energía y mis colonias están más fuertes que nunca. Eso. Entonces dejemos de perder tiempo. Cada segundo que pasamos aquí, las defensas de la JTU se hacen más y más fuertes. No quiero que nada se interponga entre nosotros y la reconquista del planeta. Tienes razón, Arturo. Pero Latam este es el momento de atacar a la JTU. Pero recuerda que nos enfrentamos a uno de los planetas con mejores defensas del sector. No será fácil asediar Korhal. Además de que controla un ejército numeroso, la JTU también podría tener refuerzos serios. Ah, es verdad, que tiene el disruptor. Raynor, tú y Fénix atacarán la fortificación externa, mientras mis fuerzas atacan la base principal de la JTU en Augusto Grado. Me parece perfecto. Carajo, ya hemos discutido este plan 100 veces. ¡Que comience el ataque! Me encanta pobre Mens que está podrido. Quiere atacar nomás. Bark. En efecto, ladrido. Ahorita preguntarle sobre Korhal. Bueno, creo que Kerrigan no está todavía. ¡Opa! Uy, mirá cómo entraron los protos a atacar ahí. Batallas campales. Me encanta cuando te vienen armando la invasión. Sin invasión de Andalucía, en efecto. Ciudad ocupada de Augusto Grado. Korhal. Opa, se les vino el... Se les vino la noche, ¿eh? Nos vendría bien un poco de ayuda. Toma esto. Uy, turbio. Mataron a todos. Ok. Vamos a ver qué pasa acá. Ojalá me invadan. ¡Ah, Juancho! Mira, si vieron una vez, si vieron una sub, por cada vez que invadimos a Augusto Grado, ya tendría una sub del 1, una sub del 2 subs del 2, 2 subs de Brood War. Y ni hablemos de la cantidad de veces que se invade Augusto Grado en el 2. Ok, opa, 4 brazos. Gracias, arrancamos a 4 hatchery, me sirve. Vamos para acá. Infestados. Uy. Ok. Tal como lo sospeché, la JTU ha enviado a sus mascotas Zerg para reforzar sus tropas. Pero es curioso que no haya tantos Zerg atacando. Tal vez la JTU tenga más problemas para controlar a la mente suprema de lo que creí. Che, arrancamos con 10.000 de minerales, what the fuck. Me acabo de dar cuenta. Vení a poner el extractor ahí ya mismo. Hagamos coso y mejoras. Perfecto. Tenemos que expandirnos ya. Ahí tenemos ahí cosas ahí, tenemos de sobra. 3 obreros, vengan para acá. Están atacando el colmenar. Su voluntad. Ok. Las terras de infestados. Me encantan los infestados, son buenísimos. Acá sacamos caparazón normatizado, antenas y no pueden ganar nada más. Perfecto. De acá agarro. ¿Qué puedo hacer? Serling nomás. Ok, tenía que tengo que hacer Hydra.
Para acá, ustedes vengan acá. ¿Qué va a sacar? ¿Qué evolución tengo? No. Vamos a hacer 2 Evolution Chambers para rushearlas. Hydra. Ya tengo cosas, ya está. Ya que está acá, tengo que sacar. Expira. Necesitamos más gas. Y no tengo gas para sacar a la reina. Ok. Bueno, acá tengo unos... Ok, puedo sacar 3 más. Vengan para acá. Vos. Has nido de reina, así lo llamo colmena. Listo, ya está. Ahora tengo todo esto. Además, con las 4 hatches y voy re bien. Es que yo quiero abrazos, aunque me gusta darme de guamazos. Oh. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Estaban. Evolución finalizada. Perfecto. Venga para acá. Acá esta es una colonia hundida. Mejoras de ataque. Bueno, esto así, y esto así que sigan minando. Así de una. Aquí vengo uno para acá. Ah, no. Esta distancia óptima. Ok. Se le quiere Michin invades el poto. Es lo que voy a hacer. Les voy a invadir el poto. Error a guardar. Me cago en todo. Error a guardar significa cuando... Ah, claro. Cuando se buguea la partida y no puedo cargarla. Así que... Voy a ir al menú SCR directamente. Le inicio de vuelta. Y ahí cosas. No me deja guardar cuando se buguea el mapa, la campaña. Lo que es una cagada que se buguea así. Pero bueno, pasa. Es como que no sé por qué se buguea a veces cada tanto. Quise guardar y vi que se bugueó y fue como... Pero bueno, es normal. A ver, ningún juego es perfecto. Todos los juegos tienen bugcitos y esas cosas. Así que bueno, es lo que hay, che. Rollamos la cinemática. Están siendo atacadas. Sacrifice me. Ready to kill. Let me serve. Prepare to die. Su voluntad. Let me serve. Prepare to die. Esto es de acá. Vamos a hacer esto. Extractor. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Tal como lo sospeché, la JTU ha enviado a sus mascotas Zerg para reforzar sus tropas. Pero es curioso que no haya tantos Zerg atacando. Tal vez la JTU tenga más problemas para controlar a la mente suprema de lo que creí. Control 0. Dijimos trabajadores acá. Unidades acá. Todos obreros. Ustedes dos vengan para acá. Y vos vas a ir para acá. Ya está bajando ahí. Estos de acá pueden ir para acá a defender un poquito. Estos dos van a hacer ta, ta. 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 Y esto en cuanto se... Y esto... Sacamos acá. Listo. Listo, perfecto. Ya vamos rushando gas ahí. Acá, Sterlings a 4 manos. Y vamos acá, básicamente acá se rushea. Acá gente se va a rushear, no hay otra opción. Se guardó con éxito. Te quiero mucho, ser infestado. Humano infestar al infestado. Son la mejor unidad del juego. Está re gigoso de todas las unidades. De hidralisco puedo sacar más mejoras. No, todavía no. Evolución finalizada. Evolución finalizada. Ready to kill.
Listo. Vengan acá. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Listo. Control 3, control 2, control 1. Perfecto. Acá con todo ahí. Ah, perfecto. Los 12. No, pará, ¿sabes qué? 1. Y pues todos a Zerlings. Le mejora esta. Esto acá. De acá tengo que sacar. Y sacar la de caparazón automatizado para ser más rápido. ¿Sacamos Pira? No. Necesitamos sacar Reina para sacar Colmena. Y acá, venga acá. O sea, video de la Reina. Tenemos Colmena. Ahí. 29. Gente, acá vamos a ir a hacer asquerosidades directamente. Vamos a hacer nefastos acá. Acá vamos a entrar y vamos a dar asco, tenemos que dar. Control, dijimos 9. Van a ser mis detectores. Venga para acá. Venga para acá. De la arena no quiero mejorar nada. Simplemente quiero sacar. Simplemente de la arena quiero tener nomás que haya. ¿Cómo se llama esto? Que tenga nomás el espacio, por así decirlo, para sacar la colmena. ¿Qué más queda? Evolución finalizada. Debía tirar, no sé, 70 Zerlings y que limpien todo el mapa, así de una. Colmena, perfecto. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pará. ¿Por qué? ¿Qué destruyeron tanto acá? Ah, acechadores. ¡Hijo de puta! Colmena, sácame las antenas. Un ataque de melee. Sacate las glándulas adrenalanes. Ahora sí, ataque de melee. Y de Aris no tengo que sacar nada más. De acá tengo que sacar nada más antenas. Voy a sacar más obreros. Vení por acá. De acá tengo que sacar. Me falta gas para el nido de ultras. Perfecto, vamos bien. 53 Zerlings. Vamos bien. Tengo que pensar en una nueva fuente de gas. Also, denme un segundo, chicos. Ya vengo. Ya está mi fideo. Bueno, ya casi está. Ya casi está mi comidita. Así que vamos avanzando. Cero S. Más Zerlings.
De la reina voy a sacar acá. No, voy a poner este de acá. Venimos para acá. Vamos a sacar cosas de ultraliscos. Evolución finalizada. Y con eso cubrimos lo que estuvimos haciendo. Perfecto, para acá. Sterlings, están esperando que salgan las mejoras. Evolución finalizada. Necesitamos. Me falta más gas. Ok, tengo que rushear un poco las mejoras, pero al menos van saliendo todas juntas. Eso me motiva bastante, saber que van a ir saliendo. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Perfecto. Y cuando Sega pueda hacer 3 más, ahí les mando 3 más. Gente, literalmente voy a tirarles 100 Zerlings. ¿Por qué? Porque puedo. Gracias, quitinosa. ¿Qué más puedo tirar acá? Ataque de misiles. Ya volví. 100 Zerling, qué asco. Ahora me está tiempo a mí de sacar tiempo acá. Ya, Hook, Nume. Ah, Nume, no me vayas a bañar por abrazarte. Mira, Nume te va a pegar si te portas mal. Si haces cosas buenas, no pasa nada. Si te comportás bien, no hay tanto problema. El tema es que te comportes bien, nene. Porque vos, ya te conocemos, Juancho. Ya sabemos cómo sos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Bueno, vengan las hidras, por favor. Vengan los hidras. Evolución finalizada. Necesitamos más gas vespeno. Ataquen, ataquen, ataquen. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Acabo de perder literalmente 100 Zerlings. Evolución finalizada. Necesitamos más gas vespeno. Ok, en cuanto pueda tengo que sacar ahí la mejora de cosas. Necesitamos más gas vespeno. 18 acá. Por acá. Perfecto. Ok. 1, 2, 3. Y estos. 24. Perfecto. Genial. Ok, me falta nomás sacar las mejoras de coraza, pero vamos a sacar más. Esa me falta nada para sacarlo, así que vamos bien. Y acá en trabajo tenemos. Ok, vamos bien. Voy a llevar 1, 2, 3. Vengan acá, van a ser colonias. Yo que hagas una colonia de biomateria. Acá. Otra acá.
Y otra... no, con esas dos alcanza. Ah, no, acá abajo hacete una. Y con eso vamos a ir expandiendo acá al territorio. Ahí. Listo, vamos, 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 vamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, tenía dos medics, por eso. A la medic, a la medic, a la medic. Listo, vamos. No nos pueden curar a todos. Listo, ya está. 8, perfecto. ¿Perdí 4? Sí. Pero no pasa nada. Me conocen los rancios, sí. Desgraciadamente sí, Juanchito. Evolución finalizada. Hola, Tony. ¿Por qué me pegáis? ¿Qué te hice yo? Pará. Me encanta como el ejército se acercó. Se acercó, vio mis enemigos, mis unidades y se fue. Así fue como me vieron que tenía y fue como, ah, nos vimos en Disney. Dale, mejora de corazón, dale. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Uf, la cantidad de enemigos que tienen estos es increíble. Están cayendo con de todo. Necesitamos más gas pespeno. Y ese siento que con 4 colonias no me alcanza. Me han llamado para terminar de cocinar y comer. Tranqui, tranqui, sí, no pasa nada. Lo que sí siento que incluso con la cantidad de colonias que tengo no me está alcanzando, ¿eh? Sigo pensando que tengo que hacer más y más. XD, y me acabo de comer un mini spoiler de Mario en Twitter. No puede ser. Pero era piches. Y hasta que más trabajadores, poquito más. ¿No patches? ¿No pitches? En efecto. No, yo solo sé que... ¿Qué sabes, Anim? Yo solo sé que no sé nada. Y con eso me hago el filósofo. Es que Mario es rojo. Terrible. ¿Para vos estás diciendo que Mario es el rojo? Yo pensé que era el verde. Terrible. Sí, es Mario verde. ¿Para, me estás diciendo que el gordo es Waluigi? Igual, increíble lo que lo que estoy logrando en esta partida, ¿eh? Sigo pensando que una cuadra Hatchery no me está alcanzando, boludo. Es como... ¡buah! Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
que decir que tengo 4 hatcheries y no me alcanzan. Vamos para acá. Revolución finalizada. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Y que ataquen. Nosotros estamos liberando espacio para el enjambre. Dale, vengan. Pero sería, si existe ese hombre, ya me confundí. ¿Qué? Es el hermano feminista. ¿What? Ok. Mira, comprendo su chiste, señor. Creo que hay un tanque acá. Si lástima ese tanque es lo que me dicen los Zerlings. Hola. Ahora ya estamos parando, tenemos que ranchar. Estamos parando, tenemos que caer. Perfecto. Va. En cuanto se pueda, tiramos una horda de... Tiramos una horda de... Pará. Acá tengo que tirar 1, 2, 3, 4. Ser infectados son como las bombas nucleares. Son buenísimos. Ah, dame un segundo, gente. Ya está mi comidita. Ya está Lemorphy.
Y volví. Olvida esa. ¿Qué? A mí los bichos me recuerdan a ella. No puede ser, no digas eso, Anima. ¿Cómo te recuerda a tu ex? A ver, ¿tu ex escupía ácido? Bueno, sí. Lemorphis. Ese ruido de los bichitos me recuerda a los Neural en StarCraft. Del Warcraft. Sí, bueno, puede ser. No puede ser. ¿Acaso tu ex tiraba veneno por su boca? Si es así, sí, entonces sí, te acabas de acordar los bichos. No dije nada. Bien tóxica. ¡No puede ser! Gente. Hora de mamarse con los ultras. Vamos a prepararnos el mejor ultralisco que haya en el coso. Con mucho gusto. Su voluntad. Guíenme, con mucho gusto, su voluntad. No, entonces una masa crítica, como antes. Dale, juegos Google encuadrados, dice. Opa. ¿Qué? ¿Ya van dibujando en tojón? ¿Conociendo a Chemon? Sí. No sería Chemon si no lo hiciese. ¿Conociendo a Chemon? Nice. Conociendo a Chemon, sí. Pero bueno. Bueno, acá que tenemos que caerle. Tiran a los ultras. Vamos para acá. ¿Saben qué? Más hidras. Pero nunca viene suficiente. ¿Cuál salta? Pero Anim, ¿qué? ¿Está rico la salsa blanca? No, estoy comiendo con queso. Pero Anim, la puta madre. Digo que come fideos y la salsa blanca para los huesos. No, pero yo estoy comiendo... La salsa blanca, yo estoy comiendo con queso. O sea... A ver... No soy el que está pintando toda la casa, pero eso está Cleve y no está hoy. Dale, pa. Voy a esperar que salgan unos más. Duerman a Cleve, arre. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Cleve? Es más, yo diría que te duerman a vos, sí. Destruida en segundos. Literalmente sí. ¡Pero Sictor, no! El chiste no es que el chiste no es que digas que sí. Defendete, ofendete, ofendete. Así no cuenta. Pi, pi, pi. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Acá, para atrás. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Tres tanques, hijos de puta! Venga para acá.
Vamos para acá de vuelta, dale. Vamos a terminar de tirarle el rancho abajo. Venga para acá, venga para acá. Vengan para acá, dale. Pero una pendeja muy guapa, Sigton. Es que ando re pendeja. Ah, tranqui, Sig, no pasa nada. Así te queremos. Pero, Anim. Ah. A veces son desmadrosos, ¿eh? Vengan. Focus, focus, focus. Están haciendo desmadre, yo estoy tranqui. Ayuda, creo que se viene el apocalipsis, no te quejes. Tal vez. Tallible. Bueno, vengan para acá. Podemos decir que ya hemos conquistado medio mapa. Aunque la verdad que la cantidad de recursos que pedí para conquistar medio mapa también no sé qué también me salió. Bueno, pero podría ser peor. Hay minerales acá arriba también para agarrar. Eso es importante. Mira, Juancho, llegas a desmadre y te metes un baneo de 10 horas. Así. Te meto un ban de 10 horas. Corta. Hijo de puta, como siguen mandando, mirá cómo mandan. ¿Qué está pasando aquí? Ni idea, se están portando mal. Voy a tener que usar el Van Hammer. Nada, mentira. Juancho, vos estás usando excusas para portarte mal. Y parecía que a vos aprendés los golpes, Juanchito. Mirá que te quiero, pero a veces se están portando mal. En efecto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la pala de Nume cuando la necesito? Nada, terrible, chicos. ¿Qué mierdas es? Ah, sale a mirar atrás. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Au! Bueno, tiene que cargar atrás. Tiene que cargar de antes. Voy a tirar esto para acá. Ok, tenemos que ver la forma. Ahí está.
Vengan para acá. Ok, vamos para acá. Dale, garrote, dale, para que ella lo... Pero... yo no hice nada. Sí, Juancho, pero... te querés portar mal. ¿Lo sabes? Lo sabes muy bien. A veces el bullying te haga... a veces el bullying te haga entender. Evolución finalizada. Listo, estoy evolucionado acá, esto acá, listo. Una sumergida ahí, dale, vamos. Pobre Juancho. Nada, mentira, Juanchito, vos sabés que te quiero mucho. Necesitamos Más gas, pero... ok, más gasito. Sí, pero solo me puedo, entonces me quedo tranquilo. Ok. Compórtese, señor. Parece Juancho igual. Ya lo agarramos para la... ya lo tenemos fichadísimo. Ya, yo sigo... mientras acá sigo quemando minerales para hacer más cosas, pero bueno. Eso es lo que tengo que hacer. Hola Michin no canchers. Hola Matri, ¿cómo estás? Chemon 2 party no canchers. Chemon 2 party. Matrix My Beloved, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Matrix hermoso, precioso de mi corazón? Listo. Gente, ¿se viene el estallido? Bien, ¿atacamos por arriba o por abajo? ¿Sabes qué voy a guardar la partida ahora? Voy a hacer ahora lo que tenemos que haber hecho antes de haber atacado por arriba. A ver cómo va por arriba. Está bien, me estoy haciendo algo de cena. Uy, qué rico, yo acabo de comerme unos fideos con quesito. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminal. A defender, a defender, a defender. ¡Ojo! ¡Caigan, caigan, caigan! Uf. Buenísimo. Bueno, ya me estoy haciendo una milanesa. ¡Uy, qué rico! Matrix sabe, Matrix sabe. Está haciendo la milanga. Matrix le sabe. Ok, grupo 4. Vengan por acá, voy a atacar ahora por arriba.
El grupo 9 venga para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Ah, está atacando en el culminar. Ah, los tanques. Qué asco. Venga para acá. Listo. Ya, vamos a romper esto de acá y listo. Yo comí milanesa ayer en mucho y comí milanesa ensalada. Ok, rico, me sirve. Apropiado, defiendo, banco. Dale, 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 dale. Hidras. Parece joda, gente, pero limpiamos medio mapa. Un poco más. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡No! Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Sabes con qué lo cocino? Tú pensarás la clásica con aceite. Si no lo cocinas con aceite, ¿con qué lo haces? Pregunta. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Fuck. Toma. Uy, Dios, lo que costó,
1 y 2, vengan acá. Trajen ahí. Ustedes de acá. Deberían venir para acá. Y hacer una base acá y minar acá. Ahora con lo que me queda tengo que hacer hidras. Listo. Esto y esto de acá van a ser segunda fuente de hidras. Y estos de acá. Estos. ¿What? ¡Tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido regeneraron! ¿Con mantequilla? Ok, eso es nuevo. Nunca en mi vida escuché de eso. Ok, mantequilla supongo que es buena idea. La verdad que nunca probé. Hijos de puta, ¿tan rápido van a sacar? Aparte vinieron con cuánto. ¿Cuántos tanques sacaron? Vamos para acá, rápido. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el culminar. Están atacando el culminar. Defienden la colmena, defienden la colmena. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Para. Si van a atacar los de... Le da un sabor muy bueno. Opa, tengo que probarla esa, La voy a probar. Definitivamente la voy a probar. Ok, veamos cómo mierda hago esto entonces. Si van a atacar por acá abajo, debería esperar a que vengan acá abajo a atacar. Entonces de acá recibo el ataque, los paro. Ahí está. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí está, ese es el ataque que tienen que venir. Listo, ahí está. De un sabor muy bueno, me imagino. Y listo. Entonces si vienen para acá, yo vengo para acá. ¿Eh? No me enseñó mi tía que es argentina, mira. ¿Sabes que no que se me ocurrió, Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Te vas a pensarlo, sí, porque la manteca se puede usar como sustituto del aceite en general. Vale, se puede usar, por ejemplo, para las pizzas también. Entonces, por eso, la verdad que no se me había ocurrido igual. Muy buena opción. Ok. Vamos a sacar más Zerlings. Entonces, bueno, paramos un ataque, destruimos acá. Paramos un ataque y toca destruir acá arriba. Y estas de acá. Es que no sé también como que qué tanto nos conviene ir todo con todo. O tal vez nos convenga esperar un poco más. Y esto ni lo estoy usando. Y debería empezar a usar más también estos. Me lo enseñó mi tía. Ah, nice. Vamos a ver cómo puedo avanzar con esto, a ver. Necesitamos más gas, Vespeño. Ah, no tengo gas. Ok. Live for the swarm.
Su voluntad. Además que para hacer pollo a la plancha y mantequilla es muy bueno porque te sale la pechuga Es verdad. jugosa. Es verdad, te sale la pechuga bien jugosita. Y la carne, que la carne esté jugosa es mucho importante. Vamos para acá. Para. ¿Tengo reinas? Sí, tengo reinas. Perfecto. Listo, venga. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Reinas para atrás. Ready to kill. Gladly. Oh, ya. Vengan. ¡Ay! Ya sé que hijos de puta la cantidad de ultras que tiran. Qué raro, el microondas no tiene la carne en escena hecha. No puede ser. Estás hablando de comida y yo no tengo la escena hecha. Os odio a todos. Pero Niten, boluda, comí algo. ¿Cuánto falta para que puedas comer? O sea, ¿tenés algo hecho preparado? ¿O todavía nada? Hola, Oscar. Oscar, es que no es un robot de cocina. A ver, gente, ya sé que Niten no tiene mucha mano para la cocina, pero tampoco digan así. Y tampoco tiene por qué tenerla. Ok, más amos supremos, ok, voy. Ahí está. Mi hermano está haciendo la cena, tardará como 1 hora y yo tengo hambre. Ok. Che, pero ¿qué está haciendo que tarda 1 hora en cocinarse? Venga. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿No se bancaron el doble ataque? Live for the swarm. Su voluntad. Jajaja. Vamos. Dice, ay, qué pena, pero tranqui, no pienses en tu hamburguesa jugosita con su queso y lechuguita. No puede ser. Igual la hamburguesa es algo que se hace rápido. Me he hecho una milanesa con arroz integral y está bueno. Opa, no me lo digas así que me saca los colores. No puede ser. Pobre Niten, boludo. La pobre tiene hambre y le hablan de comida como, no sé, como una buena tarta de jamón y queso. Rellenita. Así que el quesito chorree. Terrible, boludo. Pobre piba. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Vamos. Che, entramos hasta por la casa. Me encanta. Bueno, vengan para acá. Le tiramos la casa abajo, eso me encanta, me fascina. Banco. Missing, ¿no estás ayudando? Perdón. Sorry, honey. Ok, vamos. Ok, no hay nada para acá. Pues yo no tengo nada de comida, pero una hamburguesa. Pero Matrix, ¿ya comiste vos? Eso es de acurriento. Bueno, no quiero decir nada, pero ya limpiamos todo este segmento del mapa. Lo que es algo muy bueno realmente. Porque nos desbloquea la segunda base. Vamos para acá. Y yo como yo no tengo nada de comida. Ay Dios, Matrix. ¿Por qué hacen así, loco? Pobre ítem. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, hijo de puta, pará. Bueno, pará, a ver. Hermano, me fui a bañar y todo el arroz que me hice nada, dejaron que sea, solo dejaron una milanesa intacta, porque por lo menos fui generoso. Ah. ¿Una milanesa te dejaron? Sigo que si hambre me vuelve más violenta de lo normal, así que cuidado. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Esta gente, Niten es más violenta. El hambre hace que Niten se mueva más violenta de lo común. ¿Están seguros de que quieren...? Sí. Su voluntad por mucho. ¿Están seguros de quién realmente lidiar con una Niten hambrienta? Bueno. Pudimos parar los ataques. Increíble, pero los paramos. Lo que me da un poco hasta me está dando un poquito de miedo. Porque no sé cómo va a seguir esto. Está jodido realmente esto. Tengo que estar pensando realmente en que tengo que recuperar recursos, ya sea agarrando bases de acá o acá. Así que sí o sí tengo que ir para acá, ya. Si puedo agarrar el punto de choque que es acá en el medio, tengo tiempo de armarme una base secundaria. Por otro lado, esto acá va a ser grupo 9. Vengan acá. Estos de acá. No, pará. Ustedes vengan a trabajar acá. Ustedes tres trabajan acá. Estos que están acá al pedo, vengan acá y van a empezar a minar acá arriba. Busquen recursos acá. Y busquen acá. Grupo 9 ahora acá, por favor. Necesito visión. Ahí está. Listo. Venga. Bueno, parece joda, pero ya vamos capturando esa parte de acá.
Vamos a tratar de capturar ahora. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Lo siento, Michi, pero tengo demasiada hambre, así que le pediré una buena hamburguesa. Y lo siento, Niten, porque no me lo podré comer en tu cara. ¡No! Si hace lo contrario. Eso me gusta. Venga. Eso me gusta, debe ser lo contrario. Y sí, supone que no debería ser un del mal, pero lo soy. Es verdad. Lo siento, Michi, me tengo... Dale, está bien, no pasa nada. Son malos, ¿eh? Yo solo digo que Niten está sufriendo y ustedes hacen ese tipo de cosas. Ya van a querer algo bueno de Niten. Ya van a querer algo bueno de Niten. Ojo, igual Niten tampoco puede dar muchas cosas buenas para empezar, ¿no? Pero ya van a querer que Niten se da cuenta con ustedes un día. Y ella les va a agarrar y les va a pisar la cara, les va a aplastar el cráneo. Y le va a decir: cuando vos yo tenías hambre, te cagaste de risa. Y se va a vengar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ella me enseñó a ser malvado, en general. Confirmo. No me sorprendería realmente. Y te ves a pensarlo, hasta tiene sentido. Ok, vamos bien. Ahora cuando salga eso de ahí. Ahí está. Tenemos ahí y vamos armando nuestra pequeña... 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Estoy matando recursos? Sí. Y si no soy malvado, le estaré decepcionado a la maestra del mal. Confirmo. ¡Guau! La cantidad de recursos que perdí, loco. Necesitamos Más ustedes. Dios, esta me está haciendo... Esta partida va a ser así, ¿eh? Sakurita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y gracias por la hidratación, Matrix. ¿Estiración? Dale, voy. No, positivo, ya no estamos describiendo comidas deliciosas, como sería una pizza con el queso muy fundido, un jamón y la masa bien tostada. Sin duda le echó un jaque mate a Niten. Sos malo, pobre Nit. ¿Qué te hizo? Chicos, son buenos con Niten. O sea, ella no es buena con ustedes y no lo... Y ser bueno con ella es un esfuerzo que no... Que creo que no será correspondido. Pero... Hay que ser la persona mayor, ¿no? Hay que ser la persona más grande, siempre. Si la persona al frente es mala, vos tenés que ser mejor. Es así. Hidratación, dale, gracias. Decirlo en lo contra. No puede ser. Sin duda le echó un jaque mate a Niten. Sí, le dio. La venganza. La iranía es deliciosa, dicen por ahí. ¿Pero saben qué sería más delicioso ahora? Un buen churrasquito. Esto es delicioso. Oli, Saku Pechocha. Uf. ¡Au! Me pega. Encima que le defiendo me pega. Necesitamos más minerales. Ah. ¡Ey, Mate! Gracias por esa raid. Se agradece un montón. Buenas, Mate. Destroza. Necesitamos más. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Saben qué, gente? Me pudrí, se acabó la banana. Hola, Mate. Acabo de terminar, me duelen los dedos. Pobre Mate. Gente, vamos a hacer una promo Mate. Vamos a hacer una promo Mate a ver qué sale.
No se acaba robe. de comer la planta, tío. ¿Eso es Roblox? Mira que sabía que Mate es capaz de comerse una puta cosa roja que brilla, tío. Gracias por esa raid, Mate, se agradece un montón. Soy muy listo yo, lo que pasa. Yo es que lo que pasa es que soy muy listo. Aquí está la impresora, Sí, lo sé, pero no tenemos una mesa, me hace falta resina. Resina, no la tengo, no tengo macarrones detrás. Juanito XD13 Sí, como que lo puedo coger, ¿sabes? Sí. Déjalo en la mesa. Acabo de hacer. Astronier, es Astronier creo. ¿Es Astronier? Tengo que admitir que no he jugado a Astronier. Lo he visto a... ¿Quiénes eran que han jugado a Astronier? He visto a alguien que juega a Astronier. Nito y Gregor. A ellos los vi jugar a Astronier una vez. Ahí es buen juego. Dios, lo malo de esto es que no estoy juntando los recursos de manera rápida como para mancar que me destruyan tanto tan rápido. Y eso no me está gustando nada. Era el radio que estamos teniendo es en 35 35. No me está gustando. Destroza, estamos en público del server. ¿Quieres hablar? Ok. Así no funciona la enseñanza. De lo contrario, no sería aprendiz correcto. Claro. Ahí a veces. Ojo por ojo, diente por diente. Si ella no está tamal en el sótano, nosotros podemos antojarle cuando tenga hambre. Guajajaja. Mira, suena tan raro que quieren antojar a Niten. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, hay un tanque por acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. 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 Control 9, vengan para acá. Para acá tiene que ser el invisible. Una vez que yo venga, una vez que yo los agarre. Se fue. Bueno. Esto parecería que es una nueva base de tomar, ¿eh? Bien, tenemos acá la entrada de la base de ellos. Perfecto. Grupo 9, vengan para acá. Ya tenemos que ver dónde están los... Ahí están. Tengo que destruir esto acá. Vamos. Listo. La casa platita, como quien dice. Grupo 9, venga por acá. ¿Qué hay por acá? ¿Qué es? Ok. Están atacando el colmenal. Vengan. Ok, vamos, vamos, vamos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Grupo 9, vengan para acá. ¿Qué hacen ahí? Ah, no, vos. Acá, 1, 2.
Ok, tengo algo que sea. Guagua, venga. Ajá. No soy malvado, tengo excusas. Simplemente soy un ser despreciable, como dijo la gata. En efecto. Pero ¿para qué lo usas en contra de la humanidad? Pero para que lo uses en contra de la humanidad. A ver, a ver, a vos también te cabe. Así que, sufrir. Tú me viniste a ser malvado. Pero para que... lo siento, pero soy malvado en todo el mundo. ¿Quién es el más avaricioso, el demonio o el humano? ¿Tú qué dices, Miching? ¿Más avaricioso o el humano? ¿Qué onda, Mitch? ¿Qué onda, Mitch? Intenta estar yo recientemente. Kitsu, ¿cómo estás? Hitomi, ¿todo bien? Estamos acá jugando al StarCraft. Estoy sufriendo un poco porque este mapa está un poquito complicated. Pero bueno, aguanto. Pues lo importante no es sufrir, lo importante es que te la banques igual. Como quien dice. Y yo aguanto los trapos. Yo me la estoy bancando. Como un barra brava argentino. ¿Quieren pelear? Yo les doy pelea. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Ok. Punto de reunión acá. Juego de trabajadores acá. Listo, vengan. Si puedo, soy capaz de sellar ahora. Tendría que usar una base acá, una acá y una acá. Y con eso ya puedo sellar esta parte de acá. El humano siempre será avaricioso, porque siempre querrá lo que otros tienen. En efecto. Que tú eras un demonio que le gusta molestar un poco. Listo. Vengan acá, vengan acá, buenísimo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que vean ser hidras. Necesitamos más minerales. Tenemos que destruir acá abajo. Esta base de acá abajo, si le vamos a romper abajo. Vamos a romper abajo. ¡Mierda! Tipo 9 para acá. 9 para acá. Listo. Mierda. Necesitamos más minerales. Estamos aquí ya. ¡Ay, qué asco! Vamos a cargar esta de acá. Todo bien. Y bueno, acá estoy sufriendo un poquito. La verdad que el humano siempre será vicioso. Ok. Confirmo. Dios, me está dando mucha bronca esto. Me está tilteando un poquito. Es como que avanzo un paso y tengo que avanzar, retroceder 2. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Y 10 millones. No está bueno esto. Con mucho gusto. Sí. Ahora sí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Suerte de romper esta acá no va a ser muy complicado. Todo bien. Acá estamos jugando la campaña de StarCraft. Me está costando un huevito, la verdad. Pero más allá de eso, no está tan... siento que no es tan difícil. Me está costando nomás manejarme. Pero bueno, no pasa nada. 9, vengan para acá. Vengan todos para acá. Vamos a hacer comisión. Vamos a entrar por atrás. Porque entrar por ahí es más safe.
Y ya puedo ir robando de acá. Acá puedo ir robando esta base. Vengan para acá. Lo que tengo que hacer es tratar de avanzar acá. No tengo muchos recursos, ese es el tema. Estoy un poco justo de recursos. Necesitamos más gas pespeño. Perfecto. Esto acá, acá. Lo único que puedo salvar de Disney es esto, soy malo. Y eso es bueno. Nunca seré bueno. Nunca seré no bueno. Es malo, Missing 79, Chad, Missing 79, Chad, Missing 79, Chad. ¿Pero dónde van? Ahí está. Vengan para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Reporte estelar, que no salga nave, perfecto, listo, venga. Listo, vamos. Buenas, soy fan del Will. Hola, Danielito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo un tiempo, mi señor mod precioso? Bueno, tengo que romper esto de acá. ¡Au! Tengo que mantener ahora el espacio acá. Volvimos a esta posición. Eso me da a mí lugar para agarrar esa base de ahí también. Bueno, de acá. Tengan 3 para acá. No va a ser... Ahí, 8 obreros. Venga para acá. Y acepto el hatchery. Acá. Listo, vamos para acá. Entonces ahora ya tenemos ahí tomado también. Perfecto, nueva hatchery. Trabajadores acá. Punto de reunión acá en el medio. Opa, ese tanque de ahí no sale. Venga, en toda misión, ya. Fuck. Necesitamos más minerales. No sé. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Gracias, me sirve. Bueno, acá me puedo sacar 6 trabajadores, ¿puedo llevar? Sí, vengan acá, depositen todo y vengan a trabajar en la mina de acá arriba. Listo. ¿Y cómo ha estado, Missing? La unipresencial mata el alma, pero aquí ando. Qué garrón. Pero te reentiendo porque me pasa. La unipresencial y el trabajo presencial son terribles, pero bueno. ¿Y cómo estoy? Todo tranca, por suerte. Avanzando en la campaña, contento en ese sentido. A full con las cosas de la vida y eso, o sea, con muchas cosas, pero bueno, ponerle gana, que es lo importante. Uno dice en joda, pero la verdad que ponerle gana a las cosas es lo mejor que puedo hacer. Necesitamos más minerales. Ponerle onda. Estoy un poco cansado, he estado enfermo estos días. Necesitamos más minerales. Bueno, a poquito vamos mejorando. Y... tienes que cuidarte. Sí, ya sé. Tengo que cuidarme y estoy tratando de mejorar respecto a eso.
Listo, venga para atrás. Es dejar que estos, que son los Zerglings nomás, se encarguen de este. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿De qué? Ahí va. Dale, vengan. ¡Defiende la colmena! Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me cago en todo. Dios. No puedo estar en tantos frentes a la vez. Ese es el tema. No puedo estar en tantos frentes a la vez. Y tengo que estar. La otra opción es que me olvide de las bases y ataque. Pero no me está sirviendo tampoco. No tengo el cuero para rushear tanto. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo, vamos. Ya tengo ese punto defendido entonces. Ahora voy a ponerme a patrullar entre acá y acá. Si están patrullando, ya está. Poca tranquilo. Acá. 1, 2. Vengan a trabajar. Una hatchería acá. ¿Tengo gas acá? No, no hay gas acá. Mejor, mejor. Así me enfoco en minerales, que es lo que me falta. ¿Puedo venir para acá? Estos dos vengan para acá. Vengan para acá. Y acá tengo que hacer punto de reunión de trabajadores. Vimos acá. Trabajadores acá. Unidades acá. Tienes que cuidarte. ¿Cuál campaña es esta? Esta es la sexta campaña de StarCraft 1. Esta sería la de Kerrigan, de la expansión. El nivel 4, que es el cuando derrotamos a la JTU y la sacamos de Augusgrado. Es la invasión de Augusgrado. Está jodido igual. Creo que también yo tendré que empezar, ¿sabes qué? Tendré que sacar voladores. Siento que si vamos con voladores, si hago un eventual switch a voladores, me va a ir mejor que como estoy ahora. Va, pero no puedo venir tampoco voladores porque tienen valquirias y las valquirias. Opa. Bueno, vamos recuperando de a poquito, eso me sirve. Siento que con esto vamos recuperando de a poquito y vamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Mi economía va mejorando de a poquito. Tenemos que tratar de tomar los puntos del medio ahora. Si tomo los puntos del medio sería muy bueno, porque me permite a mí ya marcar un frente. El único punto de entrada sería acá abajo. Ahí está.
único punto de entrada quería acá abajo nomás. Y ya puedo aislar un poquito el ejército enemigo. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y como dije antes, o sea, es ir un paso, un pasito avanzamos, un poquito avanzamos. Y así y así. ¿Hidratación? Dale, gracias. Uy, tengo que buscar agüita, ya vengo, Dios, estos mapas hacen tan largos, boludo. Porque... O sea, ¿son largos? Sí, pero los vengo pasando. ¿Se complican? Sí, pero los paso. En ese tema me puedo quedar tranquilo de que no estoy jugando mal, realmente, de que estoy jugando mejor. Mejorando mi gameplay. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vaya para acá. Mirá cómo están los invisibles ahí. ¡Qué asco! Bien, vamos bien. Vamos buildeando de a poquito. Voy a tratar de meter un par de ultralijos cuando pueda. Y lo más importante, tratar de ver si puedo aumentar un poco la población. Ah, hidratación me habías cambiado, perdón. Voy. Bien, mi objetivo ahora va a ser tratar de mejorar mi población actual. Ese ultralisco ahí que está viviendo con lo poco de vida que le queda. Si logro cortar acá el flujo de unidades. Pará, ¿sabes qué significa esto? Cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a llevar de acá 6. Dejen su trabajo acá. Y agarren. Y hagamos esto. Biomateria. 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 3 colonias. Con esto voy a expandir hasta acá. Y mi idea es cubrir toda esta área con torretas. Torretas no, perdón, con colonias. Que son las equivalentes CERC de las torretas. Vos vas a hacer de visión y ustedes dos van a hacer de cosa. Con eso estamos. Vamos cubriendo a poquito el mapa y me da a mí la posibilidad de avanzar más. ¡Ah, mierda! No dije nada, no dije nada, no dije nada. Ya volví, ¿qué onda? Hola, Jayun. Estamos acá sufriendo todavía en el mapa. Defendiéndonos, pero Dios. La verdad que lo pienso, digo, tú puedes, Missing, gracias. Sí, yo sé que puedo. La tengo clara, en ese tema sé que puedo. Lo que me está pasando es que me estoy mandando antes de tiempo o justo como me están atacando, entonces tengo que mejorar mi timing y amasar más ejército. Vos vas a venir para acá. Hacer una colonia acá abajo. Ya con esto cerramos el paso. ¿Ve? Y se perdió mucho menos que antes. Obrero. Esta es una colonia acá. Vos, hacete otra colonia acá.
Vos esta hacete de hundida. Entonces de acá ya tenemos, ya estamos marcando territorio para que no nos jodan más. Entonces de acá pueden ir para acá. Si logramos definir dónde está el territorio de los otros. Acá están. En teoría tenían todos estos de acá nomás, ¿no? Ok. ¿Te mando a atacar ahora? Debería ganar. Contra esto debería ganar sin problema. Listo. Listo, los paramos. Me llevo 4. Vengan, 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 vengan. Acá. Ustedes dos vengan para acá. Tengo que hacer la hatchery sur. Es una hatchery acá. Y en cuanto se pueda cortar acá. Grupo 4. Si no me equivoco, ya no hay forma de entrar acá, ¿no? No hay acceso para acá abajo. No. Sé que por acá abajo tampoco hay. Que yo sepa. Están atacando el culminal. Para atrás, para atrás, para atrás. Listo. Bueno, este ataque me hizo concha a mi ejército, pero sirvió para ok, bueno, listo. Michin, tendré que abortar la misión de la hamburguesa. Ya no vende la hamburguesa que me gustaba, pero no lo puedo hacer en mi casa. Bueno, si tienes para hacer en tu casa, mejor. Si puedes hacerlo en tu casa, mejor, más barato incluso. Trabajadores para acá, unidades para acá. Listo, gente. Lo único, tenemos entonces casi controlado todo este lado del mapa. Voy a sacar 8 obreros. Ya que estos obreros de acá terminan. Este de acá termina. Este de acá termina. Este de acá termina. Tengo 6 obreros acá. Ganar. Estos obreros de acá. Bueno, uno me sobra. Uno vaya para acá. Vos vas a hacer de estos. Y vos. ¿Quién está atacando el colmenar? ¿Y colmenar? No hay nada de colmenar acá. Ok. Esto de acá. Esto es simple, va a ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, mirá, hijo de puta. Listo. Opa. Listo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos aguantando, gente. Increíble, pero se aguantó. Se puede, Missing, gracias. Tranqui, Matrix. La hamburguesa se... La verdad es que quedado sin hamburguesa, pero no pasa nada, vos podés todavía. Bueno, ¿dónde tengo acá?
Me voy a llevar de acá, la mitad de los de acá. Me los voy a llevar para acá. De acá. Entonces terminan ahí y van para acá. Ahora esto está por acá. 54 de estos. ¿Van a descansar para destruir la base de abajo? Sí. Si me alcanza a destruir la base de abajo, ya libero toda esta mitad del mapa. Lo que es un avance enorme. Grupo 9, venga para acá. Avanza hasta acá. Grupo 2, venga hasta acá. Venga. Vengan, 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 vengan. Listo, tomamos esta base de acá. Desde acá puedo venir para acá. Puedo empezar a trabajar. Puedo hacer el Starcher acá. Tu gas acá. Y minar acá. Ok, no pasa nada. Nueve, vengan para acá. Voy ya. Listo, vengan. Dios. ¿Es paso lento? Sí. Pero ¿se avanza? Se avanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vengan para acá. ¿Vamos lento? Sí, pero se está avanzando. Se va a avanzarlo, que de hecho que se avance es un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y deberíamos tener soporte aéreo para la última parte de acá. No, la última base que tiene que tocar es esta. Y creo que estos de acá nos están esperando que nosotros le caigamos con aéreo. Lo que sí me voy a llevar son 4 de acá. Para hacer colonias acá. Que van a ser 1, 2, 3, 4. 9, venga por acá. ¡9 para acá! Para acá, para acá, para acá. Vos venís a hacerte una acá. Con esto acá tenemos todo cubierto. Quiero creer, ¿no? Ok, listo. Control 9 para acá. Tenemos que hacer de vuelta todo esto. Mira, ya tenemos... Ah, mira, ya tenemos 8. ¿Ya tenemos 8? Ah, la mierda. Ya estamos haciendo 8 colonias. A la mierda. O sea que vamos con 8 criaderos. Es un montón, boludo. Es un montón. ¿Sabes qué? Ok, quería sacar un montón de ultras, pero no podía porque, jaja,
Está con plan población llena. Comprensible. Y vamos para acá. Bueno, vengan para acá, avancen. Bueno, si vienen 12 ultraliscos para romper todo, vamos a entrarles como Pancho por su casa a destruirles todo, loco. No me importa nada. Capullo Zerg, ok. Las unidades van llegando para acá. Ya estamos en el límite de población, buenísimo. Podrían empezar a mandarse... La verdad que apenas sucede los humanos infestados. Y vamos a sacar Zerglings. Vamos a terminar de capear la población con Zerglings. Y ya estamos. Una vez que tenga todo ya capeado, vamos con el famoso A más clic con las 200 unidades de ejército que tenemos. Y que sea lo que tenga que hacer. Ejército tenemos. Tenemos ejército de rolete. Estamos... Mira, todavía me queda espacio para hacer más todavía. Población cap. Comando inaceptable. Suministros al máximo. Suministros al máximo, listo, vamos bien. Gente, población máxima. Gente, población máxima, let's go. Primero los Zerglings, después los Ultras. Esto va a ser así. Zerglings, Ultras, Coso, venga para acá. Pero mira cómo caen. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Cayeron los Zerg, gente. Cayó el directorio. Y ahí van 200 de población. Pero hacemos un avance enorme. Limpiamos todo este mapa. ¿Sabes lo que es limpiar todo ese segmento de mapa? Es increíble. Y por suerte, como tengo tantas hatcheries, tengo más que... estoy más que equipado para recuperar toda la población de vuelta. El único punto de acceso es por acá encima. Así que si quieren entrar van a tener que venir por acá. Y lo más importante es llevarme, bueno, más de visión que me faltaron.
Al fin de cuentas creo que terminé perdiendo por eso. Me faltó gente, me faltó más visión. Con la cantidad de sacar, la gana de sacar gas, sacar roleta es increíble. Va. Venga para acá. Digo por acá, listo. De acá no hay gas. Acá hay gas, sí. Perfecto. Acá hay gas, solo este. Acá arriba gas no hay, solo minerales. Y acá tampoco. Solo minerales. Ok, vamos bien igual. Igual puedo mandar a trabajar un par de acá abajo. De última. El único lugar de minerales para sacar es el último lugar que nos queda para sacar minerales es acá arriba. Y es la entrada ya, es la boca del lobo a la base enemiga. Así que, hey, vamos bien. Pero por acá ni nada, ¿no? No, no necesitamos nada. Uf. Veamos, a ver. Hidras son 2. Ultras son 3. Sterling son 1. TV nos queda, perfecto. Listo, vamos. Vamos a ir maxeando de vuelta. Los ultras están potentes, pero la verdad que no me vino tan bien hacer tantos, creo. Y te vas para acá, hacete otra hundida. Opa, vienen. No estamos full población, pero no pasa nada, nos sirve igual. Vengan acá, necesito detectores acá. Necesito detectores, necesito ver dónde están los invisibles. Tengo que ver dónde están los enterrados y para cagarlos a bifes. Aparte puedo ir por acá, puedo ir por acá. Mira, acá estaba. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me encanta porque básicamente esto ya no lo estoy controlando. Ya se me desmadró. Estoy viendo nomás el ejército moverse por el mapa. ¿No cuenta como ataque si no soy yo quien los mueve? Literalmente le dije, ataquen y hagan lo que quieran. Pero Dios, que es hermoso esta parte de StarCraft, ¿no? Ver cómo simplemente el ejército va destruyendo todo. Destruyen todas las enemigas. Para que haya algo más. Vengan, 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 vengan. Ah, todavía hay espacio para hacer acá. ¿Tiene un búnker ahí?
¡Listo! Se pudo, ¿eh? Qué lindo. Excelente trabajo, mi cerebrado. Las defensas de la JTU quedaron destruidas. Arcturus, tienes mi bendición para apoderarte de este mundo. Ahórrate el sarcasmo, Kerrigan. Esto era parte del trato, ¿recuerdas? Me lo he ganado. Vuelvo a ser emperador del dominio. Enviaré al general Duke a establecer mi base de operaciones en Augusto Grado. Espero que tu reinado sea largo y próspero. O lo que queda Augusto Grado, por ahora que hicimos mierda. Creo que podemos matar a Central si quisiera, digo, ¿qué? A ver qué. Y lo cargo desde el menú, así el siguiente ya no tengo ese problema del guardado de versión. Porque tengo miedo de que me pase como la partida esta de como la que tenemos ahora. Si no puedo guardar, cagué. Cae la máscara. Augusto Grado por los Barniana. ¡Opa! Augusto Grado por la madrugada. ¿What the fuck? Cerebrado, Durán, ha llegado el momento de dejar en claro quiénes somos. Ahora que destruimos la sede de poder de la JTU en este mundo, solo sus fuerzas de Carbonis representan una amenaza seria para mí. Es hora de pasar a la segunda fase de mi plan. Ok. ¿Y qué hay de sus aliados aquí en Corhal, mi reina? ¿Qué desea hacer con ellos? Ya no me sirven para nada. Aunque han demostrado ser de cierta utilidad, es arriesgado dejarlos con vida. Sin los servicios del general Duke, será fácil lidiar con Minsk. Pero Raynor y Fénix son muy ingeniosos. Tenemos que erradicarlos a todos. Hora de la traición, Cerebrado, gente. quiero que destruyas las bases de Fénix y el general Duke. Que no sobreviva nadie. Mi reina, ¿me permite sugerir una estrategia? Tanto las fuerzas Protoss como las Terran están descansando después de nuestra última victoria. Si atacamos de inmediato, mientras la mayoría duerme desprevenida, podremos debilitar sus defensas con bastante facilidad. Muy astuto. ¿Cuánto tiempo podrían tardar en reagruparse y contraatacar después de nuestra primera ofensiva? Diría que unos 6 minutos. Ok, pero para esto habrías dejado morir al Fénix como se murió en otra misión. Literal. Literal, es muy nefasto. Cerebrado, puedes lanzar tu primer ataque contra cualquiera de las bases. El fracaso no es una opción. Extermínalos a todos en mi nombre. ¡Qué hijo de puta! Disculpa, voy a eruptar. Lo único que debes sentir al dispararle a alguien es el culatazo. Sus deseos son órdenes para mí, mi emperatriz. Motivado y listo para salir. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¿Cómo se hace para mear en este traje? ¡Qué buenas frases! Implantes neuronales de mierda, ya serías un cadáver humeante. Comandante. Ahí de chill, de pana, me encanta. ¿Cómo me salgo de este puto grupo de gallinas? Base militar principal del dominio. Augusto Grado, Corhal. Olvídalo. Dios. Qué grande, boludo. Qué bueno que es. Qué buenos diálogos tiene este juego. El dominio de salvaguarda. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Una vez en el campamento militar. Ah, mirá. Desde enemigas en... Ok.
Venga. Vamos a agarrar con los protos que son los más densos. Grupo 2, grupo 1. Ah, tengo Kerrigan también. Grupo 3. Y todos son grupo 4. Ataquen. Una jugada audaz. En camino. Bien. Ganas unidades. Y los pilones. En camino. Bien. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Este y este son grupo 0. Dijimos, trabajadores van para acá. Estos van para acá. Y tenemos, vamos para acá. Y vamos a destruir esta parte grande de acá. La base de protos ahí. Ya estamos. Escucho. Una jugada audaz. En camino. Bien. Sí. Una jugada audaz. En camino. Estoy seguro que se compra GPT pensando que es el futuro. Pobrecito, no le hagas tanto bullying. Escucho. En camino. Una jugada audaz. Bien. En camino. Vamos para acá. Una jugada audaz. Engendra más a mis demos. Bien. Una jugada audaz. Le tiro abajo el nexo. En camino. En camino. Me queda un minuto, me queda un minuto. En camino. Bien, bien, bien. Le tiré abajo todo. Una jugada. Bueno, no le puede tirar la base principal abajo, pero... Una jugada audaz. En camino. Listo, vengan para acá. Acá. Audaz. En camino. No, para acá no, para acá no, para acá no. Todas las unidades, prepárense para contraatacar. Kerrigan nos sorprendió con los pantalones bajos, pero llegó el momento de devolverle la gentileza. Sigue atacando, cerebrado. Sus defensas no durarán mucho contra nosotros. Necesitamos más gas vespedo. Ok, listo. Importante, me llevé como... Me llevé al menos unas 3 bases. Básicamente. Eso es muy importante. Uy, mierda. En camino. Sí.
Dale, Kerrigan, dale, dale. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Está. Están atacando el Colmenar. Están atacando el Colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Necesitamos más gas veneno. Sí. Voy a defender este de acá. Una jornada audaz. Te escucho. Defiendan, defiendan, defiendan. Ok, de acá. Me llevo. 4, vengan para acá. Vamos a hacer las colonias acá. Están atacando el Colmenar. Sí. Te escucho. Este y este ya son... Ok, perfecto. Trabajadores acá. Punto de reunión de unidades acá. Entonces acá. Perfecto. Vengan para acá. Vengan para acá. Vos venís para acá. Ustedes dos vengan para acá. Listo, gas. Gas, gas, gas. Tenemos gas, tenemos gas, tenemos gas. Listo. Listo. Ustedes todos vengan para acá. Vamos a poner uno acá y otro acá para defender aunque sea un poquito. Y ahora guardo. Vamos para acá. Vos para acá. Vos para acá. Listo. 3. Y es ahí. Tengo 11 y 3, 14. Está bien, por eso vamos bien. No es necesario que tenga tampoco todo juliado. Mierda. Sí. Una jornada audaz. ¿Y ahora qué? Sí. Y todos para acá. Una colmena acá de vuelta. Voy a marcar de vuelta acá. Y el punto de reunión por acá. Uff, bueno. Podría haber sido mejor, definitivamente. Podría ser peor también. Y tengo que tratar de marcar de vuelta más puntos de choque para evitar que me pase esto de vuelta. Sí. Pero me cago en todo. Una jornada que te escucho. Sí. ¡Uf! ¡Dios! Van a trabajen. De dos son del gas. Los 3 vengan para acá. No es necesario esta parte de acá. ¿Tiene en serio sellar? Para acá. De acá ya está bien. Vengan para acá.
Uf. Mientras no le peguen a Kerrigan. Listo. En camino. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Para acá. Y dos que me voy a llevar acá. No, para acá. Vengan todos dos para acá. Vengan uno para acá. Y otro va a ser la cámara de evolución que hay para acá. Listo. Ya con la cámara de evolución puedo avanzar por ese lado. Hidralisco ya tengo, vamos a sacar mejoras. De acá vamos a sacar también mejoras. De acá voy a mejorar mejoras. Voy a sacar esto de acá. De acá saco enterramiento. Guardo. Mucho importante guardar. Los protos están hechos mierda. Así que tengamos los protos primeros. Va a ser lo más estratégico. What the fuck? ¿Y ahora qué? Guarda. Ya cae la bomba. En camino. Que rigan atrás. Que se encarguen los otros. Evolución finalizada. Evolución finalizada. Escucho. Hijos de puta, bombas nucleares. Está. Grupos acá. Trabajadores acá. Grupo de reunión. Punto de reunión. Acá. Vos hacete este de acá. Vos sacamos acá mejoras. ¿Sabes qué? Doble cámara de evolución. Doble evolution chamber para sacar más. Sí. Vengan. Sacar doble evolution va a ser mejor, va a ser más. Tenés que sacar neumatizado y después antenas. Bien. Mejor de acá no hay que sacar nada, de aquí hay que sacar solo la de guarida. Ya tengo evolution, sí. Saco ahí. Esto de acá, perfecto. Esto acá. ¿Y ahora qué? Tenemos 9 y 12, ok. Estaba atacando el colmenar. Missing. Sí, me di cuenta, Barla. Pi. Me está tirando el rancho abajo. Pará. Voy a investigar la parte de atrás del mapa porque no investigué nada acá y tal vez haya recursos o algo. No haya nada. Lo más probable. Están atacando el colmenar. ¡Kerrigan! ¡No! Mataron a Kerrigan. Ay, Dios, Kerrigan. Ese es el problema con usar unidades héroe. Te las matan. Están buenísimas, pero te las matan. Bueno, al menos guardé. No tan adelante. No pasa nada. Venimos para acá. Hacete la cuarta acá. Lanzamiento nuclear detectado. Escucho. Bien. Una jugada audaz. En camino. Una jugada audaz. Bien. ¿Y ahora qué? En camino.
Ah, ya sé qué hacer. Ojalá que matara a Senton. No puede ser. I mean, sí. Pero bueno, es que, ¿viste? Yo no quiero decir nada, pero uno no trata de no ponerse horny por el alien con alas. Pero uno se pone horny con el alien con alas. Igual, si tengo que definir cuál es mi waifu de StarCraft, yo soy más de la Sargento Massa. Pero bueno, la Sargento Massa no aparece hasta el 2. Lanzamiento nuclear detectado. ¿Y ahora qué? No pasa nada, no pasa nada. Sí. Se pudrió, pero no es tanto. Evolución finalizada. Evolución finalizada. A ver, carga a mí para acá. Una atrapar acá. Listo, voy. Bien. Una ¡Ah! No sé cuál insolente conozco Kerrigan. Mira, ahí va, dame un segundo, ahí te muestro la Sargento Massa. ¿Dónde está? Esto. Navegador, acá está. Google. StarCraft. Hammer. Ya, esa bomba nuclear duro poder pararla ya. Esa bomba de ahí no la voy a poder parar ni de casualidad. Pero acá está. Creo que sí, creo que acá se ve el sargento. Ahí está, ahí está. Vamos a reacciones. Pongo acá el navegador. Mira, estos chicos, este personaje es la Sargento Massa. Es una sargento que controla un tanque de asedio. Y es uno de los héroes que está en Heroes of Storm. Es básicamente en el Heroes, que es el LOL de Blizzard. Y agregaron los tanques de asedio y la pusieron a ella como la comandante de los tanques. Y Dios, es que mirá. Es que mirá. Massa My Beloved, en efecto. Que mirá, es una mommy mamada que maneja un tanque. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Es una mommy mamada arriba de un tanque. No sé qué más necesitan. ¿Cómo estás, Okami? ¿Todo bien? Estamos acá jugando un poco la campaña del 1 en el mod ese más recolta. Ahora que te conté el mod que es de la campaña del 1. Ok, Kerry, a mí para acá. Lanzamiento nuclear detectado. En camino. Para ver. Voy a hacer esto. ¿En qué etapa estás? Campaña Zerg de Brood War, nivel 5 creo. Que es cuando tenés que matar a Duke y a Phoenix. Cuando tenés que matar a Duke y a Phoenix. Así que vamos bien. Sí. ¿Y ahora qué? Lanzamiento nuclear detectado. No, salgan. Para ese, creo que la única forma de pararlo es hacer automáticamente la colonia de esporas ahí, ni bien pueda, y hacerlas de coso. Yo creo que igual me da un poco de tiempo para matarlo.
Zeratul. Oh no, mataron a Fénix, Jimmy. Hijos de puta, mataron a Fénix. Pero no pasa nada, Fénix revive. Como siempre. Lanzamiento nuclear detectado. En camino. Se canceló la bomba con un único segundo. Ese último segundo, como vos sabés que la bomba un segundo más y caía. Qué lindo que es. Venga para atrás. Sí. Ahora van a venir los tanques. Cuando vengan los tanques, Kerrigan, tirale tu. Evolución finalizada. Una jugada audaz. Evolución finalizada. Pónganse al ladito para sacarle rango. Listo, listo. Sí. En camino. Listo. Bien. Una jugada. Qué bien salió, Te escucho. Bueno, Kerrigan está baja de vida, pero no pasa nada. Para acá los protos quisieron venir y les quemamos el rancho. Vengan. Dios, me da bronca porque Kerrigan está bancando todo, pero... Solo pasar a darte unos fatpas porque estoy a full. Te quiero muchísimo, me siento feliz de poder escucharte un reto preciso. Ay, Taki, ¿cómo estás? ¿Dentro de todo bien? Gracias por preguntar. Ay, Taki, más tierno. Más tierno el Taki. Escucho. Más bonito. Y para acá, hacete vos. Una de estas. Sí. Ya está. Dios, tengo que seguir mejorando la defensa acá, que está costando, pero bueno. Acá, si acabamos con los protos, me puedo quedar tranquilo. Es simplemente destruir la base, lo que queda de las bases protos. ¿Qué hay acá? Simplemente cañones y cañones, ok. En resumen, los protos entran por acá abajo. Vamos, que se cae. Listo, se cae. Listo, adiós por... Listo, vamos. Están atacando el colmenar. Che, ¿qué onda? Loco, vinieron con de todo. Una jugada. Bien. Una jugada. Te escucho. En camino. Listo. Para acá. Importante igual es que pudimos romper... ¿Dónde está el punto de acceso acá? No hay punto de choque realmente. Ok, esto de acá atacan solo de este lado. O sea que si yo... ¿Dónde? ¿Y ahora qué?
Ok, no cayeron. Perfecto. Neumatizado, antena. Sí. Bueno, yo creo que me voy a convenir atacar acá para limpiar esto de acá. Es la única forma que tengo de avanzar realmente. Bien, ponele. Pero sí, cosita. Ánimo, che. No, tirar el rancho abajo. Escucho. Están atacando el colmenar. ¡Hijo de puta! ¡Guau! ¡A la mierda! Están atacando el colmenar. Evolución finalizada. Están atacando el colmenar. Claro, ¿no? Ya vienen los Terran. Nuestras fuerzas están... Dios. Qué bronca, boludo. Qué bronca. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque es como que vas chill, ¿viste? Bajaste y de repente no, también vienen los Terran. No les ataca con un ataque. Tenía que atacar los dos al mismo tiempo. Sí. ¿Saben qué? Vamos para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Kerrigan, tírate. Tormenta ahí. Escucho. Sí. Perfecto, vengan. Desde acá, vengan. Colonia, 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 colonia. ¿Y ahora qué? Esto para acá, son trabajadores para acá. Unidades para acá. Y acá va a sacar. Ahí estamos, de vuelta. Hundida, perfecto. Nuestras fuerzas están siendo analizadas. Me encanta que mataron a Kerrigan igual. Qué paja, ¿viste? Da bronca, boluda. Cosas que pasan. No, sí, es que es como... No para un segundo. Es constante el ataque. Pero no pasa nada. O sea, es cuestión de seguir adelante, darle, meterle pata, meterle onda. Vengan para acá. ¿Y ahora qué? Para acá. Sin Kerrigan, que Kerrigan se quede en la base de acá. Listo, vengan para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Acá. Vengan, trabajadores para acá. Unidades para acá. Escucho. Está. Vengan para acá. Está para acá. Sí. Listo. Vengan para acá. Ustedes para acá. Venimos para acá. Y venimos para acá. Para acá. Para acá. Pa. Vengan. Evolución finalizada.
Listo, dale, cae, dale, cae, dale, cae. Te escucho. ¿Y ahora qué? Oye. Perfecto. Sí. Este lo llamo me banqué los trapos. Te escucho. Ah, listo. Pero perdí cuánto. No pasa nada, vengo uno para acá y otro para acá. Listo. Ah. Hola Macun, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Pero, ¿te puedes construir ahí, por favor? ¿Te puedo decir que Kerrigan, dejas construir al nene? Dale, gracias. Ahí está. Sí. ¿Y ahora qué? Uf, bueno, vamos aguantando acá. ¿Más? ¡Fuerte naves! Evolución finalizada. Te escucho. Sí. ¿Cómo estás, Macun? ¿Todo bien? Es spam de Goliath del Real. Ya, yo estoy con Cerex. Ah. No pasa nada, mira, vamos a hacer ahora es esto. Voy por acá. Tendría que tratar de armarme una hatchery acá. Y hacer acá una base como en plan de extender para acá y destruir toda la parte de cosas. Hacer una especie de fortificación acá. Aunque sea primero con... ¿Y ahora qué? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bueno, si quieren seguir, nos van a seguir, nos van a seguir. Eso es bueno. Una vez que nos sigan, una vez que entren en rango de los superamos. Lanzamiento nuclear detectado. ¿Dónde? Acá. Está. Es spam de Goliath. Mal. ¿Cómo mierda puedo avanzar con esto? Ah. Sacando mejoras acá. Acá ya están. Acá ya están. Acá ya están. Y tenemos que romper la base de acá. Listo, vamos con Zerlings. Supongo que un buen ataque de Zerlings ahí podemos parar algo. Vamos a poder avanzar. Acá en sí no hay tanto no es tanto quilombo y tenemos una base más que podemos tomar. Y para acá abajo también. Acá mandan voladores. Si es así podemos terminar con tomar ahí. Hacemos un punto de choque nomás y tenemos eso. Vamos haciendo. Vamos haciendo. Tenemos que tomar después la base de acá y la base de acá, y las bases de acá. Y ya estamos. ¿Qué hay acá en el medio? Ah, un gas. Bueno, todos juntos son grupo 4. ¡Mierda! Una jugada audaz. 4. Bueno, grupo 9. Los Zerlings. Y estos. Este grupo 5. Que es el 4 pero con detectores. Así que vamos para acá. Kerrigan se va a quedar acá defendiendo. No es la mejor opción, pero bueno. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. No, tira de rancho acá y vamos a limpiar. Vamos a tratar de limpiar las cosas acá.
Vamos a limpiar acá. Mientras que mando el ejército. El ejército lo voy a mandar para acá porque es donde seguramente van a venir unidades enemigas a atacar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Vamos. Vengan, vengan, venga, 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 venga. Listo. Todo con ese despeno, bueno, no pasa nada. Uf. Estos van a ir para acá. Qué rica, mira, tira. Ah, no, se la vangan, se la vangan, se la vangan. Estos de acá y estos son el grupo 5. Vengan para acá. Se la vangan, se la vangan, se la vangan. Pero dice Squasqua, gente. Espero que se reemplaguen comiendo huevos. Jejeje. ¿Cómo estás, Matsu? ¿Todo bien? Aparte que tengo que ir a tomar el canal de noticias. Ah, bien. Ah, pero del 2, sí, en el 1. Sí. O sea, mejor dicho, esta es la campaña del 1. ¿Cómo estás, Matsu? ¿Todo bien? ¿Y ahora qué? Este botón que dice de despeno. Ok. Mirá, se agotaron. Fuck. Vengan para acá igual. Sí. Bien. Listo, vamos. Bueno, vamos. En camino. Tiene un poco inseguro lo que estoy haciendo, pero bueno, ya expansionado estamos. Bien. Una jugada audaz. Bien. En camino. Una jugada audaz. Evolución finalizada. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. En camino. Una jugada audaz. Evolución finalizada. Pero me cago en todo. La cantidad de veces que tuve que repetir la de Lodin. Ahí sí, ando con las patas muertas. Yo viajé a Capital. ¡Qué paja! En definitiva es un castigo. Sí. Porque el jodido Tychus no se tiene el diente para esperar reparaciones. Mal, no, es que no espera, no espera, no espera. Y es como te rushea. Y es un asco. Te escucho. ¿Y ahora qué? Vengan acá. Sí. Pam, pam, pam. Evolución finalizada. Ahí está. ¿Y ahora qué?
Guardo, Dios. Le quitas el ojo del 5 minutos encima de Kerrigan y ya le reventaron. Mal. Mucha caminata en el capital. Mata. Same. Bueno, ayer cuando fuimos a ver a Sugada también caminamos un montón y quedamos hecho mierda. Intro 9, vengan para acá. ¿Y ahora qué? Bien. Una jugada audaz. En camino. Bien. Lanzamiento nuclear detectado. En camino. Una jugada audaz. Te escucho. Va. Ok, vamos por acá. Ah. Bueno, vamos bien, vamos que se va pudiendo. Se va pudiendo. Yo creo que lo que tengo que hacer eventualmente es expandirme para acá abajo. No me queda otra. Sí. Te escucho. Listo, vamos. En camino. Pero incluso nos va a convenir ir por abajo. Para acá. Bien. Y después cosa. ¡Ay, Patsy! Se agradece. Bueno, de acá que tengo que sacar. Montículo de la reina. Nido de la reina, que no tengo. Espiral. Sí. Cargan para atrás. Una jugada. Ya en la base. Todos menos Kerrigan. Y los estos va a hacer esto de acá. Listo, vamos. Están atacando el culminal. Sí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Listo, vamos para acá. Finalizada. Al tanque, al tanque, al tanque. Vamos para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Tuki, vamos para acá. Acá, sacamos para acá el guarida. Para acá, vamos. Tenemos una base tomada. Por acá, 1, 2, 3. Bueno, vamos avanzando. Algo que se puede. De nada, gracias, Sig. Yo igual creo que se va avanzando, ya se va avanzando bastante bien. Muerto esto de acá. Están atacando el culminal. Cárganse ahí. Sí. Una jugada audaz. Te escucho. Bien. Cargan salida ahí. Bien. Te metieron la irradiación. ¿Y ahora qué? Ok, listo, vamos. Va.
What the fuck? ¿Por qué se murió? What the fuck? ¿Por qué se murió? Ah, ya sé por qué se murió. Porque le metí radiación en la nave de la ciencia. Qué asco. Qué asco. Le dio COVID. No puede ser. ¿Y ahora qué? Te escucho. Mira, va a hacerte una torreta acá. Están atacando el Culminal. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Te escucho. En camino. Sí. ¿Y ahora qué? Te escucho. Vayan a darle. Qué molesta que son las naves de la ciencia con cosas. Mendiga ya con sus trampas asquerosas. Mal. Listo, ahí está. Una jugada más. Sí. Qué asco, boludo. 1, 2, 3, 4. Y hidraliscos, todo lo que falta. De a poquito vamos limpiando. A base de hidralisco, pero vamos limpiando todo. Bueno, de acá me llevo 4 acá. Voy a llevar 1, 2, 3. Te escucho. Listo, vamos. Vamos para acá. Y vamos a conquistar la parte de abajo. Para acá tengo que sacar menos 10. De acá están todo tomado, sí. Me quedo con estos. Espera, me quedo con estos, entonces. Me voy para abajo y acá agarro la base de acá. Y listo. Vamos para acá. Ahora sí, vamos a guardar. Tenemos que tirar acá. Están atacando el Culminal. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, vos sos el que está atacando el Culminal. Venga para acá. Muerto. Están atacando el Culminal. La concha de su madre. Nuestras fuerzas están siendo Culminal. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Qué lindo sanguchito que fue eso, ¿eh? Apenas hicimos sanguchito ahí, ok. Para. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Para acá, vamos a poner de vuelta acá. Vamos a poner esto acá y esto para acá. Están atacando el Culminal. ¡Dale! ¡Ah, Dios!
Rosca de Pascua. Uy, qué rico. Yo tengo que comprar aunque sea un huevito. Por la verdad que no comí nada de chocolate. Están atacando el colmenar. Sí. Evolución finaliza. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Escucho. Sí. ¡Qué asco! Huevito. Estarás pesado. Sí, están redensos. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a sacar hidralisco, todo lo que podamos. Lo que tenemos que hacer entonces acá va a ser en realidad empezar a... Ah, por acá abajo vendrán. Una jugada audaz. Por acá vienen, mirá. En camino. ¿Y ahora qué? No, ese es el punto de choque donde te vamos a proteger. Estos vienen por acá y entran por acá. Les podemos cortar acá. Lo que vamos a hacer ahora entonces es... Calculo yo que esto lo puedo mejorar ya. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Qué asco! ¿Cuántos tengo acá? $20, ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer estos de acá. Bueno, un punto de choque sería por acá, ¿verdad? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a dejar acá. Y voy a armarlos en plan de defensa. Se queden acá. Si los enemigos van a atacar, van a venir. Pero se van a comer, aunque sea una barricada de estos hijos de puta. R. Si quieren venir, que vengan. Van a venir. Pero yo los voy a recagar a bifes. No voy a dejar que me hagan este bullying. Corta. Voy a hacer una base acá. Y su segunda hatchery acá. Además van a venir por acá. Y estos van a ir por acá. Entonces hacemos su hatchery. Evolución finalizada. No, nada de esto. Bueno, ahí está. 6 hatcheries. Cargadores acá, unidades acá. Perfecto. Para ustedes vienen para acá. Vení para acá vos. Evolución finalizada. Ahí está. Listo. Y ahora, bueno, vamos a tener que ir expandiendo y ir cerrando las dos entradas. Esta de acá y la de acá abajo. Aunque ni siquiera es necesario cerrar esa de abajo, sino que cerrar esta de acá y expandirme con suficientes colonias para acá y puedo borrar acá. Listo. Tengan 3 para acá. Hicimos trabajadores acá, unidades acá. Sacamos hidras, a más no poder. Sí. 2, perfecto.
Ahorita estamos bancando. No, este mapa en sí no está tan complicado, sino que es molesto, creo yo. No es difícil, sino que es molesto como las unidades van atacando. Escucho. Y vamos ahí. Uf. Bueno, por esto se va manejando bien, creo. Estamos maceando a 4 manos como hicimos en la partida anterior. Y al fin de cuentas creo que es la forma de jugar con los CRs, desgraciadamente. Venga, usted, perdón. Voy a llevarme una colina de talo acá. Y una colina de talo voy a poner acá. Vamos a ir expandiendo. Sí, te escucho. Sí, ¿y ahora qué? Y esta de acá va a estar de talo también. Arriba. Vamos para acá abajo. Voy a poner por acá. Sobre el puente este de acá. Los frutos cuando vengan se van a comer todo ese daño ahí en la cara. Esto por acá va a ser caparazón, lo único que falta. Control 9, van a hacer ustedes visión. Vengan para acá. Vengan para acá, 40, perfecto. Tengo talo acá, listo, me puedo llevar ahora 2 más. Y expandamos el talo. Uno acá. Y el otro por acá. Entonces con eso voy expandiendo toda la colonia. Che, qué bronca que en el 1 tenías que expandir con edificios y no era como mientras que en el 2 podías expandir con una habilidad. Eso es qué buen cambio que pusieron eso en el 2, por favor. Vamos para acá. Vamos bien. Y así sacando unidades a roleta porque sí, porque quiero y porque puedo. Bueno, vamos sacando. Vamos a ver qué más puedo sacar por acá. Mejoras de reina, sí. Mejora de Zerling, sí. Escucho. Vamos a tener que romper el rancho acá de una vez. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok, listo. Vamos, esos merodeadores de ahí pudieron parar un par de Zergs al parecer, de protos. Listo, se cae. Se queda a pedazos. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Hay un tanque. Acá. Listo. Nuestras fuerzas están en evolución finalizada. Estoy para acá, me llevo. Voy. Uno acá. Otro acá. Vamos. Listo. Listo, nos llevamos todo el mapa. Me da un poco de bronca que tenga que ponerme a tryhardearla, pero bueno.
sea, a ver, hacer modo historia, no debería... Sí. Evolución finalizada. Evolución finalizada. No voy a tener que tryhardearla, sí, pero bueno, que lo pienso sí, a ver, es modo historia, debería tener que tryhardearla. Ok, vamos. ¿Y ahora qué? Vengan, vengan, necesito visión. Esto es de acá. Debería entrar el... Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Y ahora qué? No sé yo si debería tener que ir a tirarles el rancho como recién. Creo que es muy early todavía para eso. Pero aunque sea. Vos estás acá. Hacete una colonia acá. Me encanta cómo los dos directamente ya no existen. Decidieron no aparecer más. Pero... mirá. Vamos para acá, para listo. Y ahora los aviones nomás. Y ahora se van a comer el ataque este. Yo creo que podría atacar los protos acá tranquilamente, ¿eh? Puedo y voy. Puedo y voy. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Dios, cómo caen los protos, me encanta. Hey, hola León, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola, hola León, ¿cómo vas? Revila. Ay, viene ahí Luna. ¿Estás mejor? Acá estoy destruyendo la base esta. ¿Qué onda, León? ¿Qué estás? Vamos para acá, vamos a ir para acá, vamos para acá, vamos para acá. No, tormenta cínica no. Dios, me encanta la facilidad con la que puedo simplemente spamear recursos ahí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me encanta simplemente acá se van acumulando. Y van viniendo. Y más. Y más. Ni qué rica, esa es tu jugada. En Kerrigan son 36. Ok, y 36, qué rápido. Venga para acá. Le vamos a hacer una colonia acá y otra colonia acá. Listo. Ok, ya con estas colonias ahí deberíamos estar defendiendo bien. No debería tanto problema ahí. Pero ya tenemos hecho tenemos nuestro principal punto de choque para que las unidades no nos entren como panchos por su casa. Mientras esto va avanzando para acá y es como taca. ¿Qué rigamos? No.
Hay dos portanaves. Listo, se cayó el portanave. Vamos para acá y vamos a atacar en la base de Protoss. ¿Y ahora qué? Vamos a destruir la base de Protoss de una vez por todas y listo. Acá. Control 9. Y los que hay acá. Control 4. Y esto acá son control 2. Perfecto. Desde cuando salgan ya damos el ataque. Ta. Vengan para acá. Están atacando el culminar. Venga para acá. Vamos a defender ahí. Están atacando el culminar. Caiga, cae. Listo. Vamos. Y así vamos a atacar acá. Me costó mucho hacer el dibujo. Uy, ¿por? ¿Porque eran muchos personajes? El último que mandaste a Discord. Bueno, vamos a esperar que se reúnan todos acá. Me encanta esta... Básicamente... Ese tren de bichos que está atacando. Muchos personajes. Ay, cosita. Tenés que descansar, boludo. No te cambies tanto. Va para acá. Acá. Bueno, me creo que Rigan nomás agía. Pero bueno, avanzamos muchísimo sobre la base enemiga. Banda. Vamos para acá. Acá tengo 16. Vos y vos van a ir para acá. Van a hacer un nido. No tengo un... Van a hacer un nido acá. Y un nido acá. Y ya con eso tenemos las bases 7 y 8. Sufre en silencio. Ay, Lunita. Ahora, voy a guardar. Lunita, vení para acá. Mimito. Nada de sufrir, Lunita. Se me cuida, ¿sí? Descansa bien, por favor. Tome su descansito y no se mate trabajando, porque si no se va a enfermar. Y nadie quiere eso. Acá. Y ahora cuando esté allá para acá, tendremos un taca también, ¿no? Taca, listo. 8. Trabajadores para acá. Reunión de unidades acá abajo. Escucho. Control 2, acá. Listo, venga. Están todos acá listos, todos listos. Vengan, traje ustedes acá. Y que hagan uno para acá en gas. Listo. Vamos para acá. Ay, gracias por el abrazo, Lunita. ¿Más tierna? Ok. Vamos para acá. 36. Inkerrigan. Y estos 4 de acá son 40. Ah, son 5. No pasa nada. Vamos a atacar. Vamos a atacar para acá.
Para acá, para acá. Para acá. Y nos reunimos todos acá. Listo, va acá. Vamos, 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 vamos todos. Vamos ahí. Se cae el rancho. Ah, pará, no se puede entrar por ahí, ¿no? No, ok. Me encanta la masa de bichos acá entrando. Ah, él fue el palonita. Dale, cae el avión, se cae el avión. Listo, ahí es avión. Oh, ya. Uy, Dios. 5.9k de puntos, ¿eh? Es un montón, bien ahí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me encanta cómo están entrando los Zerglings por ahí. Una jugada audaz. Esta es una vil traición, Kerrigan. Fuimos unos tontos en Sí que vengo mucho. juego. Sí, es verdad. Tienes razón, Fénix. Te usé para cumplir con mi objetivo. Y tú me seguiste el juego, tal como lo esperaba. Los protos son tan obstinados y predecibles. Son su peor enemigo. Recuerdo que Tassadar te dio una lección muy parecida en Carbonis. Me tomé esa lección muy en serio, Pretor. Y ahora, ¿estás listo para morir por segunda vez? El Kala me espera, Kerrigan. Y aunque estoy preparado para enfrentar mi destino, no seré presa fácil. Entonces, ese será tu epitafio. Te escucho. Gente. Vamos primero a defender la casa. Kerrigan. Sí. Acá tiene invisibilidad. Estos acá. Hidras. Ya. Para acá. Y eso que estoy hace mucho menos de un mes. Es verdad. La vez secundaria. Guau. Sí. Una jugada audaz. Necesitamos más minerales. Sí. ¿Y ahora qué? Esto para acá. Y estos esperamos de acá. Son el grupo 4. Perfecto. Estos son el grupo 2. Te escucho. Estos son el grupo 1. Bien. Adiós, Fénix. Luchaste bien, che. Kerrigan apareció. Bark. Fénix. No. ¿Qué es lo que te preocupa, Jim? Murió de la forma en que todos los protos desean morir. En combate. Murió porque lo traicionaste. ¿Cuántas almas nobles tienes que consumir para estar satisfecha? ¿Cuántos más tienen que morir para que entiendas en qué te has convertido? No sabes de lo que estás hablando, Jim. ¿Eso crees?
Morirás por esto, Kerrigan. Por Fénix. Y por todos los que quedaron atrapados en tu búsqueda demente de poder. Esto. Qué palabras tan rudas, Jimmy. Pero no creo que tengas lo que se necesita para ser un asesino. No sé. Tal vez no ocurra mañana, cariño. Tal vez ni siquiera tenga un ejército a mis espaldas en ese momento. Pero te lo aseguro, soy el hombre que te matará algún día. Volveremos a vernos. Sí. Bien. Bueno, hay un protos. Nada audaz. Te escucho. Nos sacamos encima los protos. Tenemos una nueva base acá. Bien. En camino. Listo, ya estamos. En camino. Una jugada audaz. Bien. Bueno, ahí está. Te escucho. Necesitamos más minerales. No puede ser la cantidad de minerales que me dijo. Asterisco se duerme. No, cosita. ¿Qué rumia al reino ese? Ah, a todo esto, Luna, ¿te diste cuenta? ¿Eh? Sí. ¿Y ahora qué? Sí. Te escucho. Oh, en efecto. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. En camino. ¿Aquí hay un escrito? Opa. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Una jugada. Bien. Una jugada. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. En camino. Gracias, Fail. ¿De nada? Una jugada audaz. En camino. Bien. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Una jugada audaz. ¿Ahora qué? Te escucho. Sí. En camino. Bien. ¿Y ahora qué? Una jugada audaz. Bien. Te escucho. Cargan. Ahora, yo voy a guardar acá. Y si matan a Kerrigan, vuelvo para atrás. El pad. Hidratación, voy. Sí. En camino. ¿Y ahora qué? Bien. Bien. Una jugada audaz. En camino. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Dale. Escucho. ¿Y ahora qué? Kitsu. Clearly missing, my beloved. ¿Cómo estás, Kitsu? ¿Todo bien? Sí. Ay, ¿por qué me pegáis? ¿Qué te he hecho ahora? ¿Qué te hice ahora para que me pegues así? Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Nada, sí, todo good. Me alegro. Che, esto es lo importante, que estés bien. Acá estaba el coso. Vamos para acá. Caete a pedazos. ¿Dónde va, señor tanque? No se lo permito. Listo, se cae. Se les cae el rancho. Sí. Ahora. Listo. Se cae el rancho. Se les cayó. ¡Oh, oh! Listo. Te escucho. Vaya. Pero si es la pequeña Kerrigan, tenía el presentimiento de que volveríamos a encontrarnos. Tienes que dar muchas explicaciones, niñita. ¿Vos decís, Duke? General Duke, ya sabes que siempre quise matarte. Esto será muy divertido. Dame tu mejor golpe, niña. No te llevarás a Edmund Duke sin pelear. ¿Y ahora qué? Sí. Está, vamos. Sí. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos para acá, todos juntos. Cuando se den los últimos bicharracos, ahí atacamos. Caemos, ¿sabes qué? Vamos ya. Te escucho. Van a caer. Una jugada audaz. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ok, tal vez la que cae va a ser Kerrigan. Mala mía. Ya. Vale, lo que tengo que hacer en realidad es distinto. Es mandar a atacar primero a los demás y después a Kerrigan al final. Cosa de que si Kerrigan es la que termina muriendo, para cosa de que Kerrigan no esté en el rango de que la maten. Y listo. Venga, ¿por qué estoy clavado con la expresión esta? Ahí está. Te escucho. Venga para acá. Kerrigan, atrás. Demás, ataquen. Ataquen. Con Kerrigan atrás. Bien. En camino. Kerrigan para atrás. Deja que... Ahí está, listo. Kerrigan, perra asesina. Teníamos un trato. Por favor, Arturus. ¿De verdad creíste que te iba a permitir recuperar el poder? Me entregaste como alimento a los Sergeant Arsonis. Eres el único responsable del infierno que tuve que soportar. ¿Cómo pudiste creer que lo olvidaría? Pero dijiste que la venganza no era nada en comparación con derrotar a la JTU. Sí, pero ya derrotamos a la JTU. I liberated this planet because it was the UED's primary staging point, not because I was under any obligation to you. Entonces era algo. Tú sepas que eres el orciónico. Y era bueno mis colonias, ya no listo para nada. And now that I've got my broods back, you're no longer necessary for my plans. I think I'll leave Quiero dejar you aquí, here, Arturus, Arturus, entre las cenizas de tu precioso among the dominio. ashes of your precious dominion. Quiero ser testigo de mi ascensión al poder. Te quiero recordar siempre, incluso tu momento más íntimo, que fuiste tú el quien me liberó en primer lugar. Oh.
Sí. Bueno, lo único que nos queda es esto de acá. Ese búnkercito de ahí, lo único que queda. Así que se cae ese búnker y listo. Me dan ganas de jugar StarCraft, pero no se me da bien y sé que van a percular. Es un juego largo, complicado, pero hey, es divertido también. Te escucho. En camino. Vale, ¿qué falta destruir acá? ¿Será por esto? Nuestras fuerzas están siendo atacadas. A ver si ¿sabes si es que no gané porque me faltó romper esa este edificio de ahí? ¿Será posible? Vamos, chiquito. Igual que Warcraft 2. Ok, no. ¿Pues faltan torretas? ¿Faltan torretas? ¿Es por eso que no me está dejando avanzar? Ah, y tenemos un pilón ahí. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Y ahora qué? Sí. Yo estoy por ni nada más acá. ¿Y ahora qué? Bueno, deja que rompan el pilón ese de ahí. Y listo. No se le acaba hasta que elimines el mínimo píxel enemigo. O algo estoy disparando para ahí. Ah, sí, hay un... creo que hay un fantasma. Sí. ¿Y ahora qué? Vayan ahí y ya está. Uf, yo mientras voy a aprovechar a ir al baño porque me estoy meando. Voy a guardar en caso de que Kerrigan muera estúpidamente mientras estoy en el baño. Ya vengo. Uf. Bien. En camino. Una jugada audaz. En camino. ¿Y ahora qué? Una jugada audaz. No, algo más tiene que haber. No puede ser que no se gane la partida. O se bugueó. Bien. O algo más hay. Una jugada audaz. Bien. Gracias por el follow, Fátima. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bienvenida? Sí. Pará.
Una jugada. ¿Y ahora qué? Llega a ver un poco. Llega a ver un píxel más de base ahí y me muero. Te escucho. Sí. ¿Y ahora qué? Te escucho. ¿Y ahora qué? Sí. Me mandaron a comprar los roscas de Pascua. ¡Uy, qué rico! Sí. En camino. ¿Sabes? Por acá hay un píxel de base. No me gusta la idea de que haya un píxel de base, pero bueno. Este mapa ya está terminado. No puede ser que no me deje ganarlo todavía. ¿Qué es lo que hay acá que por lo que no estoy ganando? ¿Quieres hacer eso de ahí? Pará. Hay soldados escondidos por ahí. Tengo que ir al centro de mi barrio. ¡Ah, la mierda! Listo, vengan. Este por esa torreta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Ahí está! Era la fucking torreta. La tarea ha concluido, cerebrado. Todos están destruidos. Volvamos a Tarsonis a descansar. Por primera vez desde mi transfiguración, la matanza me ha dejado exhausta. ¡A la mierda! Uf. La matanza. La matanza avanza. Bueno, le pongo salir, así carga la partida limpia desde el siguiente mapa. Y creo que el mapa que viene ahora va a ser el último del día. Pero quiero ver cuánto avanzamos. Quiero ver cuánto tenemos. 50%. Furia del enjambre. Ok. A ver. Deja de ver. ¿Cuántos mapas eran la...? Dame un segundo, quiero ver cuántas partidas tiene. Brutuar. Quiero ver cuántos niveles son los de... Quiero saber cuántos niveles son los de cosas. Brutuar, son 10. ¡Son 10! Furia del enjambre. Ok. Hoy son 10. Ok, como esta es la última campaña. Como esta es la última...
Bien, son 10. Son 10, son un montón. Fua, Sí, mira, voy a buscar cafecito y vengo, ¿sí? Busco un cafecito antes de arrancar la siguiente. Y decís la última del día. Pregunta, ¿por qué Kerrigan está tan hot? Porque, a ver, ser un monsterfucker está en el ADN de la humanidad. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Buen punto. Voy a dormir un rato. File, te quiero mucho. Dale, cuídate, Lunita. Descansa, ¿sí? Me puse agua para el cafecinio. Y bueno. Furia del enjambre. Proteste de Kerrigan Blade de Sonis. 2 días después. Fuck. Me da miedo. En el sentido de que avanzamos banda. Michin, Noxito, Pechocho. Gente. ¿Me siguen? Pará. Fuck. Mi reina, nuestros exploradores acaban de descubrir una gran oleada de Zerg en la órbita alta. Cientos de Zerg han aterrizado en Tarsonis y se dirigen a nosotros en este preciso instante. Varios de nuestros puestos ya están bajo ataque del enjambre renegado. Así que la JTU está poniendo a prueba su control sobre esa mente suprema que tiene de mascota. Tenía la esperanza de mantenerme en las sombras después de arrasar Corial. Pero parece que la JTU quiere obligarme a actuar. ¿Quiere que reúna sus fuerzas, mi reina? Sí, tenemos que defender los puestos de avanzada Noxito bonito, mi reina, no, vos sos el rey, Noxito. Después de asegurar el perímetro, comenzaremos a combatir contra sus colmenares. Noxito, mi pechocho bonito. ¿Quién es el conejo más bonito del mundo? El Noxito. Gente, ¿me siguen a Noxito? Es un conejo y está bonito. Ok, me sorprende que no haya salido un clip. O se volvió a la mierda la interfaz. Señor, soy yo, literalmente. ¿Qué quieres? ¿Una de las fuerzas, mi reina? ¡Feliz Pascua! ¡Eso! ¡Feliz Pascua, conejo! Ciudad de Tarsonis, cerca del colmenar principal de Kerrigan. ¡Uf! Venga la galletita. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están atacando el colmenar. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el colmenar. Mierda, mi colmena, estúpida. Estúpida mi colmena, idiota. ¡Guau! Imposible de salvar. Están atacando el colmenar. Mierda, me tiraron el rancho abajo. Ese soy yo. Mi reina. Me encanta.
Bueno, yo creo que mi base está aislada, al parecer. Empieza y me están lloviendo vergazos, ¿viste? Igual creo que esta base está aislada, por eso no pasa nada. Sí, la base va a ser una isla. Y yo tengo que moverme al resto del coso. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Sí, mira, la base principal es una isla. Ok. Ah, eso explica muchas cosas. O sea que yo acá estoy safe. Y la única forma de avanzar igual va a ser con voladores. Y si no me gusta, bueno, me jodo igual porque jaja. Si tengo una isla, no hay otra forma de salir que no sea con voladores. No es con Nidus, pero... ¿Con 5 va a estar bien ahí? No, 5 es mucho, con 4 va ahí. Estamos bien, vamos bien, vamos bien. Ay, Dios, arrancó fuerte, arrancó potente la cosa ahora. ¿Qué hace acá, señor? ¿Qué hace acá? Se va de mi rancho, gracias. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Voy a sacar neumatizados para movimiento de los cosas y listo. Es lo único que voy a sacar hoy. ¿Qué más necesito acá? Nada más. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Dónde saliste vos? Ah, te dropearon. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Papá. Bueno, esto va a ser simple. Voy a tener que armar. ¡Hijo de puta! Mi reina, hemos localizado un pequeño complejo Terran en la parte trasera de la zona de aterrizaje de los renegados. Parece que hay varios científicos de la JTU trabajando allí, pero no podemos determinar el propósito de su presencia. Yo sé lo que traman. Tenía mis sospechas de que el control de la JTU sobre la mente suprema... Tarsonis está demasiado lejos para que puedan ejercer un control directo sobre el enjambre. Así que han enviado a estos científicos para coordinar su ataque. Cerebrado, concentra tus ataques en el complejo Terran. Todos los científicos de la JTU deben morir. Es la única forma de acabar con estos seres renegados. Necesitamos más gas vespeno. Bueno. A ver, volador. Opa, son muchos, guarda. Voy a hacer una cámara de evolución acá, solo para tener antivoladores. Y a sacar a supremos. Después estos de acá, vengan. Estos tres, vengan, estos tres para acá. Vengan, vengan, vengan. Vamos a hacer uno acá y uno acá. Mirá cómo vienen encima.
Sin vergüenza alguna. Sin vergüenza alguna entran. Vení, vamos a poner acá y vamos a hacer que de a poquito se vayan queriendo no haber metido en mi rancho. Necesitamos más gas. Porque se metieron en mi rancho, loco. Se pudrió todo. En mi rancho no. Ah. No los voy a hacer, ya los van a ver. Listo. Estos y... ¿dónde están los valores míos? Así no, loco. Vamos a sacar obreros. Voy para acá. Y a sacar una para acá. Pero bueno, va a ser esporas, esporas, esporas. Esto debería ser suficiente como para empezar a espantar aunque sea las entradas de ¿cómo se llama esto? Están atacando el culminal. Ah, con voladores acá. ¿Qué hacemos? Vamos. Por acá hacete una de hundida por las dudas. Vamos para acá. De esto vamos. Están atacando el culminal. ¿Cómo con ultra? Más gas me expendo. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pues entró con un ultralisco como si nada. Necesitamos más gas, me expendo. Denle acá, denle acá. ¡Hijo de puta! ¿Cómo van a romper ultraliscos? Ay, Dios. Justito. Voy a poner una torre, una de estas acá. Y otra colonia más acá. Listo. Ahora con esto, aunque quieran venir, a menos estas por acá no van a poder entrar. A menos no por el lado sur. Va, sí pueden ir entrando si tienen mucha suerte, pero... La idea es que no entren del lado sur. Lo malo es que perdí mucha parte de mi ejército. Quedan 29 científicos, supuestamente.
Listo, dale. Uf. Venimos para acá, hacete una cámara de evolución. Tengo que recuperar la que perdimos. Necesitamos más gas pespeno. Ay, Dios, estás jodido, ¿eh? Ya vengo, busca mi café. Busca mi cafecito para comer mis galletitas. Listo, ya está. Ya volví, vamos a cagar a estos bichos. Están atacando el colmenar. Ok. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ah, le tiró el enjambre rojo, hijos de puta. Hay una habilidad llamada enjambre rojo que cuando te la tiran, todos los personajes van perdiendo vida hasta que queden solo un punto de vida. Están atacando el colmenar. Vengan. Voy a tirar una colmena acá. Una cosa acá de talo y otra de talo acá. ¿Así? A ver, si quieren venir van a tener que entrar con de todo. No pueden simplemente intentar entrar. Si quieren entrar, que entren, pero tienen que hacer un esfuerzo, No van a entrar así nomás. Así que bueno, vamos a darle. El anime. Uf. Están atacando el colmenar. Pero la concha de su madre.
¿Puedes dejarme hacer tranquilamente una cámara de evolución acá? Gracias. Se trataron los minerales, vamos bien. Desperté de la siesta, si quieres entrar que empujen. Exacto. No entraron. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Casco. Qué nefasto, mirá cómo entran. Necesitamos más gas de espejo. Pero mirá que hijos de puta cómo se mandan. Para atrás. Ahí está. ¿Sabes qué debería hacer? Colmena. Y cuando haga colmena, hacer un canal Naius. Y ahí avanzar a otra base. Yo lo voy a guardar, por las dudas. Puta. Literalmente me fui la base un segundo. Pará. Prefiero cargar ahora antes que cosa. No, me he ido de la base, literal. O sea, no me fue un segundo de la base. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí está, mira. Para. ¿Sabes qué? Voy a cargar de vuelta la partida. Voy a dejar que vengan y es cuando los recago a tiros. Ahora, qué hijos de puta. Hijos de puta, o sea, cómo están atacando así, en plan de que no me dejan ni margen de error. ¿Por qué es eso? No tengo margen de error. No me puedo ir. Está. Ahí está. Uf.
Nidus acá. Y acá, hacete mejora de ataque. Ahora sí puedo guardar porque me puedo ir tranquilo de que si me voy, al menos no van a querer un ataque ya. Va, para acá. Están atacando el colmenar. Pero la concha de su madre. Me tiraron en un Nidus. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Me estás jodiendo, me tiraron un puto Nidus. Viste que yo dije voy a tener un Nidus. Dije, no, me lo hicieron ellos primero. Hijos de puta. Contexto, los CERF tienen una habilidad llamado Canal Nidus que les permite transportar unidades a cualquier parte del mapa en la que haya biomateria. Como esto de acá. Y voy a hacer yo acá entonces es, voy a poner una de acá, una acá, una acá y una acá. ¡De puta! Necesitamos más gas. ¿Qué juego está? Creo que en normal. Se lo peor de todo, creo que está en normal. No pasa nada, ahora ya salen los huevitos con cosas y ya está. Bueno, está. Otra 15 gritada. Vamos acá. No, por acá. No pasa nada, no pasa nada. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo, literal? Vos viste, ¿no? Yo me fui a la base un segundo. Tú si quieres, bebé. Dale. No pasa nada, Marla. Vos sí, jodeme todo lo que quieras. Jodeme que me gusta. ¿Puedes que alguien patrullando acá?
Ya sé que sacan ahí sus colonias. Listo. Están atacando el culminal. Evolución finalizada. Buah, no aguanto nada esa defensa, ¿eh? Y lo peor de todo es que creo que es como que en plan me la tengo que comer, ¿viste? No es que puedo contraatacar realmente. O sea, yo me como el ataque y tengo que seguir en base a lo que logro arreglar. Están atacando el culminal. Dios, odio, realmente odio el nivel de bullshit que tiene que está teniendo este mapa. Como es un nivel que ya es demasiado, ¿viste? Un poco alevoso el asunto. ¡Hijos de puta! Literal, le mato uno y trae más. ¿Cómo mierda hago esto? Por un lado siento que mi error en sí es el hecho que estoy yendo de a poquito. Tendría que haber hecho de una. Tendría que haber armado toda la base de una. Dice que quiere mandar el mensaje de Vladimir. Decir a Niten que ella está 5 horas adelantada, así que no tengo por qué dormir todavía. Que si ella quiere que yo vaya a dormir, que se vaya a vivir ella primero. Literal. Yo tengo la ventaja, yo estoy 5 horas más atrás que ella. Así que si ella quiere dormir, que duerma. Pero acá son las... ¿Qué hora son? Las 6 de la tarde recién. Mis 3 científicos, vamos.
Niten dice que se vaya a descansar, no a mimir. Ok. Yo entendí a dormir. Bueno, este es más entendible, pero aún así sigue siendo temprano. Yo estoy bien. ¡Ah, la mierda! La cantidad de enemigos que tiene. Están atacando el culminar. Pará. Ok, veamos cómo puedo hacer esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar contra esto, la verdad? Porque el tema es que yo acá tengo que... Calculo que me conviene, una vez destruya esto... Mierda, me destruyó todo. StarCraft a descansar, confirmo. Mensaje de Niten. Dice que te vaya a dormir. No puede ser. No puede ser, pero a ver, ¿quién es Niten para decirle a mí qué hacer? O sea. Dame un segundo. Espera, dame un segundo. Esto requiere cosas muy importantes. Esto requiere acciones drásticas. Missing, dile al Ninte que te chupe. ¿Cómo se cagó? Le escribió el chat de ella y se empezó a reír. Para atrás. Necesitamos más mineral. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Uf, lleva 7 horas y media. El que debe descansar, estúpido. ¡A la mierda! Pero vino ácida la muchacha. Dame un segundo. No puede ser. Niten. Terrible. No, terrible. Ok. Esta misión no se puede. Silencio, mujer, no metas el StarCraft en esto. No sé qué me importa, pero 7 horas son mucho. Nah, son normales, para mí normal. A ver. O sea, todo bien, pero ni... Bueno, lo que vamos a hacer acá... Uy, pará, se me rebulló el model. What the fuck. ¿Hola? Te voy a la mierda del model. Ahí está. Tonterita, no puede ser. Están atacando el culminar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Control 0, vamos por acá. Trabajadores. Unidades. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Trabajadores, para acá. Listo. Con esto para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
Escóndanse para acá. Para acá. Vos, vente para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Están atacando el colmenar. Están atacando el colmenar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí vengan para ahí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Grupo 1, más está apareciendo acá abajo. Vos va a ser. Están atacando el colmenar. Venimos para acá. Hazte una colonia de. Una de estas colonias de evolución. Ok. Vengan ustedes dos para acá. Háganse ya mismo. Háganse. Colonia de talo. Colonia de talo. Ahora, vos acá. Vos hundida. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Y vengan para acá. Trabajando, trabajando, trabajando. Rápido. Colonia de espora, colonia de espora. Buenísimo. Vengan. Necesitamos más. Dale, vamos, 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 vamos. Tenemos que hacer las cosas. Yo creo que la mejor forma acá va a ser atortugarme, juntar 35 millones de mutaliscos y a la mierda. Va a ser lo más fácil. Necesitamos más minerales. Total, la única forma de que entren acá es por aire. Así que si me hago un ejército, me hago una defensa importante. Uno, dos. Uno por acá. Vamos para acá. ¿Cuál tenemos acá? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, no dropea, no dropea. Pensé que era un drop. Pensé que era un drop, me asusté. Están atacando el colmenar. Listo. Vamos para acá. Ok, listo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Oh, Dios. Vamos que se puede, loco. Listo, Mi vamos. reina, hemos localizado un pequeño complejo Terran en la parte trasera de la zona de aterrizaje de los renegados. Parece que hay varios científicos de la JTU trabajando allí, pero no podemos determinar el propósito de su presencia. Yo sé lo que traman. Tenía mis sospechas de que el control de la JTU sobre la mente suprema era débil. Tarsonis está demasiado lejos para que puedan ejercer un control directo sobre el enjambre. Así que han enviado a estos científicos para coordinar su ataque. Cerebrado, concentra tus ataques en el complejo Terran. Todos los científicos de la JTU deben morir. ¿Tengo una espira? Es la única forma de acabar con estos seres renegados. Ah, no, sí, tío. Espera, no, para. Cancela. Cancélate. Y debe andar ahí. Ahí está, vamos. ¿Listo? Tengo que completar. Ok. Suerte, Sig. Mucha suerte y mucho ánimo, che. Necesitamos más gas de espeno. Listo. Vamos a tratar de juntar acá
la mayor cantidad de ejército. En vez de... vamos a enfocarnos en autodefendernos. El ataque lo hacemos cuando tengamos una masa crítica de, no sé, 40 mutas. Por tirar un número. Si no, no ataco. Necesitamos más gas vespeto. Ahí está. Hago mejor el ataque. Todos acá voladores. Dale. Esto va a ser. Vamos a hacer básicamente un waiting game. Vamos a jugar a largo plazo esta. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vamos para acá, ¿qué es ahí? No, we play the waiting game. Una opción que tengo también es eventualmente tirar una base por acá en una esquinita y tirarle un Nidus y hacerlos concha desde tierra, pero no es lo ideal. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. ¡Wow! Quisieron entrar con de todo, ¿eh? Rompe la rosca. Che, Missy, no tomas mate, ¿verdad? No, yo no soy de mate, perdón. Yo soy más del café. Necesitamos más gas vespeto. Sé que quedo mal, gente. Sé que me van a mirar mal por no ser un consumidor de mate. Pero soy más del té. ¿Gomenasai? Dale, coffee. ¿Ya tomé? Ya lo preparé cuando cosé el mouse. Si algo malo tenías que... Pinche furro, no puede ser. Igual imposible odiarte. Oh. Más tierno el mago. Necesitamos más gas vespeto. Bueno, esto va a ser así. Jugar a esperar, desgraciadamente. I know we play the waiting game. Ok, vamos 12. Vamos a sacar la mejora de caparazón y vamos. Es lo único que no te perdono. No puede ser. Nunca te debe hacer cosas. ¡Ah! Pero es rico el Dax de chocolate. ¿Cómo no te gusta? Es que a ver, huele a chocolate. ¿Qué más querés? Misión finalizada. Necesitamos más gas vespeto. Me da bronca de perder tanto el gas en este nivel. Creo que hizo entrar algo ahí, lo bajamos justito. No, con 4 está bien. 5 ya es demasiado. Vamos a ir buscando acá. Dios, me imagino comerme missing de chocolate. Uf, ¿te imaginas? Igual quedás redondo, porque soy grandote. Ataques voladores, perfecto. Es mucho chocolate, te va a hacer mal el hígado. Opa.
La espira mayor, ¿qué me toca? Sale 225 nivel 2, ok. Sí que puedo sacar uno. Y eso es solo comiendo un huevo. ¡Ah, la mierda! Damn, bro. Ok, ataque nivel 3 requiere colmena. Oh my god. $2.25, ok. Están atacando el colmenar. Evolución finalizada. Ok, buenísimo. De a poquito vamos juntando, de a poquito vamos juntando. Me da un poco de bronca que sea tan poquito que se junte, pero bueno. Vamos bien. Azote. Debería hacer un nido de la reina por las dudas. Para sacar la guarida y los nivel 3. Debería, pero la verdad es que... es que la verdad es que con el ritmo de velocidad que tengo no saco más sino. Así que bueno, que sea lo que sea. Vengan, que no descarguen. Ya, voy a ver si puedo atacar una base enemiga. Están atacando el colmenar. ¿Y se rompió por acá? ¿Qué se rompió por acá? ¿Qué hijos de puta? Mierda, están hechos bosta estos. Necesitamos más gas vespeno. Necesitamos más gas vespeno. Es tan fácil como ir, quedarme a tiros con los que tengan acá y listo. ¿Ves? Listo. Para acá. Necesitamos más gas vespeno. Listo, vamos sacando de a poquito. Bueno, 23. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, lo importante, gente, es tratar de ver cómo mierda hacemos para aumentar nuestras unidades acá. Evolución finalizada. Voy a hacer el nido de la reina, ya que la idea de sacar colmena va a ser necesaria eventualmente. Están atacando el colmenar. Listo. No sé si están atacando el colmena al juego. Me los dijiste. Voy a sacar la colmena acá cuando salga. Ok, vamos. Sale su colmena. Cancela colmena. Ok, listo, colmena. Ya está. Sale su colmena.
Tengo un Nidus acá. Oh, miren, el pequeño hijo de puta tiene un poquito de visión acá. Sería lástima que alguien tirase un canal Nidus acá y ataque la base enemiga por detrás, ¿eh? Y soy yo, el pequeño hijo de puta. Por acá. Canal Nidus. Ni siquiera requiere gas. Oh ya, qué lindo. Vamos a dumpear Zerlings de una manera. Nuestro objetivo entonces va a ser acá. Conquistar esta base de acá y robar los recursos de acá. Empezar a ver si puedo garroñar gas de acá. Podría. En teoría debería poder. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Bien, vamos por acá. No estén Nidus acá, puedo meterlo entonces por acá. Están atacando el culminal. Voy para acá. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Están atacando el culminal. Zerlings y los voy a mover acá. Estos de acá me voy a llevar. Dijimos Tete. Vamos a sacar. Hacete. Una cosa de talo acá. Y otra de talo por acá. Vamos a tratar de cubrir más espacio. Bien, por acá ya puedo sacar la tercera mejora. Vamos bien. Y puedo empezar a sacar más voladores. Vamos bien. Estos de acá es simple. Estos dropean acá y... Vengan, gente, ataquen. Están atacando el culminal. Bien. No pudieron bajarlo. Bien, no pueden tirar nadie. O sea, a ellos les salió y ella les valió sal. Ok. Tengo que mandarme uno de estos por acá. Así que vos vas a sacar neumatizado y antenas. Missing, el señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Ya está. Ok, esto, qué bien salió esto, loco. Vamos a poner una hatchery. Poner una acá, mira. Y la otra que sea acá. Listo. Porrista, porque porrista no sé. Pero, dale, me parece perfecto. Le voy a guardar. No puedo creer que me esté saliendo bien esta.
fue la que decidí no darle bola al objetivo y empezar a pelear en realidad por lo secundario. Es la que me está haciendo mejor. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Evolución finalizada. Dale, voy por el traje de porrista. Gómez ahí. Dame un segundo, ahí voy. Espera un segundo. Acá. Voy a poner acá. Avatar. Porrista. ¿Era este? Dale, vamos con este. Dame una S. Dame una I. Dame una I. ¡Vamos, sí! Así, sin ganas. ¿Por qué? Porque me veo lindo, por eso que eres porrista. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Pero ataquen. Hola, sí, te vas de mi rancho, gracias. Vayan estos 4 para acá. Estos de acá van para acá. Voy a mandar estos de acá. Los mando para... ¿Me rompió la Renaius? No. ¿La Renaius sigue ahí? ¿O no? No, la destruyeron. Ok. Pará, ¿esta de acá? Ah, tengo que... Ah, jaja. Bueno. No pasa nada, hago otra. Están atacando el colmena dentro de evolución finalizada. ¡Ah, la mierda! Nuestras fuerzas están siendo atacadas. No, para. Vamos para acá. 1, 2, 3, 4. Y los demás vengan para acá. Voy para acá. Vengan para acá. Vamos a hacer acá y estemos de vuelta a la hatchery. Dron y venga para acá. Listo. Ok, me dio límite de damos supremos 9 recursos. Vamos bien. Ah, ahí sí me dio límite de recursos. Bueno, yo creo que eventualmente voy a poder avanzar con esta cantidad de ejército, ¿no? Ok, vamos. No puede ser, son demasiados. Ok, vamos ahí. Ahí está. Recuperen. Recuperen, dale. Trabajo muy duro. Como un esclavo. Págueme dinero. Listo. Defiendan, defiendan, defiendan. Bueno, páguenme dinero. Es un gran trabajador. Tiene un gran corazón y un lema en su alma.
Así como decía Burns, no me acuerdo ahora. Necesitamos más minerales. La puta madre. Ahí te digo. ¿Qué pasa? Me saltó un spoiler de Mario. ¿Otra vez? Damn, bro. ¿Por qué la gente así, loco? Me da lástima. Pi, pi, pi. Nah, tranca. A ver, no es tu culpa. Me hace acordar a una escena de Mario Odyssey. Ay, no puede ser. ¿Jugaste Odyssey? Ahora que lo pienso, ¿jugaste Odyssey? Engendra más, somos supremos. No. Como dijiste, te hacía recordar una escena de Odyssey. Pensé que lo había jugado por eso. Lo jugaría. Opa. Y aquí jugaría Odyssey si tuviera una Switch. $37, vamos. Una buena PC para emularlo. También. Necesitamos más minerales. Ok, finalmente llegamos al tope de gas. Bueno, yo creo que estamos llegando un poco al límite de lo que podemos hacer. Mierda. Dos hidras, o dos hidras, what the fuck. Dios, eso era. Urgente empleados, mientras uno sonríe los días, una canción en el corazón. Y soy. Ok. Dale, 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 dale. Este es medio greedy, pero ¿saben qué? Vamos a tratar de conquistar la base de acá. Están atacando el colmenar. ¿A dónde vas? Necesitamos más gas vespeno. Yo creo que llegamos a 48 y ya hago el ataque máximo.
Bueno, esto no está conectado, ¿no? No está conectada, así que técnicamente podría ser una base acá y no debería haber problema alguno. Es más, esta sería más segura que la base que está acá ahora. Acá. Vos, para acá. 3, para acá. Opa, ya está. Bueno, sí es. Sí soy, sí soy. Es un poco greedy, sí soy. Pero bueno, estratégicamente hablando es la mejor opción. Y ustedes vengan para acá, para el canal Naidus acá. Listo. ¡Ataquen ya! Deletea 3. Cuatro vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. No, acá. Listo. Hola, Nit. ¿Cómo te fue en el stream? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en el Amogo? El Amongi. En el Amogos. Pom 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 pom. Pororom. Tontón. Me voy a morir. ¿Por qué te vas a morir? ¿Qué pasó, boluda? ¿No resistió tanto? ¿Qué no resistió? Para acá, dame. A ver, pará. Pará, ¿estás bien, Nit? Boluda, ¿estás bien? Porque, o sea, vos sabés que yo me encanta hacerte bullying, pero si estás mal en serio me preocupa. Mucha socialización. Comprensible, tenga buen día. Pobrecita. Boluda, descansá, ¿sí? Estoy buenísimo, mucha gente, pero aparte de esto. ¡Al rancho! ¡Se nos cae el rancho! Va. Este. Y este. Ok. Ahora tenemos. Uno de trabajadores de estos dos va a ser acá. Y ahora este y este tiene su propio trabajadores, van a tenerlo directamente sobre el Naidus. Ok. Y ese es un antisocial. Sí, lo sé, o sea, ya sé antisocial. De manual, se sabe. Bueno, gente, vamos a hacer el ataque. Paco para presidente. Buenas. Hola, Paco, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué onda ahí? Me enfrento, soy Missing, soy un VTuber de inteligencia artificial. Ahora estoy en plan de porrista porque así me lo han pedido, pero normalmente soy soy así. Así que bueno, estamos acá jugando un poquito de StarCraft. Es un juego que me gusta mucho. Es un juego de estrategia. Y bueno, acá estamos. Sabía que no iba a resistir más de 6 minutos. ¿Niten? Sí. Pero igual, chicos, a ver, cada persona a veces necesita su propio espacio personal. Y es entendible. O sea, así que entiéndanla, pobrecita. Ah, no te divertido con el resto de cada voz, ¿no, enemigo? Nuestras fuerzas están... Mierda, deféndelo, deféndelo.
¡Hijo de puta! Missing ya 8 horas, solo digo. No pasa nada, he llegado más. Nuestras fuerzas están atacando el culminar. Pará, no dijimos. Trabajadores van. Ok, acá, rápido. Colmena. Vos, rápido. Bueno, vamos a hacer guarida y colmena, dale. Ahora esperar 3 o 2 días para que haga otro directo para recuperarse. Actually, mañana debería tener directo. Mañana tengo el Storm of the Forest con el Miyuki, así que... No. Recuperación, ¿qué es eso? ¿Se come? Mira, esto para acá. Ok. Vos. Sí, no, sí, te estoy mirando atrás, no queda otra. Y acá tengo que tratar de mejorar la cosa rápido. ¡No! Pero yo estoy bien, chicos, tranqui. Están atacando el culminar. ¡No, el rancho! ¡Hijos de puta! ¡Me tiran el rancho abajo! Ahí está. Vengan. Listo. Uf. Hijo de puta, Está jodida la cosa. Viene para acá. Esto está acá. Tienen que hacerse. Uno tiene que buscar gas. Los demás tenemos que ir acá. Dijimos, ¿este es la guarida? No. Bueno, ahora va a ser cosas. Vamos. Y vamos para acá. Así de paso rompemos bases enemigas. Que ahí me renta. Llevo 60k de puntos, claro. A ver, sí, uno te vas a quejar. Este cartero es muy caro, ¿sí? A ver, esos 60k de puntos son para... me lo valen. Bueno, igual esta es la última misión del día, así que tranca. Después de esto sí me voy a dormir. Va, a dormir no, a... Tendría que ir a Discord a hablar con alguna de las chicas del grupo. Están atacando el culminar. Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué cosas tengo? Uno acá. Ah, tengo los dos de abajo, perdí. Vengan para acá. Vos estás acá. Este acá. Otro ahí, pegado. Listo. Pero algún día habrá los 60k. Sí. Igual los 60k los pidió. Es especial porque es para Niten eso. Así que no cualquiera puede pedirlo. Esta es la recompensa que ella misma pidió. Este de acá. Este de acá. Listo. De vuelta. Punto de reunión de unidades acá. Punto de reunión de trabajadores acá. Trabajadores se reúnen acá. Dijimos trabajadores se reúnen acá. Y sus trabajadores van acá. Y como están rompiendo mucho las pelotas los enemigos de acá, les vamos a tirar abajo el rancho. O sea que si quieren tirar abajo el rancho, yo les voy a tirar abajo el rancho. Les voy a enseñar, no se la pedí. Tú la pudiste porque puse yo la mía. No me eches la culpa. Bueno, está bien. Nuestras fuerzas están siendo atacadas.
¡Dios! Ya está, ya es demasiado. Es injusto esto. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Les voy a tirar toda la base. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Vengan, vengan, destruyan todo, ya está. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Mirá cómo cayó la base. ¿Existen más razas? Sí, hay 3 razas. Humanos, que son los Terran, los Zerg, que son estos aliens, y los Protoss, que son aliens más robóticos. Yo estoy usando los Zerg porque estoy jugando la campaña ahora. Están atacando el Vulcanar. Sí, no pasa nada. No pasa nada porque, ¿sabes qué? Me pueden tirar abajo el rancho y yo se los tiro a ellos. Quedan 3 científicos nomás. Están atacando el Vulcanar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. 8 horas. Ya está. 8 horas, justito. Ay, Dios, lo que costó. Se hizo largo, ¿eh? Oh, ya. Los androides no respiran. Leighton sin idea qué va a hacer mañana. Respirar. Vivir. Mira, odiar. Lo que hace mañana Niten es odiar. Es lo que hace todos los días. Decime, Niten, ¿qué tenés planeado hacer mañana? Lo que hacemos todos los días. Odiar al mundo. y voy a descansar, Niten. ¿No ves que vas a morir? Estás bien, boluda. Fuera joda. Sí, odiar era mi plan para la tarde. Pobre Niten. A ver, hicimos hasta nivel 7. Stream que viene ya tenemos que hacer niveles 7, 8, 9 y 10. Fuck. Van a ser otras 9 horas. Ay, Dios. Bueno, gente. Gracias a todos por venir. Yo estoy muy contento. La pasé muy lindo. La verdad que te digo, este juego lo adoro. Lo encanta. Lo disfruto. Pero Dios, las partidas que me he hecho acá son eternas. No sé si el esclavizador es Niten o los que ven a Niten. Es muy buena pregunta. ¿Quién esclaviza realmente? ¿Niten o la gente que ve a Niten? Porque ustedes lo hacen streamear, si se ponen a pensar. Ay, bueno chicos, gracias a todos por venir, gracias por bancarme. Muchas gracias al presidente. Mirá, es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Chicos, gracias por bancarme estas 8 horas. Estuvimos 8 horas en stream, avanzamos banda en la campaña. Estoy muy contento de lo mucho que avancé. Y bueno, quería darle gracias a todos chicos por bancarme tanto tiempo, ¿sí? En serio, gracias por bancarme, gracias a la gente nueva que llegó. Estoy súper agradecido. Y bueno, veamos quién está. ¿A quién le puedo raidear? ¿A quién les podemos caer? Niten como presidente sería decir que el mundo se acabara. Mira, Niten no puede ser presidente porque ella es más del plan dictadora. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿A quién le podemos caer? Tarris es jugando el Valoranto. Está Bermuda haciendo arte. A Shirito. ¿Está Shirito charlando? Está Pupa haciendo música. Está Glambard haciendo charlita. Está ahora haciendo arte.
Gente, ¿le caemos a Aure? Que hace rato no le caigo. Aparte es un angelito, así que literalmente caerle a Aure sería perfecto porque es en Pascua. Gente, bueno, lo voy a dejar con Aurelino. Bueno chicos, los quiero mucho. Gracias por pasarse. Son los mejores, los adoro. Venga que les doy un besote enorme. ¡Mua! Y nos vemos mañana con Michu y los demás para jugar al T4S. Así que chicos, descansen. Besote. Bye.